Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo de Guachalón, directo en el cual haremos el relato y la reacción en vivo del partido de la Juventus el día de hoy, partido fundamental, ya que también los resultados que han caído en la Serie A hasta el momento han sido realmente sorprendentes. El último de los cuales importa muchísimo a la Juventus es que el Bologna le ganó 5-0 a la Lazio, por ende superando a la Juve temporalmente, ¿no? Veamos cómo resulta el partido de hoy en el cuarto puesto de la Champions League. Así que definitivamente la presión está sobre los bianconeri. Tenemos declaraciones por parte de los protagonistas ya, no solamente Pierre Kalulu, sino también Thiago Motta. Antes que lleguemos a eso, saludarlos a todos ustedes, empezando contigo, Piero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo vas? Bien, todo tranquilo. Un poco ansioso por el juego de hoy. Partido bastante importante, ¿no? Bastante importante no solo para acortar ciertas cosas, sino para poder asegurar o reafianzar la confianza, ¿no? Que se ha estado perdiendo durante estos últimos partidos. Y también una prueba de fuego, más que para Mota, yo creo que para el equipo en general, para ver si levantamos cabeza, ¿no? Creo que también hoy los jugadores tienen esa responsabilidad, que creo que sí la sienten, pero hoy es el momento como para poder mostrar que la sienten, ¿no? Eso, y por ahí sorprendido porque he estado viendo unas ciertas alineaciones que ha soltado Albanese, que no le ha fallado a ninguna, entonces estoy un poco intrigado con eso. En efecto, hablaremos de eso. Tenemos las alineaciones ya listas para hablar con ustedes. Primero que nada, pasemos a los saludos. César Garzón Jordán, primero en llegar. Forza Juve, vamos por la victoria. Capo también presente siempre. Fino la fine, Forza Juve, carajo. Hay que ganar, no podemos resbalar porque la Champions hay que asegurarla. Luis Vallejo, yo creo que sí. Si hoy se pierde, sería el último partido de Mota con la Juventus. Capo también, toma tu like desde el trabajo y muchas gracias siempre por su trabajo. Grande, gracias por permitirnos acompañarte durante tu trabajo. Mario Pérez Betancur, uno de nuestros miembros. Buenas pueblos, para mí Mota ya no tiene más oportunidades, solo le queda acabar la temporada dignamente entre los 4 primeros para asegurar Champions e irse. Habría que resaltar que durante la rueda de prensa de ayer de Thiago Motta dijo que la propiedad, o sea, los dueños, por ende, El campo. John Elkan, pues lo llamaron para darle la confianza. Hoy justo publica lo mismo el Tutto Sport, que en efecto John Elkan habría llamado a Thiago Motta para darle confianza y decirle que pues no importa lo que pase, van a seguir con él. Y Giovanni Albanese confirma hoy también que la Juventus seguirá con Thiago Motta, bien sea que califique o no a la Champions League. Así que cosas bastante importantes. Me gustaría leerle a ustedes las declaraciones de Pierre Kalulu, que fue el primero en dar digamos, sus declaraciones antes del partido en Sky Sports, el cual le preguntan, bueno, regresa de titular, ¿cómo están? ¿Cómo está él? ¿Cómo está el grupo? Dice, estamos preparados porque somos profesionales, estamos listos para el próximo reto. Hemos trabajado bien durante la semana para preparar este partido. Mientras tanto, en el campo ya está calentando el equipo y mostraron que Giuntoli está en el campo junto al grupo. Reacción después de la derrota contra el Atalanta. Aprendes aún más cuando pierdes, dice Kalulu. Te da humildad. Siempre es bueno recibir estos golpes. Hay que tener la cabeza en alto y sacar hoy la victoria. Jugar una vez por semana. Estamos preparados. No importa si jugamos 3 o 7, cada 3 o 7 días. Debemos dar siempre el máximo. Declaraciones bastante, digamos, normales, pienso yo, ¿no, Piero? ¿Qué opinas? Sí, o sea, yo creo que en verdad no nos dice mucho, y como lo dije el Watchalón pasado, ¿no? Yo la verdad es que ahora ya, más que declaraciones y palabras, prefiero acciones, ¿no? Quiero que todo, bueno, no solo yo, ¿no? Creo que todos esperamos que lo que se dice en un micrófono se plasme en una cancha, ¿no? De fútbol. Básicamente eso. Sí, la verdad es que, bueno, ahora la verdad es que no hay que mucho, no hay mucho que declarar, ¿no? Porque es La una verdad que cosa que hay que ir y hacer, no, realmente las palabras sobran. Oliver Di Pillo, que las cuales palabras nunca sobran de Oliver. Chao, ragazzi, este partido nos dirá
un poco cómo está el equipo en lo mental. Veremos si la derrota anterior terminó de romper al equipo o hay una reacción de reimpulso para lo que queda de temporada. Reyes Náñez Pérez nos pone: un año más para Mota, hay que ser serios. Ernesto Rojas Vargas: qué desilusión ver esta Juventus sin la competitividad que nos hizo fanáticos de un equipo ganador. La Juventus es la única cosa que conta, pone cuántos momentos más van a tener los jugadores, si no es este, ves Bologna, Lazio, Roma. En efecto, esos son los partidos que siguen después de este, que es un calendario bastante difícil para la Juventus porque son todos prácticamente encuentros directos. Pasemos rapidito antes de hablar y leer las declaraciones de Thiago Motta a la alineación titular oficial por parte de la Juventus, que sería la siguiente: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Renato Veiga, Wea, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, McKennie, González, Kolo Muani. En la banca, obviamente, Yildiz y Vlahovic. Ahora, ¿qué pasa? Giovanni Albanese publica que va a cambiar un módulo, ¿no? Un 3-5-2, una alineación que a nosotros pues la conocemos muy bien del año pasado, ¿no? Pero en este año nunca la había utilizado el buen Thiago Motta, lo cual pone a Di Gregorio en puerta. La línea de 3 en defensa sería Kalulu, Kelly y Veiga de derecha a izquierda. El medio campo sería Wea, Koopmeiners, Locatelli, Thuram y McKennie. Y arriba Kolo Muani y Nico González. Ahora, habiendo dicho esto, en Sky Sport le preguntaron a Motta: ¿hay un cambio de módulo? Y él respondió que no. Pero respondió que no porque realmente no hay cambio de módulo, porque quiere dejar eso ahí para que siga un poco, digamos, la gente preguntándose, que no esté preparado la Fiorentina. ¿Es esto una brazada de ahogado o es que realmente Thiago Motta por fin muestra un poco de flexibilidad para probar algo diferente para la Juventus? Podría decirte que es un cambio de módulo, pero si tú pones a Kelly de lateral izquierdo, que ya jugaba ahí, no cambias el módulo. O sea, entonces es un poco complicado, pero me sorprende de Albanese porque Albanese no ha fallado en toda la temporada las alineaciones. Entonces, yo creo que, o sea, por los titulares que están y por cómo están, o sea, cómo lo vemos, yo creo que es una línea de 3 que me sorprendería bastante también, ¿no? Sobre todo en un partido contra la Fiorentina, arriesgando de esta forma, es algo que se le pedía, y yo me pongo en dos planos, ¿no? El primer plano es, si él ha decidido cambiar de módulo, lo felicito, bien, porque va a probar algo diferente y sobre todo va a darle un poco más de recorrido a McKennie y a Wea, que creo que lo han estado haciendo bastante bien y como carrileros serían interesantes, ¿no? Sobre todo en el tema del físico, porque creo que los dos americanos tienen buen físico, ¿no? Y pueden aprovechar esas bandas. Por ahí vuelve Renato Veiga, me parece interesante también ver a Veiga de nuevo. Veiga le había dado como un frescura a la defensa, nos había dado ese balón largo que habíamos extrañado, y creo que estos partidos también lo habíamos extrañado mucho. Creo que puede romper líneas por ahí. Y si no hemos cambiado de módulo y volvemos a jugar con el de siempre, poniendo a Kelly de lateral izquierdo y no a Cambiaso en su lugar, ya no sé a qué está jugando Motta, la verdad, honestamente. Yo espero que me dé la sorpresa, ¿no? Y que realmente juguemos con línea de 3. No sé qué tan bien salga, para serte súper honesto, porque no sé si estos jugadores, bueno, por ahí de repente Wea, Locatelli, McKennie y nadie más, están acostumbrados a jugar en línea de 3. Los demás, no lo sé. Entonces, no sé Pero cómo vaya. tocas un punto interesante, Piero, y no te quiero dejar escapar antes de tocar eso, ¿no? Porque fíjate, tocas Cambiaso, ¿no? Que no está dentro, tocas Gatti, que tampoco está dentro, Yildiz tampoco dentro, Vlahovic, uno de los ex, no está dentro, pero bueno, también podemos decir que no ha tenido el mejor de los años, de las temporadas, o por lo menos la segunda parte de la temporada no ha sido muy buena. Chico Conceizao está regresando de la lesión, por ende, bueno, X. Pero Veiga, Kelly, Kalulu, esos tres jugando juntos, creo que sería la primera vez, porque bueno, dos de ellos acaban de llegar ahorita. Entonces, no sé, interesante esto, los que quedan fuera y los que están dentro, ¿no? Comparado con lo que nos venimos
digamos, acostumbrados, ¿no? A ver en esta Juventus. ¿Cómo lees tú eso? Yo creo que lo de Gatti es más un tema físico por la lesión. Lo vimos jugar, no jugó al 100%. Yo creo que por ahí él opta o decide poner a Veiga, que también recordemos que viene de lesión, que no ha tenido minutos. Estos creo que son los primeros minutos después de la lesión. Kalulu, que bueno, ha jugado, pero también no está como al máximo rendimiento porque obviamente toma tiempo, ¿no? Gildis, que lo vimos y la verdad es que lo vimos mal. Eh, la verdad no sé qué tan diferente puede hacer en este partido si realmente Mota no lo pones por algo, ¿no? No lo está viendo en su mejor momento y creo que de repente necesita empezar desde la banca. Blajovic yo creo que es una incógnita para todos. Es una incógnita porque realmente no sabemos qué está pasando, si es un tema contractual, si es un tema entre Mota y Dusan, si es un tema directamente de Dusan. Es un poco compleja la situación, ¿no? Y creo que desde que llegó Kolo Muani, Dusan ha perdido protagonismo total, ¿no? Más allá de los goles que ha marcado o cuando ha entrado, yo creo que eh, nos da a entender a nosotros durante una buena parte que Mota le dio muchas oportunidades a Dusan y que al no tener a quién más poner, jugaba con él, ¿no? Y ahora que ha llegado Kolo Muani, que es un delantero que, si bien no ha marcado en 4 partidos, hace la posición de Circe, ¿no? Que es pivotear, jugar de abajo, salir. Yo creo que para Mota al final lo más importante no era tanto el gol, ¿no? Sino era más el tema de jugar a la posesión de balón. Y creo que ahí eh, es algo bien curioso, porque tú y yo tenemos la misma percepción de que Dusan, si bien es un 9 killer o un 9 neto, juega mejor como media punta, tal vez, ¿no? Mm. Como pivot o por extremos. Después, ¿quién más faltaba? No me acuerdo qué otro jugador faltaba que no está. Cambiazo. Ah, Cambiaso. Bueno, eso sí me sorprende, ¿no? Me sorprende bastante no ver a Cambiaso. Yo la verdad es que si voy a jugar con línea de 3, hubiera preferido poner a Cambiaso como carrilero, pero ahí habría que ver el tema del recorrido y también el tema de la defensa, ¿no? También es un jugador que sí es muy bueno a nivel de posesión, a nivel de toque, pero se suele meter mucho al medio, ¿no? Y yo creo que ya teniendo un medio campo donde tienes a Turán, a Locatelli y a Cup Miners, por ahí que de repente Cambiaso podría tal vez sobrar un poco, porque McKennie defensivamente creo que es un poco más completo que él, pero no lo sé, ¿no? También es otro tema. No sé si está pasando por un bajón, creería que no, porque de a poco se ha comenzado a volver a su buen nivel, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Es raro, es compleja la situación. Habría que también ponerse a pensar qué se habló en la semana, qué se discutió en la semana. Imagino que él debe haber tenido conversaciones a nivel grupal, pero también a nivel individual, para poder entender, ¿no? ¿Qué pasa con cada jugador? Porque al final cada jugador es un universo y puede ser que de repente por factores externos o factores personales, no lo sé, aquí ya estoy especulando bastante, no se ve el mejor rendimiento de todos, o tal vez algunos ya están cansados, tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces, hay que ver eso, porque en la semana te acuerdas que se trabajó el tema del físico, ¿no? De Sí, cuánto sí, sí, oxígeno hicieron entra una en el prueba física. cuerpo, ¿no? Cuánto oxígeno entra en el cuerpo y cuál es el mejor rendimiento físico para cada uno de los jugadores. Tal vez en ese examen salió que Cambiaso, no sé, estoy especulando, podría aguantarte 45 minutos a un buen nivel, ¿no? Entonces de repente por eso no es titular ahora, ¿no? Y prefiero ir con McKennie, que de una u otra forma, como carrilero, no lo ha hecho mal, y que más que un creador, McKennie es un jugador hormiga, ¿no? O sea, es un jugador trabajador, ¿no? Que corre, corre, Pero corre. interesante ver a McKennie del lado izquierdo por encima de Cambiaso. O sea, entiendo tu punto. Y bueno, la verdad es que a McKennie lo hemos visto por todos lados ya a este punto de la partida. Pero decir, bueno, McKennie, fíjate, o sea, no sé, hace unos partidos jugaba de extremo por derecha. Después jugó de 10 varios partidos. También jugó de interno. Ahorita está jugando de mediocampista por izquierda, si es que este va a ser el módulo que va a utilizar Mota. O sea,
es interesante pensar, ¿no? Si se está usando la teoría que estás diciendo, que McKennie siempre está por encima de estos otros jugadores que normalmente juegan en esa posición. Y con eso me permito leerte las declaraciones de Thiago Motta Sky Sports, porque quizás no puedes dar un poquito de luz, ¿no? A lo que está pensando. Le preguntan por la lucha de Champions, ¿no? Lo habíamos hablado de que el Bologna superó a la Juventus ganándole 5-0 a la Lazio y dice, sabíamos que sería una lucha, pensamos en nosotros, jugamos contra un equipo fuerte y debemos estar listos para luchar y jugar al fútbol desde el primer partido, desde el primer minuto para hacer un gran partido, disculpen. Defensa inédita, porque le están hablando de esto de 3-5-2. No existe un cambio de sistema, lo importante es el enfoque desde el inicio hasta el final. Todas las decisiones, como siempre, se toman para obtener la mejor versión. Todos están bien. Hoy juegan otros que no lo hacían desde hace un tiempo por lesión o elección técnica, pero estoy convencido de que hoy los chicos harán un gran partido. Presión, hay ganas de hacer un partido importante, como siempre. Cuando se viene de una derrota, está la rabia por no haber hecho lo que queríamos. Hoy tenemos una gran oportunidad para demostrar cuánto valemos. Serenidad, porque lo veía muy sereno en las declaraciones. Espero transmitirla. Estoy sereno porque entiendo bien las dinámicas que hay en el fútbol. Para nosotros, los entrenadores, siempre ha sido normal estar en discusión. Solo no lo estará quien gane el campeonato. La reacción que quieren. Un equipo valiente e inteligente que entienda todos los momentos del partido en conjunto. Tendremos momentos difíciles en cada partido. Ahí debemos compactarnos, unirnos y afrontar esos momentos con un equipo, como un equipo. Hay que resaltar que para la Fiorentina esto es uno de los partidos más importantes del campeonato y del lado de la Fiorentina hay dos exjugadores titulares, tanto King como Fagioli van a ser titulares. ¿Cómo resaltas o cómo analizas estas declaraciones de Thiago Motta, Piero? Yo creo que él toca un punto bastante importante y creo que lo lleva a la formación. Él dice que va a haber momentos en los cuales nosotros necesitamos estar completamente concentrados y poder de una u otra forma combatir la adversidad, ¿no? Y creo que para él, dentro de su 11 que ha colocado aquí, él siente que estos 11 jugadores son los que hoy por hoy han entendido mejor, imagino en la semana, lo que él quiere y lo que él busca, después de lo que ha hablado. Yo creo que no es un tema de niveles, o sea, me refiero a que no es que McKennie esté por encima de Cambiaso a nivel técnico o táctico. Yo creo que tal vez Motta elige a McKennie porque de una u otra forma es el que lo ha acompañado junto con Cup Miners en casi todos los partidos, ¿no? Y el que de una u otra forma, si lo ponemos a evaluar, ha dado mejores resultados en la temporada. Yo creo que va por ahí, ¿no? Con la defensa, yo creo que ahorita él no quiere arriesgar a Gatti, que de repente, como te decía, no está físicamente al 100%, y pone a estos tres, que de una u otra forma, pues, o sea, imaginemos, ¿no? Si vamos a jugar con línea de tres, yo vería un Kalulu Veiga antes que un Kelly Kalulu, ¿no? Pero, por eso digo, ¿no? Sí, yo creo que sí vamos a jugar con línea de tres, porque si tú me dices que vamos a jugar con el mismo módulo, poner a Kelly sobre Cambiaso, yo creo que ahí o es que él no confía en Cambiaso, o es que mágicamente Kelly en la semana ha estado brillante y hoy nos va a deleitar con su fútbol, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Yo creo que sí vamos a ir a línea de tres, creería yo, espero, no lo sé, la verdad. Sí, veremos, ¿no? Como dice David, ¿no? Él mismo dice que no cambiará de módulo, así que no lo hará, veremos. Definitivamente, pues, hay informaciones encontradas en los medios, ¿no? Cierta número de personas dice que es un 3-5-2, mientras que otros siguen hablando del 4-2-3-1. Al final, cuando se paren en el campo, empiecen a jugar, podremos ver que vuelva Tevez. Pero Tevez ya no juega más, Fernando. Deberían poner a McKennie como DT, es lo único que le falta. Bueno, y portero, ¿no? Alguien había resaltado que es increíble ver a solo 2 italianos en la titular de la Juventus, porque es Locatelli y Di Gregorio. Literalmente el resto son todos extranjeros, algo que pues se ve poco en las titulares de la Juventus. Hola chicos, aquí activos con ustedes, buenas sensaciones, fuerza y fe. Forza Juve, grande. Víctor, un abrazo para ti, gracias por estar. Nuestro capo ultra siempre presente, D'André.
definitivamente es un partido muy esperado y sumamente importante, ¿no? Danilo nos pregunta, ¿es la primera vez que se ven dos italianos? Justo lo que decía, no recuerdo una alineación con dos italianos. Exacto, Danilone, increíble de verdad, algo que no se veía desde hace, no recuerdo la última vez que solo habían dos italianos. Víctor nos pone, hoy espero que los muchachos tengan un buen día independientemente del módulo, apuesto por eso, necesitamos una reacción de este equipo, no solamente por la situación, digamos, de Champions League, pero como decía Piero, necesitan tener una reacción a lo que fue una derrota histórica por parte de la Juventus contra el Atalanta, porque definitivamente fue algo pues inédito, ¿no? Desde 1967, si ahorita no me falla la memoria, no se perdía en casa 4-0. Por ende, estamos haciendo también récords negativos este año y no es el primero. Me parece interesante que, por ejemplo, estamos jugando, si es que se va a jugar con el 3-5-2, se juega con Nico González en vez de Vlahovic, ¿no? Por ejemplo, porque siempre hemos estado abogando por dos puntas, Vlahovic junto con Colo, pero definitivamente pues no parece ser así. Al final veremos si obviamente se paran con el 4-2-3-1 al 3-5-2. Si vas a jugar con dos medias puntas, yo hubiera puesto de frente a Vlahovic y a Nico, porque al final son los dos ex, ¿no? O sea, es un partido diferente para ellos, ¿no? Claro. O sea, de todas maneras lo pondría juntos para que ya Colo entre en el segundo y por ahí contribuya con lo que tenga que contribuir, pero, o sea, no lo sé. De verdad, ahorita la formación, hasta que no la veamos en la cancha, es una incertidumbre, ¿no? En efecto. Para todos nosotros. En efecto, veremos ahorita, está por empezar el partido, tenemos unos minutitos más. Interesante las declaraciones de Palladino, el director técnico de la Fiorentina, ya que él también pues, ha estado muy en discusión, aunque calificaron a la siguiente fase de la Conference League, pero habló de enfrentarse a un equipo digamos, no en peligro, pero más débil, ¿no? En este momento, sufriendo. Y hablaba obviamente de la Juventus, así que es interesante y es algo que hemos hablado durante todo el año, Piero, que cuando los equipos se enfrentan a la Juventus no le tienen miedo, ¿no? Ese miedo que caracterizaba el enfrentar a la Juventus, independientemente si la enfrentabas en casa o fuera, ya no existe para este equipo, y eso yo creo que es una de las cosas más tristes, ¿no? En lo que va de esta evolución que hemos vivido con esta Juve. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que hoy en día muchos equipos saben que nos pueden ganar. Y yo creo que eso termina siendo una motivación extra a lo que ya era jugar contra la Juventus, ¿no? Para muchos equipos el partido más importante probablemente de su calendario es ganarnos, ¿no? Creo que hoy en día este equipo que es la Academia de la Juve es como también tiene eso, ¿no? O sea, ellos creen que este es el partido más importante porque obviamente juegan contra nosotros y su sueño es ganarnos, ¿no? Su sueño es meternos 1000 goles. Y yo creo que hoy va a ser un partido bastante difícil, sobre todo teniendo a un ex que está pasando por una muy buena temporada, ¿no? Que ya nos ha marcado y que pues hoy podría volver a hacerlo, porque no lo descarto, para serle súper honesto. Entonces hay que estar súper concentrados, ¿no? Súper concentrados. Y no olvidemos que ahora ellos tienen un jugador que también va a ser un partido especial para él porque va a querer mostrar o mostrarse, ¿no? Y hacernos ver de que estuvo mal que se vaya. O sea, va a ser un partido bastante difícil. Yo creo que los chicos tienen que estar concentrados. Yo, honestamente, lo único que espero es, no importa cómo ganemos, es ganar, pero que realmente los chicos muestren esa actitud, ¿no? Actitud que realmente la Juve necesita o que se merece, que es volver a hacer entender a los demás de que tienes un equipo que tiene huevos, ¿no? Que tiene garra. O sea, eso. Sí, bueno, es lo que pedimos todos nosotros, ¿no? No solamente la victoria, sino el cómo salga el equipo al campo, porque contra el Atalanta vimos un equipo total y absolutamente desganado, no supo reaccionar después del primer gol, sea o no legítimo, no importa, tú tienes que reaccionar, tenías todo el segundo tiempo para darle la vuelta al partido y no lo lograste.
te dejaste llevar por la situación y eso es sumamente preocupante. Así que nada, habrá que ver cómo reacciona esta Juventus, habrá que ver cómo reacciona este grupo y a ver si realmente podemos darle la vuelta, porque al final del día, si no se gana, Piero, y también cómo, si es que no se llega a ganar y la forma en que no se llega a ganar, podrían ser fundamentales para lo que es el resto de la temporada. Totalmente, ¿no? El Bologna está a 3 puntos de nosotros. No, ya no No, ya no superó. superó, ¿verdad? Ya no superó. O sea, estamos quintos ahorita. Y Correcto. ahí me lleva un pequeño miedo que no sé, es que no quiero revivir fantasmas de Vietnam, pero Mota dijo una declaración el partido pasado que creo que nos marcó a todos, ¿no? Y creo que fue el que levantó los rumores de su salida. Y es que se acabó el rumor en el que ustedes nos pusieron, ¿no? De la pelea por el Scudetto. Ganando este partido, nos ponemos nuevamente a 6 de los líderes. Si es que Inter y Atalanta, bueno, si es que Atalanta le gana al Inter, ¿no? Porque habría 3 líderes. Yo la verdad no pido campeonar, pero lo que sí pido es luchar, ¿no? Es luchar, asegurar. Yo espero que hoy, si se consigue eso, no que Mota salga a decir, sí, bueno, ahora sí vamos a pelear por el Scudetto, porque sería totalmente incongruente, pero sí que al menos salga, ¿no? Y de las declaraciones correctas que deba hacer, ¿no? Gane o pierda, o sea, gane o pierda, que realmente ponga el pecho, de verdad. Sí, no, en efecto. Bueno, yo estoy también convicto, ¿no? Chicos, el Bologna viene muy bien sin Mota, necesitamos ganar hoy, no nos sirve otro resultado, es así, pero te digo, no solamente en cuanto al puesto en la liga, o sea, no nos sirve la victoria para darle un poquito más de confianza a este grupo que está, o sea, faltan 10 partidos, incluyendo este, o sea, falta todavía un cuarto de la temporada. Es insólito que estemos en una situación como la que estamos, hablando de cambios de entrenadores, hablando de fracaso total del proyecto, lo cual está, o sea, si es que yo creo que se puede argumentar que ya está fracasado el proyecto, aunque podemos decir que, bueno, si calificas a Champions League no fracasaste del todo, pero estás hablando, o sea, estamos tocando Ahorita temas que es un fracaso. normalmente se tocan en mayo Sí, o totalmente. hasta en verano, lo estamos tocando, lo empezamos a tocar en febrero, estamos tocándolo ya de lleno en marzo. Es una cosa loca, o sea, para mí es una cosa totalmente inédita. Yo creo que la última vez que se tocaban estos temas a este punto era aquella lluvia de My Freddy, ¿no? Que yo creo que muchos de los que nos están viendo ni siquiera la llegaron a ver, porque eso fue hace muchísimo tiempo. Así que veremos, ¿no? Veremos. Necesitamos un cambio, ¿no? Una reacción de estos Hay jugadores, una, independientemente del entrenador. Ellos también tienen que tener cierto respeto profesional a sí mismos, cierta hambre profesional, ¿no? Porque al final del día no solamente es el entrenador que se ve mal y se puede ir, sino que ellos también pues, pueden sufrir, digamos, algún tipo de repercusión en el mismo mercado, ¿no? Si no se juega bien, si no salen adelante. Mientras tanto, los equipos están entrando al campo, al final se juega en Firenze, había digamos, Kini y pasión de... Fayoli salen juntos. Sí, sí, salen juntos. Y hay una peculiaridad es que Paladino salía atrás del equipo titular y Mota dejó pasar a todos para salir último. No me El, percaté de eso. el que acompañó al equipo titular fue Gatti. Gatti sale con el equipo titular abrazando a Calulu y abrazando a todos. Y de ahí se va la banca. Interesante. Yo estoy generando hoy por amarillismo, pero interesante, ¿no? Interesante. Lo digo porque me parece curioso, ¿no? O sea, usualmente un DT cuando está en esos momentos, o sea, sale con el equipo, pues, ¿no? Pero Bueno, nada, pero son yo creo cosas que ha que sido así siempre, Piero, no sé, o sea, en todos los ya, partidos creo que nunca recuerdo haber visto a Mota salir con el grupo, pero entiendo tu punto, ¿no? Entiendo tu punto. qué hermoso es el bigote de Vega. Yo quiero tenerlo. Ya está. Nada más. Bueno, pues lo puedes tener, tú tienes Lo voy a solo que tener, aplicar el lo resto. voy a tener. Es más, me voy a ir a ondular el cabello el día de hoy y voy a hacerme el peinado de Vega. No, mentira.
Están justo enfocados Keane y Niccolò Fagioli, quien definitivamente va a ser un partido muy especial para Fagioli. Fagioli, que es prácticamente un hijo de la curva de la Juventus, alzando las banderas también. Enfocan a Motta, que se abraza con Palladino. Palladino también ex Juventus, llegó a que jugar le, que le tiene con un la hambre. Juventus Del Piero, esa famosa imagen de Del Piero Sí, regañando a Palladino. y que nos tiene un hambre. ¿Cómo? Paladino nos tiene un hambre. Sí, claro. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, está en discusión también el entrenador del Napoli, de la Fiorentina. La También. alineación titular por parte de la Fiorentina. Dejé en puerta Prognasic, Marí y Ranieri son la línea de 3 defensas, mediocampo de 5, Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandrágora y Gossens, arriba Gudmundsson y Keane. Veamos cómo alinea, por lo menos lo que estoy viendo yo, a la Juventus, porque de nuevo he estado buscando y hay unos que lo alinean con esta línea de 3 en el fondo y otros que lo alinean con el tradicional 4-2-3-1. Ya Motta dijo que no va a haber un cambio de módulo, siempre es el 4-2-3-1. Camiseta interesante de la Fiorentina, es un morado que se convierte en negro. Veamos un segundo. Seguimos Sí. esperando la gráfica de la Juventus. ¿Qué te O espera sea, por este partido, Piero? Honestamente, ¿no? No es lo que quieres, ¿no? Pero ¿puede la Juventus sacar esta victoria? sí, sí puede, pero vamos a sufrir demasiado, extremadamente, mucho. Eh, o sea, yo creo que vamos a sufrir bastante y creo que sí podemos sacar la victoria si estamos totalmente concentrados y salimos a buscarlo desde el primer minuto. Que es algo que hicimos en partidos pasados, donde realmente presionamos bastante y ganamos el segundo balón. Esta Fiorentina es una Fiorentina que también juega bien, que te ataca mucho, pero como dicen, ¿no? Cuando la sábana a veces queda corta, ¿no? A veces no tapa, no llega a tapar los pies cuando los dejas Mm, descubiertos. Entonces nosotros también tenemos que saber aprovechar y capitalizar esos momentos. Va a depender mucho del medio campo, porque vamos a ver ese medio campo de Locatelli Turam, la Turatelli, que siempre nos ha funcionado y que hoy más que nunca debería estar como afinada y esperemos que Coop Miners realmente hoy tenga un partido donde sea protagonista. Más allá del trabajo silencioso y toda esa cosa para Fernalia que siempre le dicen el trabajo silencioso, yo hoy día quiero verlo con el balón, hoy día quiero verlo protagonista, o sea, yo de verdad hoy quiero verlo jugar. Este, más quiero cansarme de escuchar de la voz del Capi que la tiene con Piners. Así. Pero nada, va a ser difícil. Yo espero ganar, pero bien, pero sufriendo bastante, para ser honesto. en efecto. Bueno, hay un minuto de silencio en este momento recordando a Giuseppe Barón, el presidente de la Fiorentina, que pues se cumple, digamos, un aniversario de su muerte. Obviamente una figura importante en lo que fue la reconstrucción de la Fiorentina cuando llega los nuevos dueños. Así que se respeta el minuto de silencio, aplausos por parte de todo el estadio. Hay que resaltar que digamos, los grupos que componen la curva sur de la Juventus no fueron al estadio. Realmente he estado tratando de ver si hay algún grupo de fanáticos de la Juve, pero no he podido verlos. Así que veremos al final si realmente existe algo ahí en términos de fanatismo del lado de la Juve. Por ahora está por empezar el partido, empieza la Juventus con el balón, se ponen los jugadores en el campo. Por ahora parados en el campo como el 4-2-3-1. Bueno, ahorita no tanto. Veamos cómo fluye el partido. Enfoque obviamente a uno de los grandes ex, que es Niccolò Fagioli, que al final yo creo que él tampoco es que se quería ir. Interesante si al final no se juega con el 4-2-3-1, perdón, el 3-5-2, estaremos hablando de un Kelly como lateral izquierdo. Y en este momento empieza a rodar el balón la Juventus, empieza con Locatelli, quien abre para Weah, quien se apoya a su vez con Kalulu en la fase defensiva de la Juve.
Estamos literalmente empezando el partido, segundo 14, 15, 16, 17, 18, en caso que quieran poner sus televisores al mismo tiempo o ponernos a nosotros en pausa para estar al mismo tiempo de sus televisores. Yo creo que seguramente será más fácil. Wea con el balón por banda izquierda, se apoya atrás con Thuram. Por ahora, poco que decir en términos de la alineación. Yo sigo viendo el 4-2-3-1, Piero. No sé tú si tengas alguna otra opinión. Mientras tanto, Locatelli con el balón en el medio. Se apoya atrás con Kalulu, ha sido posesión. Yo estoy viendo una línea de 3, ahorita. No lo sé, no Ahora lo sé. mismo. Vamos a ver cómo Vamos a ver cómo se reacomodan. Porque, por ejemplo, veo a Kelly por izquierda y veo a Renato Veiga de stopper, ¿no? De back. Pero fíjate, McKennie sigue estando en el medio. Y supuestamente en el 3-5-2 McKennie hubiera tenido que estar jugando de pero ojo que veo a Cup Miners, por izquierda, como carrilero. Bueno. Qué raro, está raro. De repente puede ser que, ¿sabes qué? Cuando atacamos nos volvemos línea de 3 y cuando defendemos nos volvemos línea de 4. Podría ser, ¿no? Está un poco raro igual, pero por ejemplo, yo sigo viendo ahorita una línea de 3 y... Gran toque de taco, se viene McKennie entrando al área, juega atrás para Nico González, está en el borde del área, se apoya atrás con Kalulu, quien al final logra tocar el balón, el defensa, Wea con el balón en banda izquierda, centro tiro que pasa por encima, el árbitro pita una falta sobre Fagioli a las afueras del área en el minuto 1:49, primer ataque por parte de la Juventus, y aquí yo te hago una pregunta, Piero, porque esto yo lo vi también en el otro partido, con Locatelli. Tú eres McKennie, estás entrando al área, no tienes a nadie enfrente. ¿Por qué la pasas hacia atrás para Nico González? ¿Por qué no tratas de ir a puerta y tirar? Porque se les apaga la tele, Capi. No hay otra respuesta. Es increíble, se les apaga ¿verdad? La televisión. De verdad. O sea, yo le pego, ¿no? yo siendo él, le pego, ¿no? No importa si llega al arco, ¿no? Le pego. Total, salud. Gracias. Tienes el momentum del partido, tienes el momentum de la carrera y tú mismo te frenas para pasársela atrás a Nico González mientras él viene en carrera. O sea, hizo bien el argentino en recuperar el balón. Pero, o sea, ¿para qué? Ya estás dentro del área, ya tienes el balón dentro del área, caray. Es muy frustrante eso. Falta de McKennie en ataque, quien termina tropezando a Proñasic. De nuevo, balón para la Fiorentina en su fase de defensa. No era Proñasic, era Marí. Viene ahorita la Fiorentina por banda izquierda. Mientras tanto, se nos olvidó prender otra vez el efecto estadio. Muy mal, disculpen. Ahí está, ya lo deberían estar escuchando. Bienvenidos todos los que se están acoplando ahorita. Mario Pérez Betancur, ese es el problema del toca-toca. Se empeñan tanto en tocar que quiere meterse con balón y a la portería, no tiran. César Rodríguez Conceizado está lesionado. Oficialmente no, se acaba de recuperar, pero me imagino que no tiene los 90 minutos en las piernas, César. Tomás Fortino, hay aficionados en el live que hay más aficionados en el live que en el estadio. Así parece. Yo creo que hay muy poco ahorita en Firenze, además porque al final no se sabía si se iba a jugar o no. Al final obviamente se juega, afortunadamente pasó la alerta meteorológica y se pudo jugar. Bello tú, Tomás, Slim Masters, ¿quién es favorito hoy para ustedes? Yo te digo, yo creo que favorito es la Fiorentina, lamentablemente, Slim. Esperemos obviamente eso no se cumpla. Rey Duarte, ni se les ocurra hacer watch along sin mí. Cuéntenme, amigos, ¿qué novedad hay? Puedo tener esperanza en Motta, soy optimista pero confío en su criterio. Chilena de Locatelli hoy, sería fenomenal. Mientras tanto, Wea con el balón, trata de encontrar a McKennie por en medio, la recupera es Fagioli y se viene la contra de la Fiorentina con Kin hacia atrás para Cataldi, abre hacia Dodo, centro que al final termina rechazando Veiga, me parece que era, la recupera el balón Locatelli y comienza de nuevo la Juventus. Dime. Fue Kelly, el que rechazó el balón fue Kelly.
Mientras tanto, Kalulu con el balón, cero presión por parte de la Fiorentina. Gudmundsson no hace presión, tampoco lo hace el ex de la Fiorentina, King, que ha tenido una temporada espectacular. King, estaban enseñando una gráfica previa al partido, creo que ha metido 15 goles, mientras que la dupla Nico González, Vlahovic ha metido 8. Sube Koop Meiners para presionar a De Gea, logra hacer que divida el balón, al final recupera Weah, se mete en problemas Weah, termina pasándosela a McKennie, quien de cabeza la manda para atrás y pierde el balón. Fagioli con el balón para Cataldi con Mandrágora, otro de los ex Mandrágora, pero de hace muchísimo tiempo. Dodó con el balón para atrás para Mandrágora de nuevo. Ahorita un poco de posesión por parte del equipo de casa. Proñáseña con el balón. Fagioli en el medio, siempre con su número 44. Dodó encuentra pase filtrado a Mandrágora, pero había recibido falta por parte de Kelly y el árbitro Fabri la marca. Será balón para la Fiorentina en el medio del campo. Al parecer había recibido una manada en la boca, Piero. Línea de 4, ¿no? Yo veo línea de 4, yo creo que estamos con el 4-2-3-1. No, confirmado línea de 4, ¿ah? Por ahí José Ariel los ponía línea de 3, pero es línea de 4, porque Kelly está jugando de lateral izquierdo, Veiga y Kalulu la pareja de centrales, y Weah lateral derecho. Correcto. Al final no hubo cambio de modo, tenemos el 4-2-3-1 habitual del equipo de Thiago Motta. Nos habíamos ilusionado con un poco de cambio, obviamente esto no sucedió. Mientras tanto, el partido sigue 0-0. Yo estoy en el minuto 6 con 59, 7 ahorita. Recupera el balón Weah, la gana McKennie, quien sube por banda derecha, se filtra y dribla a Fagioli. Pase atrás para Thuram. Thuram con el balón para banda izquierda con Kelly. Kelly se apoya de nuevo con Thuram. Siempre Thuram, patas largas, el francés. Siempre parece que se está cayendo, pero termina driblándose a todo mundo. Se apoya atrás ahorita con Locatelli. Kelly encuentra pase filtrado a McKennie, que no la quiere, se la regresa al británico. Mucho pase en corto hacia adelante y hacia atrás, pero no nos movemos de ahí. Kalulu ahorita recibe el cambio de juego por parte de Locatelli. Kalulu sube un poco, decide que va a centrar, dice que no, se la pasa a Weah por un lado, quien de nuevo se la regresa a Kalulu. Siempre estos pasecitos en corto hacia adelante y hacia atrás que no hacen nada, Piero. No, totalmente, es posición infértil. Si bien el objetivo creo que es mover al rival o hacer que salga, realmente no lo conseguimos, ¿no? Nos presionan y nos metemos hacia atrás y ellos se acomodan. Entonces termina siendo posesión infértil para la Juventus, y de una u otra forma el plan de Motta, que es tener a Meiners y a McKennie como jugadores sueltos por el medio, creo que no ayuda, no se llega, salvo alguna contra, pero la imprecisión hace que perdamos el balón y la Fiorentina agarra la segunda pelota, ¿no? Sale muy bien Di Gregorio en un contragolpe de la Fiorentina. Se venía solo King. Sale muy bien de pecho el portero de la Juventus y gana el balón. Otro momento de peligro hacia la Juventus, siempre por esa cuestión de la posesión infértil que habla Piero. Han pasado apenas casi 9 minutos de partido y la verdad es que se siente que ha sido mucho más largo este partido, aunque solo empezamos. Se viene por banda izquierda Nico González, encuentra por el medio a Thuram. Thuram tiene a Weah, lo utiliza, el cual creo que la va a pasar para atrás para cambiar un poco. No, se la pasa justo a McKennie, quien la pasa para atrás a Thuram. Thuram de nuevo para atrás con Kalulu para Kelly. Eventualmente el balón llegará a Di Gregorio. Quizás Koop Meiners en la banda izquierda, interesante también, ¿no? Ya lo hemos probado por banda derecha, lo probamos por medio, probémoslo hoy por banda izquierda, a ver qué pasa. Mientras tanto, Locatelli con el balón, la tiene Veiga ahorita en el medio del campo, se la pasará a Kalulu. Kalulu imagino que se la pasará a Weah. No, trata de driblar, encuentra a McKennie la recibe y la pasa para atrás. No, se meten problemas entre dos, dribla muy bien McKennie, el americano entra, va llegando hacia el centro, encuentra un gran pase en corredor hacia Kolo Muani, quien al final es muy bien defendido por parte de la Fiorentina. Gran pase del americano hacia Kolo Muani, Qué bien Veiga. Sí, sí, o sea, falta sobre King en el medio campo.
Dime, Piero. No, no, pena. No, sí, yo creo que fue una jugada bastante buena. Esto es lo que se le pide, ¿no? Al que va a crear el juego, que se meta entre los jugadores, se meta entre líneas y habilite. Yo creo que ahí Kolo Muani hace un enganche de más, para buscar acomodarse y pierde el balón, ¿no? Pero la idea es esa. Y por otro lado, bien Veiga aguantando ahí a King, que no es fácil, ¿no? La verdad no es fácil aguantar a King. Es un jugador bastante corpulento, pero creo que lo hace con falta, igual logró el cometido, ¿no? Sí, creo que le jaló el pelo y todo. Sí. Sin querer, ¿no? Estaba jalando la camisa y bueno, tiene el pelo largo y le jaló un poco el pelo. No, sí. De Gea recibe la presión de Kolo Muani, termina despejando y el balón ahorita es de la Juventus en los pies de el buen Veiga con Locatelli. Mientras tanto, la posesión del balón ha estado no tan dividida, ha sido más favorable de la Juventus. Se viene Koop Miners, tiene McKennie recibe la presión fuerte de Locatelli, se da media vuelta hasta Thuram, tiro de fuera de área, se va a Remarí y para el tiro por parte de Thuram. Koop Miners se quejaba de una falta, recupera rápido el balón la Juventus, bien ahí. Kalulu con Locatelli, toda la Fiorentina atrás recibiendo el ataque de la Juve, por ahora sin tiro a puerta la bianconera. Kelly ahorita con el balón por banda izquierda, ¿no? Dime, Piero. No, digo, Koop Miners está jugando confirmado por izquierda. Sí, Creo sí. que ¿no? Lo estamos viendo por ahí y no lo está haciendo mal, la verdad. Sí, Se la diagonal hacia adentro. Yo lo que no logro entender, porque Nico también está por allá. Entonces, es una línea de 4 atrás, pero ¿qué es? Un 4-4-2. Pareciera que sí, ¿sabes por qué? Porque Nico se mete como segunda punta con Kolo. Y Koop Miners está jugando está jugando por izquierda, pero hace la diagonal hacia adentro para poder habilitar a McKennie. Creo que están jugando con 2 atrás, 2 en medio. No sé si mejor, o sea, 2 pivotes defensivos, 2 ofensivos. Sí, bastante de acuerdo contigo, porque McKennie está también en el medio. Una formación bastante rara. Falta sobre Kolo Muani. Muy bien, era roja. De Marí y tarjeta amarilla. Yo vi roja, naranja, probablemente. No, bueno, tampoco. Se gana bien la falta Kolo Muani, pero yo pregunto, ¿para cuándo la movilidad, la dinámica? Eso es culpa de Mota también, ¿no? Dice la Juventus. ¿Cómo lo pisa? Sí, pero es amarilla. O sea, yo de verdad, yo creo que se la busca bien el francés, ¿no? No veo una roja ahí o una naranjada. Yo veo que le manchó la media de sangre. No vale. ¿Qué estás diciendo? Mentira. Mentira. Ay, qué risa contigo, Piero, vale. Bueno. ¿Cómo es el partido? Partido lento, partido medio cerrado. La Fiorentina que está esperando a la Juventus. No sé, no está proponiendo mucho la Fiore, está jugando más al contragolpe, esperando un error de la Juventus. Es la Juventus que está tratando de proponer un poco más de juego, pero pues caracterizada por esta posesión infértil que tenemos nosotros y cuando llegamos cerca de la puerta, pues se les apaga la computadora, como dices tú, e insisten en tratar de encontrar un pase que no hay en vez de tratar de tirar a puerta. El único tiro a puerta que hemos hecho ha sido Thuram desde fuera del área, que fue rechazado por parte de María. Así que, pues no sé, ¿tú cómo lees estos primeros 15 minutos de juego mientras se viene la contra de la Fiorentina? Ahorita me lo dices con Dodó por banda derecha, gran cambio de juego por parte de la Fiore. Dodó entra al área, tiene a 2, saca un centro terrible. De todas formas le llega a King se apoya atrás con Ranieri con Marí para Mandrágora. De nuevo para Cataldi ahorita, Ranieri ahorita va a sacar un centro, se interpuso primero McKennie y será tiro de esquina para la Fiore. Dime tú ahorita, Piero, ¿cómo ves esto? Yo te hablaba en el primer tiempo de hacer la sábana corta, ¿no? Yo creo que la Fiorentina está aprovechando eso con nosotros. Nosotros estamos tirándonos al ataque y la Fiorentina está empezando a aprovechar las contras. El anterior de Di Gregorio gana con el pecho, King nos perdona, porque en verdad si picaba un poco más, yo creo que llegaba a levantársela a Di Gregorio. Pero la posesión infértil hace que pues realmente no determinemos qué tan bien podemos llegar. O sea, hay movilidad, sí, pero creo que nos falta la precisión en el último paso.
De acuerdo. Centro por parte de la Fiorentina, tiro gol. Increíble, pana. Increíble. Increíble. 15 Increíble minutos, un centro, un tiro de esquina. Gol de la Fiorentina. Es una cosa increíble la facilidad con la que nos meten los goles de centro, pana. Es algo de todo, toda la temporada. Gol de Gosens. Centro de Fagioli. Gol de Gosens. Nadie que lo protege, la pelota Fagioli. Rebota ahí y le llega justo a Gosens. Pero llega de nuevo, solito llega. Termina pegándole. No, o sea, el rebote le cae, el primer cabezazo le cae a Veiga, que rebota y la agarra solo de nuevo, no hay nadie quien lo presione. Interesante ver también la celebración por parte de Fagioli, ¿no? Junto con Gosens, fueron a celebrar con el público y todo. Aquí también. Un gol. Pelote en saco, es oficial el gol. Primera llegada de la Fiorentina, primer centro de la Fiorentina, un gol. Esto es lo que yo te decía de la red flag el día viernes, ¿no? ¿Qué partido es este? ¿Qué fecha es esta? No lo sé, Piero. 29, creo. 29. Sí. La 29. Y hasta ahora no sabemos jugar por arriba ni sabemos defender por arriba. ¿Qué más se puede decir? O sea, muy bien. Bueno. Nada. Y para los que ponen a Locatelli en el top mundial, ahí está. Bueno, pero ¿qué podía hacer Locatelli ahí? Estaba solo, estaba la marca ahí solo. Esa marca se le escapa a él. Ojo, en la repetición la debía agarrar él. Digo. Bueno, hablando de la repetición, ya la tienen ahí en nuestras redes, así que pueden ir a revisar cómo nos vacuna la Fiorentina en el minuto 15 después de solo haber empezado el partido. Fue la primera llegada por parte de la Fiorentina. La tienen ya en nuestro Telegram, la tienen en Twitter y se viene ahorita la Fiorentina solo de frente al portero. 2-0. Minuto 17. Genial. El ex Mandrágora. Mandrágora en gol, estaba solo, recibe el balón, apenas un poco de presión por parte de Kalulu y al segundo poste Di Gregorio se lanza, no consigue ganar el balón. 2-0 gana la Fiorentina sobre la Juventus. La gente llora, Dios mío, como si fuera la final de la Champions League, hermano. Dios mío. Bueno, quiero entender dónde se pierde ese balón. King gana el balón de aire, se apoya justo en el medio, recibe el balón. Me parece justo Fagioli. No sé quién hizo el pase a Mandrágora. Veiga llega muy tarde, no estaba ni siquiera cerca. No, y en el medio campo no había nadie tampoco. No había nadie. No había nadie en el medio campo. Bueno, ¿lograste ver quién hizo la asistencia, Piero? Me parece que fue Fagioli, el que le mete el pase entre líneas. ¿Es ese o es el 10? Pero yo creo que fue Fagioli. Fagioli, asistencia de Fagioli, correcto. Fagioli. Quien también había hecho el tiro de esquina. No se le da asistencia porque fue rebote. No fue el tiro, él no fue el tiro de esquina, fue otro jugador, fue el número... ¿Seguro? Sí, terminaba en 2, no me acuerdo qué jugador era, pero no era Fagioli. Bueno, gran asistencia por parte de Fagioli, quien encontró a Mandrágora solo. Vega nunca llegó a cubrir el jugador de la Fiorentina, quien cambia de poste a Di Gregorio y la Juventus se encuentra por debajo de 2 goles frente al equipo de casa en menos de 2 minutos. La Fiorentina ha tenido 2 tiros y tiene 2 goles. Así de simple. Piero, ¿reacciones? Estoy tratando de tener calma y tranquilidad, de tener fe. Fe. Estamos
los primeros 20 minutos del partido, todavía queda tiempo como para poder buscar el empate y Dios quiera una victoria. Dios quiera. Mientras tanto recupera el balón la Juventus, perdón que te interrumpa, tiene Weah ahorita por banda derecha, centro de Weah al segundo poste donde no hay nadie, Dodó rechaza, la recibe Locatelli, quien de primera se la pasa a Nico González, trata de mandar un centro Nico, ¿por qué no le pegó Locatelli de fuera de área? Buena pregunta. Rechaza la Fiorentina, la tiene Renato Vega. Ahorita sí, regreso contigo, Piero, para que nos termines de dar tu opinión acerca de cómo está la Juventus en estos 20 minutos de partido. Va perdiendo 2-0. ¿Cómo está? Creo que ahorita lo primero que deben estar pensando es buscar remontar o empatar. Yo solo me hago la misma pregunta una y otra. Atención, contragolpe por parte de King, se barre muy bien Kalulu, quien termina ganando el balón. Estaba realmente solo King entre 4 jugadores de la Juventus. Esta vez la defensa de la Juventus pudo mejor. Perdón, adelante, Piero. No, yo solo digo algo que veo todos los partidos. Locatelli pide la pelota todos los partidos. Casi me escapa una mala palabra. Todos los partidos. ¿Para qué? Para eso, señores. Para eso. Para perderla. Para dar mal pase. Para ser lento. Para jugar hacia atrás. Se queja la gente de la Fiorentina en una falta a Gudmundsson, que venía en contragolpe de nuevo. Hay que decir que la media de la Juventus es absolutamente inexistente. Yo no sé cómo describírselos, más que siempre que está la pelota en el medio del campo, son solo los jugadores de la Fiorentina los que logran tener el balón, recuperar el balón en el medio campo y salir jugando con él. Ataque de la Juventus por banda izquierda, posesión realmente ineficiente entre Weah, McKennie y Nico González. Ahorita Nico parece que quiere centrar, no lo hace, la vuelve a pasar con Weah. Weah a su vez muy lento frente a los jugadores, toda la Fiorentina se recopla. O sea, no hay creatividad en términos de los jugadores de la Juventus para tratar de crear peligro, no logran pasar a la defensa de la Fiorentina. Siempre en ese rectángulo de juego por derecha no hay algún tipo de creación por parte de los jugadores. Recibe falta Weah, al final la marca el árbitro, que ha sido una patada bastante fuerte. Veamos si esto puede resultar en algo, aunque sabiendo cómo es la Juventus en términos de centros, difícil que convierta algo aquí. Esperemos me equivoque, obviamente, Piero. Sí, o sea, como te digo, ¿no? Todavía queda bastante partido por adelante. Yo solo espero que podamos reaccionar. Un poquito difícil, ¿no? Teniendo 2 goles en contra, pero no es imposible. Y ahora es cuando más se necesita a los nuevos líderes del equipo, ¿no? Que transmitan la serenidad y la responsabilidad de poder llevar la camiseta, ¿no? La camiseta que están puestos, porque, o sea, no es cualquier camiseta, ¿no? Ahora también veamos qué va a hacer Mota, ¿no? Porque, bueno, no sé, su lectura de partido no está siendo, su planteamiento de partido creo que no está siendo, o sea, creo que podría ser mejor. Se viene ahorita el centro de Cup Miners, largo al segundo poste, termina la pelota ahí, tiro de fuera del área por parte de Veiga, rechazado por la defensa. Portero de la Fiorentina todavía no ha tenido que hacer una parada. Mientras le damos la bienvenida a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Aquí disfrutando el partido. Ah, lo estás disfrutando, qué bueno. Boloña es cuarto en este momento, sí, Tendo, así es. Este equipo está muerto, amigos, nos dice Octavio Cano. Ni un tiro al arco. No, en efecto, acabamos de hacer un tiro fuera del arco. Mota es el único líder, como lo quiso echando a Danilo, nos dice Alex AB. Alberto Ramírez, recuerda a todos de dejar ese me gusta. Yo también añado suscribirse y compartir para que esta subcomunidad siga creciendo. No jugamos a nada desde hace 8 años, dije, wow, 8 años, wow. Yo recuerdo varios títulos de hace 8 años. Tomás, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo vives este partido? Bueno, ¿qué puedo decir? No sé. Todo mal. Bueno, mal no. O sea, yo no lo veo tan mal a nivel ofensivo, pero defensivo demasiado frágil. No puede ser que cualquier balón parado es medio gol para todos los demás equipos. O sea, eso es una vaina insólita a estas alturas de la vida. No puede ser que un carajo te cabecea solo en el punto de penal.
Y yo difería con Piero, porque no es culpa de Locatelli. Locatelli se va con uno de los que sale. Pero van 2 sobre 1. 2. No, son 3 los que están ahí a la hora de cabecear. A la hora del cabezazo son 3, pero solo hay 2 defendiendo, eso está mal. Claro, o sea, a lo que yo voy es que Gosens no solo te cabecea el balón, sino que te agarra el rebote, te agarra el segundo balón, el que cabeció la pelota que se estaba cayendo y tuvo el tiempo para poder pararse y pateó el balón. Solo. Sin nadie. Bueno, eso. Pero yo no veo que sea culpa de Locatelli. Y para mí es culpa de. O sea, pero no, pues, o sea, si Veiga está recibiendo el rebote y lo está protegiendo, o sea, está recibiendo, perdón, el primer tiro. Atención, contragolpe de la Fiorentina con Dodó por banda derecha. Ahorita seguimos la conversión. Centro, rechaza bien Veiga. Le llega el balón, es a Nico González, quien la pasa hacia atrás de forma terrible. La vuelve a ganar la Fiorentina. Se viene la Fiorentina, Mandrágora. Nuevo centro. Veiga de nuevo pone esta vez el pie para poder cortar. Recupera el balón en el medio campo. Fagioli recibe falta fuertísima de Thuram. Fagioli, muy bien buscada por el ex bianconero. Al final Thuram lo ayuda a pararse y será tiro libre a favor de la Fiorentina en una posición sumamente peligrosa, diría unos 2 metros de la media luna. Muy inteligente Fagioli aquí ganándose esa falta ahí. Perdón, chicos, sigan adelante. No, yo decía que, o sea, Locatelli se va, el jugador que estaba marcando, pero en el rebote no es que Locatelli se caiga, está al costado de la jugada. No, se debió cerrar. Porque Thuram no estaba en la jugada, Thuram estaba más adelante. O sea, ni siquiera a Thuram le pega el balón cuando entra, justamente. Sí, le pega un poco ahí en la espalda. Se viene el tiro libre, atención, muchísimos preguntando que si al final de este partido se mantendrá Mota o no. Ahora por lo menos se va a quedar tenemos igual. La confirmación de varias fuentes que independientemente de que si califica o no al próximo, digamos, a la Champions, Mota se queda. Obviamente también hay modos de perder. Se viene, atención, sobre el balón 2 jugadores de la Fiorentina. Cataldi le pega justo a la barrera, termina pegándole en las partes nobles de Thuram. El balón sigue ahí. Algo pasó, pedían... Fagioli no fue por el balón, pedía que se parara el partido, no entendemos muy bien. Serge Cosmi también en las gradas de la Fiorentina. Entrenador, creo que también entrenó en la Fiorentina, pero con nada de éxito, realmente nunca tuvo éxito. Saque de manos para la Fiorentina y termina regresando el balón hacia la Juventus. No sabemos qué pasó aquí, chicos, pero hubo una fair play ahí. Sale rápido Di Gregorio con Veiga. De nuevo para Di Gregorio. No hemos salido del área grande. Chicos, opinión. Después de este partido, si sigue así, Mota sigue. ¿Cómo interpreto su silencio, chicos? Me tienen preocupado. O sea, ¿sigue así que este partido o la temporada? Atención, se viene la Juventus, tiro. Mamita, Dios mío. Tiro de Cup Miners al segundo anillo del estadio, que ni siquiera tiene, solo tiene un anillo el estadio. Bueno. De fuera del área, horrible tiro de Cup Miners. Ese tiro, amigo, ¿qué le pasa a Cup Miners? O sea, Tudor ya ha sido sumamente descartado en términos de rumores. Se dice que es una fake news gigante. Lo único que se está escuchando en algunos de los periódicos es Mancini, el cual yo la verdad es que me moriría si llega Mancini. Imagínense. Creo que por eso lo tiran fuera del área. Se habla de Pioli. Se viene Zidane, lo veo muy difícil, José Antonio. Zidane tiene ahí, está babeando por el banquillo de Francia. Char Ansnable dice Mota interista. Interesante. La situación es muy compleja, nos pone Leonardo Jurado. El año pasado se decía que era el entrenador, ahorita de nuevo, y de jugadores. Creo que el cáncer de este equipo es mucho más adentro. Antes de pedir cabezas hay que arrancarlo. Bastante alineado contigo, Leonardo. Aquí puede llegar el entrenador que tú quieras, pero si la directiva es débil, el equipo es débil.
Pase largo hacia Colomani, quien no controla bien, sale el balón y será saque de manos para la Fiorentina. Ahora, chicos, no pueden responder con silencio esta vez. La Juventus va perdiendo 2-0, 30 minutos de partido. Y yo les pregunto, ¿hay algún tipo de reacción en este equipo para tratar de darle vuelta a este marcador? Piero. O sea, creo que la intención está, pero creo que no se logra concretar. Se busca el camino, pero no. Creo que todavía los chicos no están inseguros en realidad, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en los pases. Hay mucha inseguridad, o sea, creo que hay mucho miedo al error. Y creo que eso también resta mucho el tema de la conexión que puede haber entre los jugadores que están en la cancha. Entonces, sin esa confianza y sin esa seguridad, es muy difícil poder meter un gol y luego buscar un empate, ¿no? Pero nada, o sea, aún queda muchísimo por jugar y como siempre, ¿no? Esto es hasta el final, pero mientras los chicos no tengan esa confianza o no recuperen o no salgan de ese bloqueo ahorita que tienen mental por los 2 goles, no se va a lograr nada. En efecto, mientras tanto, sigue sin haber algún tipo de reacción, se mantiene este pase estéril en digamos, en la fase defensiva, una barrida fuerte de King sobre Kalulu. El árbitro marca falta. Aquí podría, la verdad, fácilmente haber habido una tarjeta. De todas formas, solo marcó la falta. Koopmeiners ahorita con el balón por banda izquierda. Tomás, dime tú la respuesta, ¿no? ¿Algún tipo de reacción? ¿Y qué te ha parecido Koopmeiners por la izquierda también? Que no hemos podido escuchar tu opinión sobre eso. Yo lo vi más que todo por casi todo el frente de ataque, ¿no? O sea, y ahí se vio que bastante gravitaba. Siento que lo que nos falta es ser un poco más técnico, porque sí veo que también como lo que dice Piero, que es que tienen demasiado miedo al error, sobre todo en defensa. En defensa es como que todo le sale mal. O sea, todo lo que puede salir mal, sale mal. Entonces, en parte veo que por eso no arriesgan al tirar o tirar desde fuera del área, siempre buscan una de más. También hay unas claras, por ejemplo, comenzandito el partido, un pase de McKennie que tenía a Nico González y se lo pasa para atrás. Sí, entonces, ese tipo de, o sea, un mal pase, porque eso al final es un mal pase. Sí. Por ejemplo, esta supuesta mano de Nico González que es hombro, esto es hombro y se lo pitan mano. Exacto. Mientras que el otro de Lukman era mano y se lo pitan hombro. Pero bueno, eso estamos de acuerdo, pero no por eso estamos perdiendo los partidos. No por eso. También, a ver, estamos perdiendo, sinceramente, el segundo gol, una mala salida, cosas que te pueden pasar. El primer gol no te puede pasar. No puede ser que siempre defiendas tan mal. Siempre hay un hombre solo en el área a la hora de recibir un córner o un balón parado. Sobre todo al inicio, ¿no? Siempre al inicio. O sea, yo entiendo que estás cansado, pero el minuto 12, 15. Exacto. No puedo estar de acuerdo contigo, Tomás, porque el segundo gol tampoco te puede pasar. O sea, si tú estás perdiendo 1-0 y después de ese gol patético que te metieron, no puedes no tener un mediocampo, porque eso fue lo que pasó. O sea, nos quedamos sin mediocampo, desaparecieron todos, no sé ni siquiera dónde estaban. Le llega el balón a Fayol y mete un pase milimétrico a Mondragora, que la verdad es que hay que darle la derecha a Mondragora. Fue un golazo, o sea, desde fuera del área, cambio de poste, y Di Gregorio nunca llegó. Son cosas que no se le puede permitir a un equipo que supuestamente debería estar enchufado en el partido en un momento delicadísimo de la temporada. O sea, vienes de perder 4-0 en casa después de 1967 y tú me vas a decir que no estás enchufado para entregar el medio campo. No vale, o sea, yo de verdad que no entiendo. Pero eso es una constante que le pasa a este equipo, y contra el Atalanta le pasó bastante. El Atalanta no fue no fue algo que dominaron el balón y nos pasaron por encima desde la posesión. El Atalanta ni impresionaba alto, pero en el segundo pase, la Juventus cruzar la mitad de la cancha, presionaban, recuperaban el balón y podían hacer lo que les diera la gana. Es lo mismo, y vemos los mismos errores en este caso. Pero claro, eso es sumamente preocupante, ¿no, Tomás? Si estamos viendo los mismos errores que vimos hace una semana, tuvimos una semana para preparar este partido
y estamos viendo los mismos errores contra un equipo que es aún más débil que el Atalanta y ya nos metieron 2 goles en 2 minutos. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que si la cosa sigue así, se pueden venir más goles, ¿no? Sí, fácilmente. Chicos, muchísimos de ustedes acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias por de verdad permitirnos acompañarlos y vivir esto juntos. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir mientras hay un pase largo buscando a la inserción de Mandrágora. Terminó siendo demasiado largo, salió bien Di Gregorio para agarrarla. Perdón, Piero, Tomás, estaban justo diciendo algo cuando los interrumpí, disculpen. No, tranquilo. No. Que... Habla tú, Piero, habla tú. No, Tommy, dale tú. No, que, o sea, sí, tienes toda la razón ahí de que no puedes estar repitiendo todas las semanas los mismos errores. Pero esto es por ejemplo, ese balón que controla ahorita McKennie, que le pica 5 veces antes de poder controlarla. O sea, esos son fallos técnicos, no tácticos del planteamiento. Tácticos te puedo entender lo que pasó contra Atalanta, 100%, pero esos fallos de que no puedes dar un pase sin que... No puedes dar un paso, recibir un pase y que el control se te vaya a 5 metros, coye. Ya es algo de los jugadores de sentirse, no sé, de sentir demasiada presión, de tener miedo al error. No están cómodos los tipos en la cancha, no están cómodos y se ve. Sí, se ve. Se viene la contra por parte de la Fiorentina. Dodó fuerte por la banda izquierda, le gana la carrera a Kelly, pero salió bien Di Gregorio en el piso para robarle el balón. Yo me pregunto, ¿no? Si tienes a Cambiaso y vas a jugar con el mismo módulo, ¿para qué pones a Kelly? Que Kelly te ha comprobado una y otra vez, Fiero, que de lateral no sirve. O sea, los mejores partidos de Kelly que hemos visto en la Juventus ha sido de defensa central. Los mejores entre comillas, ¿no? Sí, o sea, exacto, digamos. Los mejores, exacto. O sea, que se ponga, no es que jugó excepcionalmente bien, sino que no jugó mal, pues. Pase largo, le pega en la espalda a Kolo Muani, mantiene la posesión del balón el francés, gran pase hacia Wea, quien tarda 3 días en sacar el centro, lo saca muy bombeado, termina pasando por encima de todos, llega primero Locatelli, quien al parecer con los tachos en el aire le pega a Mandrágora y el director del partido, Fabri, marca falta, bien marcada hay que decirlo, chicos, aquí no se puede decir nada. Yo vi todo balón. Yo lo que digo es que ahí ese balón, ¿qué necesidad tienes de ir a jugarte con los tacos arriba? O sea, mantienes a todo el mundo delante. Se puede hacer algo. Ahí acaban de pasar la repetición del gol. Sí, es lo que te digo. El segundo gol solo ahí, Mandrágora cambia de perfil. El segundo gol es un golazo, no hay nada que hacer, no hay nada que... A Di Gregorio no se le puede reclamar nada de ninguno de los dos goles. A Di Gregorio no se le puede reclamar, pero yo le reclamo al medio campo. Al medio campo. No había nadie, no estaba ni Locatelli ahí. Siempre pasa, y el tema es que ahí en este caso, siempre que perdemos el balón en la salida, todos se van hacia adelante para buscar espacio, pero si el que le da el pase no es un pase certero y seguro, hermano, eso es una jugada de gol en contra. Siempre, no hay nadie que se quede. Gosens le gana el balón, atención, se viene la Fiorentina. King en el borde del área, centro preciso en el piso, al final termina despejando Kelly, el balón le llega hasta Kolo Muani, que no logra quitarse a la defensa y es siempre posesión de la Fiorentina. La Juventus totalmente desaparecida en este momento, lo pueden ver también en la gráfica que estamos mostrando nosotros en el directo, la cantidad de posesión que tiene un equipo comparado con el otro, ha sido bastante nula. Se viene King, dribla a Kalulu, quien al final resuelve afortunadamente, Kalulu, porque si no se iba solo. King contra Di Gregorio, el balón ahorita para McKennie para Thuram entre dos, se dribla muy bien Thuram, encuentra un pase largo hacia Kolo Muani, quien al final no logra encontrar el pase y es despejado una vez más por la Fiorentina. La posesión sigue siendo del equipo local. King aguanta la presión fuerte de Veiga, poniendo el cuerpo y se apoya atrás con Gudmundsson ahorita para Ranieri para Gosens, me parece, cambio de frente, pero llega primero Nico González, quien se apoya atrás y casi le hace un pase, una asistencia a Dodó, sale muy bien Di Gregorio, lo que aunque haya recibido 2 goles, Di Gregorio parece ser el único que está enchufado en este partido, chicos. Totalmente, ¿no? Totalmente, o sea, ya no veo ganas, veo desesperación. Esa desesperación se transforma en desorden. En desorden porque todos quieren hacer la heroica, ¿no? O sea, entonces eso termina por terminar en nada, ¿no?
O sea, mucho pase y termina siempre hacia atrás. Mucho pase y termina siempre hacia atrás. La gente abre las manos y hacia atrás. ¿De qué sirve, no? O sea, No, ninguno sí, corre, estás ninguno en lo busca correcto, el hueco. pero ese exacto, nadie se pasecito ahí muestra. para adelante, para atrás. Nadie se pa'lante, muestra, para atrás. todos van para adelante y para atrás. Exacto, muy estático, la recibe, mira, ahorita recibe Nico, trata de encarar, no logra driblar a Dodó, para atrás. La tiene No, Kelly. y lo Kelly peor, para lo peor Locatelli. Pero Locatelli es que ahorita va a cambiar para Kalulu. Kalulu que recibe nadie la pica, presión para nadie atrás pica el con espacio. Veiga. Nadie pica el Veiga, espacio. Locatelli. O sea, yo ni siquiera tengo que ver el partido para poder decirles que los pases van. Y otra vez, mira, acabamos de ver la misma jugada, la podemos ver otra vez. Kelly Por busca a ejemplo, Nico la pasa para atrás para Kelly para atrás hacia Di Gregorio a Kalulu ahorita se la pasa a Wea no tiene dónde pasarla, se la va a pasar para atrás y así vamos. Lo peor de todo es que Lo- los delanteros no solo no pican al espacio, sino que se pegan a su marca. Entonces es peor porque ni siquiera tienes cómo darles el balón porque les ganan la referencia. O sea, Dime, Tomás, disculpa que te estaba interrumpiendo. no, tranquilo, yo es que los veo demasiado frustrados. Demasiado frustrados. Lo están. Mientras tanto, Fabri pita una falta sobre Locatelli. Había dejado correr el balón, al punto de que ya parecía que lo había recuperado la defensa de la Fiorentina. Veamos si ahorita en el minuto 41 con 22 segundos, en efecto, recibe una patada Locatelli al haber ganado el balón primero. Mientras tanto, sobre el balón se pone A ver si hacemos un milagro ahora. Koop Meiners otra vez. Bravo. No aprendimos que en el tiro libre anterior fue una mierda el centro que mandó Koop Meiners, así que le vamos a dar otra oportunidad, esta vez desde la izquierda. yo quisiera tener la misma convicción que tiene Combiners antes de mandarse un cagado, porque de verdad que siempre termina siendo un mal centro. Yo quiero tener esa seguridad. De verdad. Jugamos al estilo Arthur, pase para atrás Melo. Está buena esa. Vuelta y para atrás. Vuelta y para atrás. Ya parecemos con Pavel, te Betancourt. entiendo perfectamente, Pavel. Arthur y Betancourt juntos. Sí, de Koop Meiners es bueno, queda el balón ahí. Al final termina la Fiorentina y se viene el contragolpe. Atención, le gana la carrera Gudmundsson a Kalulu, quien al final pudo meter suficientemente el cuerpo para que el balón le llegara a Locatelli. Se apoya atrás con Di Gregorio. Pasamos de estar en el ataque al balón llegando hasta nuestro portero, lo cual habla de una buena fase defensiva de la Fiorentina. Locatelli con el balón ahorita en el medio campo, 1 minuto 42 con 43. La Juventus va perdiendo 2-0 sin un tiro a puerta. Gudmundsson con el balón, Cataldi ahorita. La Fiorentina llevando la batuta del juego. Gosens para atrás con Ranieri. Ranieri con Gosens. Gosens hacia el centro encuentra a Fagioli para Gudmundsson. Gudmundsson ahorita con el balón. Se dribla fácilmente, solo. Mira cómo corre, tranquilo, entre 3 jugadores de la Juventus. Todos corren con la cara viendo el arco. Increíble, ¿verdad? El tipo, entre 3 jugadores de la Juventus, ninguno de los 3 estaba viendo el balón. Sigue la posición de la Fiorentina. Pase hacia Gudmundsson, que se apoya atrás con Fagioli. Fagioli para atrás de nuevo con Mari. Vamos, Koop. Presiona. Perdón, ese era Cataldi. Ahorita Fagioli con el balón. Para atrás con Ranieri. Ranieri para Mari, controlando la posesión del balón. El equipo de Palladino, teniendo 2 goles por encima de la Argentina. Está haciendo correr el tiempo para irse al medio tiempo tranquilos. La Juventus pretende hacer un tipo de presión que no sirve para nada. Pase largo para King, quien recibe solo. Está contra Veiga y Kalulu. Al final está en fuera de lugar el jugador de la Fiorentina, quien sigue perdiendo tiempo. Le hace un dribbling ahí a Kalulu. Se reanuda el partido, minuto 44-22. Muchísimos mensajes en el chat. Gracias, chicos. Nosotros tratamos de evidenciarlos todos. Julio César Valencia Vázquez, uno de nuestros miembros, pregunta: ¿cuál es la necesidad de tener a Dusan en el banco? Qué buena pregunta, Julio. Quizás ahorita Tomás y Piero nos pueden hablar de eso también, teniendo en cuenta que el módulo es el mismo
cuando podíamos haber hecho algo diferente para tratar de salir y usar las dos puntas. Piero, empiezo contigo. Opinión sobre Que tener a Dusan en el banco siendo el ex. es que teniendo este módulo, o sea, siendo honestos, ¿qué haríamos? ¿No? Pondríamos a Dusan de 9 y a Kolo Muani por derecha o por izquierda, donde realmente no ha funcionado, ¿no? Y no sé, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que en el segundo tiempo, o sea, ya estás perdiendo 2-0, ¿no? Sal con toda la carne en el asador, ¿no? Pon a Dusan, yo te sacaría a Nico González, de verdad, lo sacaría a Nico González, metería a Dusan, y ahorita no sé quién está jugando por izquierda, para serte sincero. Perdón, por derecha. Creo que nadie, ¿no? Entonces, sacrifico a uno. O sacrifico a Coop o sacrifico a McKennie. Y pongo a Gillis. Amarilla para Locatelli, tiro libre para la Fiorentina. De verdad. Yoli sobre el balón, muy cerca del medio campo. Estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste, Piero, del cambio. Segundo poste, atención, siempre son ellos los que llegan primero a la cabeza. Al final, Grasic termina cabeceándola y es saque de puerta. El centro de Fagioli fue un bombo altísimo. Al segundo poste, lejos, termina siempre ellos llegando a la cabeza. La reciente nadie pudo llegar, será saque de puerta. Termina aquí el primer tiempo y nos vamos en el medio tiempo. La Juventus perdiendo 2-0 contra la Fiorentina. La Juventus teniendo 0. Repito, la Juventus teniendo 0 tiros a puerta. Este centro que hizo Quiero. Este centro que hizo Fagioli es el mejor centro, es probablemente mejor que todos los centros que ha hecho Miners en toda la temporada. Tal cual. Así. Pavel Kibray, es que también es sencillo leerle el juego a Mota ya. No jugamos ni jugaremos distinto con él. Aunado a eso, los jugadores traen unos zapatos de cemento y una moral horrorosa. Ven la tempestad y no se hincan. A estos jugadores le están faltando respeto al club y a los hinchas, nos dice Fernando 720. José Antonio, tenemos la Copa Posesión. Bueno, ahí tienen las estadísticas. Miren, saque de esquina 1 contra 0 de la Fiorentina, tiros a puerta 2 contra 0 de la Fiorentina, 2 goles a 0. Es increíble, 2 tiros a puerta, 2 goles. Oliver Di Pillo nos pone su resumen. Una Fiore que marca 2 goles prácticamente sin esforzarse. Muestra que mentalmente el grupo sigue fracturado y perdido. ¿Hay solución? La posible reacción pasa por el banquillo. Yildiz con Seisao, cambiazo desde el comienzo, a ver si le salvan los posibles últimos 45 minutos de Mota en la Juventus. Capo nos pone realmente penoso. Me pregunto cuántos goles más nos marcarán. Esta pregunta de Capo es realmente, yo creo que el resumen de la situación de la Juventus, Piero, que sabiendo que vas perdiendo 2-0, vas al medio tiempo y un equipo normal o un equipo, digamos, en construcción, un equipo que tenga algún tipo de ímpetu, dices, bueno, ahorita en el segundo tiempo el entrenador se involucra, los despierta y dan la vuelta. En cambio, no estamos todos como Capo, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cuánto más vamos a sufrir en el segundo tiempo, Piero. Yo tengo una pregunta que se me viene a la cabeza ahorita. Dime. ¿Es realmente que Fagioli tenía una mala temporada o es lo que nos hizo creer Mota? Pero ¿cómo podemos decir si Fagioli tuvo una mala temporada si nunca jugó? Exacto, a eso voy yo. ¿Es que realmente Fagioli estaba mal o es lo que Mota nos quiso hacer, lo que nos vendió? O sea, lo pregunto ya, porque no me hace mucho sentido que en tan poco tiempo Fagioli, teniendo más ritmo, empieza a jugar mejor que Compay. Aún así sea la Juve y sea la Fiorentina. O sea... Sí, bueno, pero aquí los puedes comparar uno con el otro, ¿no? Están jugando uno contra otro y realmente Fagioli se ha visto con mucho más posesión superlativo. De balón. Superlativo en comparación a Compay. Creo que hasta 2-2 se ha visto mejor que Compay. Ha hecho una asistencia, o sea, ha sobresalido definitivamente. O sea, yo voy a eso, ¿no? Yo creo que, como tú dices, ahorita ya está en cancha de Mota. Este entretiempo, Mota, acá, yo creo que
yo creo que acá hay un punto de inflexión. Yo creo que Mota en este entretiempo tiene la charla más importante probablemente de lo que va de la temporada y de su carrera. Porque si Mota en este entretiempo no logra entrar en la cabeza de los jugadores y nos llevamos más goles, eso confirmaría que Mota no puede manejar este equipo. Entonces, Piero, una pregunta, ¿no? Y ahorita pasamos al chat porque hay muchísimos mensajes, los cuales pues agradezco mucho y los quiero leer todos. No se olviden de dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Pero una pregunta para ti, y es una respuesta súbita, o sea, no larga, sí o no. El partido termina 2-0, digamos. ¿Es suficiente argumento para sacar a Mota? O sea, si me preguntas a mí o en general, o en el mundo. Te estoy preguntando a ti. O sea, yo creo que si perdemos ahora por más goles que este 2-0, yo sí lo sacaría. O sea, que si perdemos 2-0 no lo sacas, solo si perdemos por más goles. Si perdemos por más goles y se ve que el equipo no tiene reacción, que el equipo simplemente sale a cumplir el partido y no sale a buscar nada, yo lo sacaría. Tomás, ¿tú? Más allá del resultado es la forma, ¿no? Exacto. Si este equipo no reacciona, porque no puede ser posible que es muy raro este equipo. Un día te levantas y juegan contra el Inter y se quieren comer al Inter en el segundo tiempo después de un descanso, otro día no salen del descanso. O sea, es eso. Entonces, vale. no sé. Pasemos primero al chat. Jared Cort se vuelve nuevo miembro, así que bienvenido, Jared. Muchísimas gracias. Y bueno, los beneficios de la membresía, no solamente en los emojis, sino que esta semana justo vamos a tener a un periodista desde Italia. Así que todos nuestros miembros van a tener prioridad de preguntas. Estén atentos a YouTube, donde pondremos un llamado a las preguntas para hacerse a este periodista que tendremos entre semana. Oliver Di Pillo, Mota casi arrodillado en la cancha, cabizbajo, sin decir una palabra, muestra proyección de perdedor que puede transmitir en el vestuario. Espero que cambie de actitud. Ahora mismo dependemos más de la reacción, de la rabia, porque salgan algunos en el banquillo. Paul Gutiérrez, Locatelli debe ser el jugador que más chances le dan con más malos partidos. Tuvo una racha de 6 partidos buenos y de ahí siempre fue un muerto con pases intransigentes, por eso no va a la Nazionale. Yo creo que también Spalletti se la tiene un poco agarrada. Anuncien a Scaloni para Juve, pero no es el entrenador de la selección argentina. Tampoco tanto. Estamos combatiendo en la fine, grande Ed. Dani Martínez, hay argumentos de sobra para echar a Mota desde hace tiempo. El problema es quién traer ahora. Mario Pérez Betancur, otro de nuestros miembros, si la directiva mediocre no quiere jugar Champions, se queda Mota, si no, lo sacas. Francisco Sierra, Mota ya está bien, debería marcharse. Alex Abe, Junto Liaut, Allegri, pero que son dos posiciones totalmente diferentes. Jefferson Escobar, cuando filtraron la posible 3-5-2, dije, muy bien, se ve el deseo de hacer las cosas distintas. Luego salen, como siempre, a tener el mismo resultado. Bien, Jefferson, ahí también, buen punto. Si debe salir, nos dice José Daniel Navarro, otro de nuestros miembros, no hay juego, no hay creatividad, no busca nada, debe irse. Pavel Kibray, lo que es curioso es que un perfil de jugadores, los que tenían ciertos arraigos con el pasado, siempre fueron cuestionados y hasta echados. Una cosa rarísima. También nos pone, ¿qué más se puede perder? Lucas Pérez, así perdamos 2-1, debe irse, este equipo no logra cambiar. Mota mató al Camarín, al Camerino debe ser. Tiene bastantes años muertos, creo yo, el Camerino. No, pero ahí sabes que, perdón, Capi, que te interrumpa, ahí yo quería comentar algo que dijo Tommy, y es que es el tema de la motivación, ¿no? Como tú lo dices, hemos visto un equipo que te puede jugar un partidazo contra el Inter, ¿no? Pero cuando juega contra otro equipo es como que lo ves displicente, ¿no? O sea, es como que no le importara, no le interesara, o es como, no sé si es muy egocéntrico, no sé si se sienten muy grandes para ese reto, ¿me entienden? O sea, como que no le toman importancia, ¿no? Y yo creo que ahí es la mano de Mota, que no se ve. Porque al final, si un jugador se siente motivado por jugar contra el Génova, si no se siente motivado por jugar contra el Génova, o sea, tú tienes que motivarlo para que dé lo mejor.
¿no? O contra el Empoli, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso no lo hemos visto en toda la temporada. Yo creo que ¿no? Es difícil de verdad, porque son jóvenes, pero tienes que saber llegarle, ¿no? O sea, es difícil y creo que Mota no lo está haciendo bien. O sea, y lo digo ya a estas alturas de la temporada. ¿Sabes por qué? Porque no sé qué fecha es, no recuerdo, pero nos siguen metiendo goles por arriba. sí, sí, eso es absurdo, ¿no? Que errores que vemos desde la fecha 1 no se han corregido. Pero también, o sea, para añadir, o sea, a tu comentario es que sí hemos visto partidos buenos, pero últimamente venimos una racha que nada bonito. Y por más de que yo mismo lo argumentaba, se habían ganado 7 de los últimos 11, ahora 7 de los últimos 12, porque menos que vamos. Pero es que no sé qué le pasa a este equipo. Y además, o sea, además es que sí, limpiaron la jerarquía, los jugadores con jerarquía, pero es que esto es algo que vemos, o sea, no es de hoy. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, no es de hoy, pero el año pasado también veíamos partidos iguales. Es algo, para mí es algo estructural, ¿no? Es algo de que no sé si es la directiva completa que no transmite, o sea, no es solo Mota, no son solo los jugadores. Obviamente Mota tiene su gran cuota de culpa y los jugadores también la suya, pero no es que cambia la barajita y se arregla el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya no lo sé. Hay tantos que ya no sé cuál. Yo comparto contigo el hecho de que es cierto que la temporada pasada terminábamos empatando o perdiendo partidos porque nos metíamos atrás, ¿no? Y de tanto ataque que recibíamos, nos vacunaban y bueno, pues porque ya sabíamos que se venía. Pero usualmente siempre era en los últimos minutos, ¿no? Casi al final. En esta temporada nos ha pasado también casi en los últimos minutos, pero ahora hay una constante de que te pasa al inicio del partido, ¿no? Y se está volviendo a repetir lo que sucedió la temporada pasada, que los segundos tiempos, los primeros 15 minutos, eran infernales, porque el Sí, equipo no entraba, o sea, no entraba el equipo, ¿ah? Y ahora está volviendo a pasar esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también habla mucho no solo del jugador, que es muy frágil mentalmente, sino del DT, que no sabe cómo manejar esa fragilidad, o sea, no sabe cómo proteger esa fragilidad. Entonces, yo creo que se está haciendo cada vez más evidente y yo creo que los mismos jugadores como que ya están empezando a sentir que es normal el sentirse así o el estar así cuando no lo es. Sobre todo en un equipo donde realmente nosotros siendo los hinchas que somos, o sea, no hay tiempo, ¿me entienden? No hay tiempo para poder ser empático con esa fragilidad. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado no poder motivarse o no poder llegar a estos jugadores para que se motiven. Y me preocupa mucho, ¿no? Porque ya, por ejemplo, puede ser que habiendo 16 jugadores, sea complicado el explicárselos a los 16, tal vez no todos lo van a captar, pero, o sea, que sea más del 50% de la plantilla que pase por eso, y teniendo jugadores antiguos como Locatelli, o teniendo, no sé, pues, ¿quién más? O sea, ¿quién más? Nadie más, creo, ¿no? Bueno, Dusan, que ya Dusan creo que ya ni cuenta, o sea, es difícil, ¿no? Entonces, Bueno, a no ver, sé. es difícil, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es Sí. difícil tratar de llegar a una respuesta. Yo creo que las respuestas fáciles tienden a ser las incorrectas. Eh, es cierto que un cambio en el banquillo te da un cierto shock al sistema, que quizás es el shock que necesitas para calificar a la Champions League, si eso es lo que se decide. Pero yo sigo pensando que la solución a largo plazo no depende del banquillo únicamente. Se hablaba creo que Pavel lo ponía, si yo fuese Juntoli me voy al camerino a pegarle 3 gritos. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Pavel, pero Juntoli no es ese tipo de director deportivo y es ahí el problema. Que la Juventus en la fase gerencial no es Juventus. No hay un presidente, no hay un director general, no hay un director deportivo que siente y controle a sus jugadores y los lleve a llevar respeto a la camiseta, y se nota en los mismos jugadores, ¿no? No para pegarle a Douglas Luiz,
pero o sea, si tú vas a una discoteca la noche en que te meten 4-0, quiere decir que no hay una estructura sólida dentro de la Exacto. gerencia. No hay prioridades. Exacto. Independientemente, ¿no? O sea, del jugador o no, yo creo que obviamente falló él, pero falla porque se le permite fallar, ¿no? En otras dirigencias no había ese problema. Muchísimos mensajes de algunos que piden el regreso de Allegri. Eso no va a pasar, chicos. Allegri no va a regresar, aunque se vaya Juntoli, Allegri no va a regresar. También hay varios que hablan de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ya fue desmentido, hay un video aquí nosotros explicándoles cómo la situación de Jürgen Klopp no tiene ni pies ni cabeza. También fue desmentido no solamente por nosotros, sino también por Fabrizio Romano, Alfredo Pedullà. O sea, olvídense de Jürgen Klopp, no tiene nada que ver. Si despides ahorita a Mota, tendrías que buscar a alguien que te aguante el equipo por los siguientes 9 partidos para buscar, digamos, un proyecto más a futuro. Tudor también ha sido desmentido al 100%, y tiene que ver más en términos porque Tudor no quiere un proyecto a corto plazo, ¿no? Él solo creo que estaría dispuesto a venir a la Juventus, regresar a la Juventus, porque fue vice de Pirlo, si es para un proyecto más a largo plazo. Hay que fichar a Enzo para que no sé. Yo creo que también hablar, ¿qué tal, Luigi? Bienvenido. Saúl Pérez, que decía que por los 3 años de estar con Allegri se moría a ver los partidos. Yo creo que también el día de hoy, este año, no debe estar muy contento, Saúl, ¿no? Porque yo creo que independientemente no se puede estar bien con la cuestión. Por eso digo, yo creo que se necesita un cambio en la directiva, una inyección de, digamos, alguien de deportivo, ¿no? Que sienta la Juventus, que entre en ese camerino, que le grite a los jugadores y que tenga, digamos, un peso importante. Blix habla de Chiellini, que también podría ser uno de esos, pero pues una pregunta en lo deportivo. Y una pregunta, o sea, no sé, no. Si ahora nos meten más goles y el equipo no juega como debería, ¿tú mantendrías a Mota también? No te entendí la pregunta, perdón, Piero, ¿otra vez? O sea, si salimos en ese segundo tiempo, como estábamos jugando el primero y recibimos más goles, y el equipo no termina jugando de la forma, al menos demostrando huevos, ¿no? ¿Tú mantendrías a Mota o ya lo pensarías? Te pregunto porque, o sea, quisiera saber, ¿no? Mira, yo soy uno que nunca va a abogar por la salida de un entrenador durante la temporada. Porque sigue siendo el entrenador de la Juventus, sigue siendo un representante de la Juventus, y por ende va a tener mi apoyo. Yo sé que es difícil de comprender eso y seguramente no me va a ganar ningún amigo en el chat o con ustedes. Pero mientras él sea el entrenador de la Juventus, yo lo voy a apoyar. Si la pregunta es, pienso que Mota puede dar la chispa que necesita este equipo para darle la vuelta a este resultado, para calificarse a la Champions League, tengo mis dudas, porque los hechos entre el Atalanta el día de hoy me dicen que no. Pero también te digo que yo creo que tú puedes traer a quien tú quieras aquí y esto no cambia mucho. O sea, vas a tener una reacción en el corto plazo por parte del equipo, pero en el largo plazo vas a tener el mismo problema, vas a tener constante ese problema, porque la base de cómo se ha construido el proyecto de la Juventus de Elkan está podrida. O sea, no hay una base, por una situación extracampo que nos obligó a tener una estructura gerencial totalmente atípica a lo que es la Juventus. Mira, ¿ves? Soldado de Miret ya me pone Capi out. Capi. No, está bien, Capi. O sea, yo te entiendo, ¿no? Yo sé que al final, mientras Mota siga haciendo el DT, hay que apoyarlo. Solo me preocupa, ¿no? Me preocupa bastante porque de ser así y de mantener ese tipo de rendimiento está muy lejana la clasificación a Champions, ¿no? Y eso nos perjudicaría demasiado. Demasiado. Me pusieron Love Mota, mira, Capi Love Mota. Yo sé que es un argumento difícil de comprender y de entender. Yo te entiendo y te apoyo ahí 100%. Y es lo que yo decía, creo que fue el viernes, que quedan 10 partidos, ¿no? Y tú puedes perder este partido 2-0, como estamos ahorita, pero si ves una reacción, ves que el equipo ataca, ves que se los quiere comer, tú dices, oye, no es lo mismo perder y no meter las manos, ¿no? O sea,
Claro, no, es que, o sea, es lo mismo. O sea, el año pasado no estábamos en esto también, pidiendo la cabeza del entrenador. Salió el entrenador, trajimos a otro, pedíamos, yo me acuerdo, lives donde decíamos que se vayan todos, ¿no? Porque pedíamos que limpiaran el camerino, limpiaron el camerino, sacaron al entrenador y estamos en las mismas. Entonces, si el año pasado no nos enseña que las soluciones fáciles no son las soluciones que se necesitan, sino las soluciones difíciles son las que hay que hacer, pues entonces, bueno, me tengo que calar los Capi Out y los Motalover, pero ¿qué te puedo decir? A lo mejor hay que limpiar a otros que no se han limpiado, como el presidente, el vice. En efecto. Mientras tanto, reanuda el partido. La Juventus ha perdido 2-0 contra la Fiorentina. Minuto 45 con 30 segundos. A Locatelli. Yo estoy seguro que a lo mejor si Douglas le hubiese dado el nivel y estado sano, a lo mejor habríamos salido Locatelli. Apoyar a un DT que no ha ganado nada en la temporada. ¿Y cuántas veces ha hecho? Pues, pero el único DT que ha ganado algo en la temporada es con Seisao con el Milan. Y van buenísimos. No entendí la pregunta, Rey. Quizás me la puedes explicar un poquito. O sea, yo traté de argumentar mi punto, ¿no? O sea, creo que fui bastante claro, pero bueno, al final cada quien interpreta lo que quiere interpretar. Lo que pasa es que creo que te faltó explicar, que yo no entiendo por qué, que es que no estás contento con la situación. Que no, por supuesto que no estoy contento. ¿Cómo puedo estar contento con la nadie está contento, nadie está feliz, nadie está satisfecho, pero dentro de todos entiendes que en el momento de sacarlo, a lo mejor no es ahorita, sino en julio. O ya pasó. Termina la temporada, haces las cuentas y te das cuenta que tienes que sacar al director técnico y traer a otro y empezar un proyecto de nuevo con los costos y las dificultades que eso conlleve, porque aquí no es solamente sacas a Mota y ya. Si tú vas a traer a otro entrenador, que es posible que la Juventus vaya a hacer eso y necesite hacer eso, pero eso va a decir que ese entrenador te va a pedir ciertos jugadores, te va a pedir sacar a otros, traer a otros. Y eso es un costo que la Juventus en este momento no se puede permitir. Es la discrepancia y la ironía de todo esto, del balance de cuentas que está tratando de hacer esta presidencia, porque mi argumento al final es que el problema es la gerencia, más que los jugadores y los directores técnicos. Yo siempre he hablado que la responsabilidad es de todos, tanto de los jugadores como el director técnico, como la gerencia, y uno puede argumentar en el balance la responsabilidad, quién tiene más responsabilidad. Yo le doy más responsabilidad a la gerencia, porque al final con esta obsesión del balance de cuentas se están echando el equipo a la mierda, ¿no? Y si no llegan los resultados deportivos, pues el balance te va a joder. Si tú al final del año te ves perjudicado y te ves obligado a cambiar de director técnico, eso va a llevar a más costos, porque a Mota le vas a seguir pagando el sueldo, él no va a renunciar. Entonces, claro, le pagas el sueldo a Mota, mientras te buscas otro técnico que le tienes que pagar un nuevo sueldo, ese otro técnico te va a pedir otros jugadores, entonces empieza otra vez el ciclo virtuoso de mandar jugadores en préstamo mientras le estás pagando el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos. Pero una cuestión que de nunca terminar. Mientras tanto viene la Juventus con Thuram. Thuram trata de encontrar un pase filtrado hacia Colomoni, no lo consigue. Koop Miners abre para Wea, centro al segundo poste. Está Nico que vuelve a centrar, la tiene ahí McKennie, se barre muy bien el jugador de la Fiorentina. Al final termina Mandrágola pegándole el balón en la cabeza del árbitro Fabri y se para el partido, minuto 48. Primera llegada de peligro por parte de la Juventus. Ahí Perdón, quiero Tomás, creo que interrumpí a alguien. No, que tenía para pegarle antes, ¿no? Antes Thuram, ¿no? Thuram tenía para pegarle, me parece. Creo que fue mano, chicos, de Mandrágora. Bueno, nos sorprende. No, pero ¿fue o no? Hasta en la repetición no lo logré ver bien. Me pareció, pero no estoy seguro. No fue mano. La espalda. Podemos... Cáncer visual. Le viene ahorita Wea por banda derecha hacia McKennie, quien trata de pasarle un pase filtrado, termina rebotando en las piernas del defensa de la Fiorentina y será saque de esquina. ¿A quién cambiarían ahorita? Porque Mota le gusta hacer estos cambios en minuto 51, una vaina inentendible. Yo creo que yo sacaría a Nico González, pondría a Gildis, sacaría al que está jugando por derecha, que no sé quién es. McKennie, creo que es McKennie. Dejaría tal vez a McKennie, sacaría a Coop, y ahí pondría con Seisao.
y sacaría a Kelly y pondría a Cambiaso. Buen centro de Cup Miners de Colo- tiro de esquina. Al final rechaza bien la Fiorentina, cero peligro. A Colo lo No. dejo un rato más y ya después meto a Dusan. O Yo por último. cambiaría. No, dale. Yo sacaría a McKennie y a Nico González. ¿Y metes a? A Gilis y a Conceição. Vlahovic no. Todavía no. A menos que quieras jugar con 2-9. Es que yo no sacaría a Colo. Claro, yo quiero jugar con 2-9. Yo cambiaría el módulo. Eso es. Eso es imposible. Pero entonces el tema es que para jugar con 2-9 no sé, no. Lo que pasa es que cuando tú compras a Mota del FIFA Store, ya viene solo con una configuración. No tiene la opción de poder agregarle otra formación. Y es predeterminado. Centro de McKennie rechazado una vez más y será otro tiro de esquina para la Juventus, el tercero, si mal no me falla la cuenta. Bueno, estos 5 minutos ya llevan más tiros de esquinas que el anterior y por lo menos una jugada de peligro. Carlos Galo pone, metan a Pinzolio, seguro lo hace mejor que Locatelli y Cup Miners. Batistuta en las gradas también. Buscaron al héroe de la Fiorentina. ¡Oh, no! No te No. creo. También tenemos una suerte de mierda, es la palabra, ¿no? Pero La verdad que sí. Rebote ahí enfrente, al final termina en las manos del portero. eso no puede ser, ¿no? Uy, Un buen Casi, centro. ¿no? y nada. casi bien que. Tu ídolo, Piero, tu ídolo. No, mi ídolo no, pero bueno, Yo le tengo mucho cariño a él. sí, yo también, la verdad que sí. Me da pena verlo brillar en otro lado, pero bueno. Bueno, ese jugador a mí, bueno, siempre me gustó y una pena como le matan una temporada con 2 VAR, porque para eso es lo que sirve el VAR, ¿no? O sea, Le yo anulan creo que Partidazo por 2 VAR, el inexistente. o sea, yo creo que mentalmente lo rompieron en esa temporada. Sí, Y ya creo que no supo levantarse de eso. Lástima, en verdad. Es más, hicimos guachalón en ese partido, ¿te acuerdas? Sí, me Cuando le- acuerdo totalmente. Fue una locura ese partido. Mientras tanto se viene la Fiorentina, pase filtrado en el medio, no hay nadie. Goodmanson con el balón se acerca, tiro de Eso. fuera del área, golazo. 3-0. Solo Goodmanson recibe el balón en el centro del campo. me Tiene spoileaste. todo el tiempo del mundo para perfilar el tiro y mira. la clava en la esquina inferior. 3-0 la Fiorentina. La Juventus hasta este punto Wow. había logrado conseguir 2 tiros de esquina, pero hasta ahí. Bueno, Ah, ya vengo. Di Gregorio se pone las manos en la cara. la frustración, ¿eh? La frustración de Di Gregorio. Esto pasará a la historia en Firenze. Se recordarán de esto por el resto de sus vidas, obviamente. No, en la ciudad lo hacen día patrio. Sí, seguro. No laborable. Qué golazo, ¿eh? Golazo. Nada que hacer ahí. O sea, nada que hacer para Di Gregorio. O sea, No, él se tira, pero el está muy bien mediocampo no angulado. existe. No, y El a Veiga problema- tampoco le puedes decir nada. Pues marca No, el tiro es que- y le pasa entre las piernas. Hay el problema, ¿qué hace? O sea, él tiene todo el tiempo del mundo para perfilar el tiro. O sea, no me jodas, cualquier cosa. Todo el tiempo del mundo en el medio campo. Para sacar ese tiro. Mientras tanto enfocan a Thiago Motta. Lapidario. Ese es, es un hombre. La cara de Mota es de un hombre que se sabe sentenciado. Sí, ¿verdad? Se ve ahí. Sí. Él mismo lo sabe. Por más que la credibilidad y todo lo que queramos de la directiva también. Mira eso. O sea, sí, cuando Wea y Thuram se pelean los dos por el mismo balón, pues ya sabemos cómo está el equipo. En efecto. La Juventus trata de volver a empezar, perdiendo 3-0. En los últimos 2 partidos ha recibido 7 goles, no ha convertido ni uno. El equipo de Motta. Veamos si hay algún tipo de reacción por parte del banquillo. Cero presión alta, cero recuperación.
Siempre posesión por parte de la Fiorentina. De la Fiorentina por banda izquierda. Sigue siendo posesión de la Fiorentina. Por cierto, asistencia de Fagioli en el gol de Gudmundsson. 2 asistencias para Fagioli el día de hoy. Bueno, esa asistencia al gol de Gudmundsson, pues, o sea, no es una asistencia, como no es un pase clave, es un pase al medio y el hombre tenía una sabana para correr. Bueno, pero es asistencia, o sea, ¿qué quiere? Sí, sí. Pero tampoco Sigue es una siendo jugada, o sea, ataque por parte de la Fiorentina. Defiende bien esta vez la Juventus, pero no logra salir de ahí. Presión fortísima por parte de la Fiorentina. Termina siendo saque de manos. El estadio incita y aplaude el esfuerzo de Mandrágora. Como siempre, ya tienen la repetición de los goles en nuestras redes. Sigue sin responder la Juventus y se vendrán 2 cambios. Cambiaso y Alberto Costa. Es la respuesta de Thiago Motta a la situación. ¿Qué te parecen estos cambios, Tomás? o sea, a él le parece que el error estaba ahí, yo no lo veo. O sea, entiendo que en mediocampo no puedes cambiar porque no tienes a nadie, pero como te digo, yo sacaría a alguien que por lo menos me ganara el 1 contra 1, que me generara algo, pero es que no. 5 minutos, otra vez nos marcan otro gol. Los 15 minutos después del segundo tiempo son horribles. En efecto. Contra el Los 15 Atalanta minutos. duramos 15 segundos antes que nos Sí. marcaran el otro gol. 7 goles en 2. No, es que. Y todo lo que hablamos, Capi, se fue por el traste. Atención, ya. se viene contragolpe de King. King contra Di Gregorio. King se dribla Di Gregorio 4-0. La Fiorentina 4-0 sobre la Juventus. Gol del ex de King. Veamos, parece estar en fuera de lugar. Veamos. Parecen haberlo cancelado el gol. En efecto, sí, estaba fuera de lugar. Estaba fuera de lugar. Al final, King le había ganado también la espalda, quizás en falta sobre Veiga. Bueno, no existe la Juventus en este momento, damas y caballeros. Realmente muy, muy triste esto. Ahí bien, bueno. Mal Veiga el cuerpo a cuerpo, bien cerrando el offside. Pero ese cuerpo a cuerpo no lo puedes perder así. De acuerdo. Se vienen los cambios. Como decíamos, Cambiaso y Alberto Costa para la Juventus salen. Veiga y González, Nico González. Wea para adelante. Pero ¿por qué no saca McKennie? Dios mío santo y la Virgen. Por más que McKennie te da en la parte física, te da, ¿no? Pero el correr entonces, y tal. Veamos. Kelly pasa de defensa central. Cambiaso se vuelve lateral izquierdo. Wea sigue de lateral derecho. No. Wea más adelante. De extremo derecho. Tienes razón, perdón. Tienes razón. Entonces, bueno. Kup se va definitivamente a la izquierda. Wea sube. Kup está en el medio. Costa. No, McKennie por la izquierda. No, está en el medio. Bueno, esos ahí se van intercambiando, pero sí. Muy bien. Se mantiene el 4-2-3-1 con los cambios. Balón largo hacia Colomani. Recibe el balón Koop Meiners por parte del rebote. Colomani encara. No hay nadie dentro del área para recibir el centro. Colomani se dribla al jugador. Al final, el último toque es del jugador de la Fiorentina y será tiro de esquina para la Juventus. 3-0 va perdiendo la Juve en el minuto 59 a punto de ser 60. Quedan 30 minutos de este partido. 7 goles recibidos por parte de la Juventus en los últimos 120, ¿cuántos son ya? 60 más 90, 150 minutos. Sin anotar la Juventus, obviamente, en esos 150 minutos. Centro de Koop Meiners en cierre.
la rechaza fácilmente la defensa de la Fiorentina. Increíble cómo no logramos ganar una pelota en el aire, no importa cuándo lo escuches. De nuevo otro centro, al final la defensa de la Fiorentina cabecea hacia atrás para que De Gea la agarre desde el aire y mantiene la posesión. Ningún cambio por parte del equipo local, ya que está funcionando todo lo que puso Palladino en el campo, Tomás. No, lo que me sorprende es como si yo reconozco mi culpa, ¿no? Yo era el primero que se quejaba porque solo el año pasado solo anotábamos goles de córner y ahora es todo lo opuesto, o sea, ni cabeceamos, ni lo olemos. O sea, es una vaina insólita, definitivamente. Como algo que antes hacías bien, ahora no estás ni cerca de hacerlo. Y como es, o sea, y la debacle que viene, o sea, de 2 partidos, una debacle absoluta, porque tampoco es que convengamos, ¿no? Que tampoco es que la Fiorentina está haciendo un partido apabullante. Calienta Bangula mientras muestran a Nico González cubriéndose la boca, diciéndole algo a Dusan. Obviamente no le podemos ver la boca a ninguno de los dos, pero digamos, el lenguaje de los ojos era que estaba bastante molesto Nico González. Obviamente no tenemos ni idea qué se dijeron uno con el otro. Blajovic siendo uno de los grandes ex de este momento, obviamente. Recupera el balón la Juventus, pero en falta. El árbitro Fabri para el contragolpe de la Juve. Piero, ¿regresaste? Sí. ¿Quién salió? Enojado. Salieron. ¿Perdón? Enojado. Salieron Nico González. Y puedes estar más enojado. Y Veiga, y entró Cambiaso y Costa. Y dejamos a Kelly en lugar de Veiga. Entonces Kelly pasa a defensa central. Kelly pasa a defensa central con Cambiaso a lateral izquierdo. Es posible que Veiga no tenía los 90 minutos, porque él también está regresando de una lesión. Pero ¿para qué lo pones entonces, hermano? 60, ¿Para qué lo pones? O sea, te ves obligado a hacer un cambio. O sea, ya tienes un es cambio. mi interpretación, Tomás. O sea, es mi interpretación, 60 minutos, no lo sé. Sí. 60 minutos y seguimos jugando con el mismo módulo. Correcto. De la misma forma y haciendo cambio, entre comillas, hombre por hombre. Entre comillas, ¿sí? Hombre por hombre. Correcto. Voy a recuperar el balón en el medio campo, se apoya atrás con Alberto, quien a su vez se apoya con Thuram. Juan González Girio nos pone unos factos aquí, 2 asistencias de Fagioli, que no era titular con Motta. Eso es un facto. Centro de la Juventus, cabezazo por parte de Kolo Muani, sale desviado. Primer ataque semi peligroso por parte de la Juventus. De todas formas, no fue al arco, así que la Juventus no puede registrar su primer tiro al arco en más de 60 minutos de juego. Alfredo Reni, en otras noticias, gol de Chiesa con el lío. Bueno, Alfredo, vainas que no tienes que leer en un partido de la Juventus. William Camero, pienso que los jugadores ya no siguen al DT, no hay alma en el equipo. Dime, Tomás, disculpa. Bueno, yo estoy ahí con William. Pero lo que te quería comentar, que nada, no es nada, ¿cómo se dice? Nada molesto, que ya me perdí, la verdad, sinceramente. No, con tantas cosas que pasan aquí, tanta frustración, tantos sentimientos de haber votado una oportunidad, porque esto era otra oportunidad para enrumbar el equipo y nada más alejado de la realidad. Y bueno, y no sé tu opinión, pero a mí no me parece, o sea, por más del resultado 3-0, o sea, no es que la Fiorentina, la Fiorentina con poco hizo mucho. Es que realmente no se han visto, o sea, para la Fiorentina esto fue un partido muy fácil. Muy fácil, desde el planteamiento, ¿no? O sea, sí, muy fácil. Recuperamos el balón. En ningún momento fueron puestos en dificultades, hicieron lo correcto cuando tenían que hacerlo, aprovecharon las oportunidades que tuvieron al máximo. O sea, creo que han tenido 3, 4 tiros a puerta y 3 goles. O sea, han hecho lo mínimo necesario y están llevándose el resultado, pero eso es un equipo que funciona, Tomás. Exactamente. Y la cuestión es que la Juventus no funciona. Así que bueno, nada, algo tendrá que hacer la gerencia. Si la gerencia decide votar al técnico, bueno, esa será. Y veremos si eso resuelve en el corto plazo, que es lo que necesita. Mi punto es que en el largo plazo se necesita algo más que solo votar al técnico. Se necesita muchísimo más en la gerencia. Mientras tanto, Dodó celebra haberle quitado un balón a Locatelli. Obviamente están muchísimo más enchufados los jugadores locales. Sabemos cuán importante, y se ve, sabemos cuán importantes son estos partidos para los fanáticos de la Fiorentina. Mientras tanto, Fagioli le quita un balón exquisito a Koop Miners, haciendo una media vuelta. Recupera Thuram el balón.
ABEC 21, un dato estadístico que no se entiende si Gildy es el jugador que más jugadas de peligro ha creado durante toda la temporada y ni siquiera calienta. Lucas Pérez nos pone más factos. Crucificó a Danilo, Fagioli y ahora Gildis y aboga por el Mota out. José Daniel Navarro, este equipo si nos sacan a Mota no llega ni a conference, al menos que la sociedad acepte esa pérdida. Leonardo, ya este partido está perdido y el tipo no modifica el parado táctico para intentar algo nuevo, no sé qué pensar. No, Leonardo, en eso queda muy claro la falta de flexibilidad de Thiago Motta, eso sí ha sido una constante en cuanto a este año. Capo, y alguien se preguntó que por qué Locatelli no es llamado a las nacionales. Rafael Aguilera, que se vayan a picar caña, nos dice el gran Rafael. Daniel Navarro, creo que Miretti puede quedarse y vender McKennie y tratar de buscar a un 5 de calidad. Mientras tanto calienta Gatti. Y tú le ves la cara en Mangula y a Conceizao ahí en la esquina y es como que, ¿qué carajo estamos haciendo aquí? ¿Sabes? ¿Para qué salir de mi casa? Pero, Tomás, tú estás perdiendo 3-0. Es que, o sea, me lloro de la risa porque ya sí, es una impotencia que siento. Tú estás perdiendo 3-0 y vas a mandar a calentar a Gatti. Coño a la madre, vale. Increíble, de verdad. Yo, de verdad, chicos, o sea, yo sé que yo usualmente soy el más de todos. Trato de estar siempre tranquilo, tener paciencia. No hay manera de estar tranquilo. Pero ya de verdad esta situación es No, o sea, es inadmisible, gente. Ya, o sea, ya estoy llegando al punto de usar palabras rebuscadas para poder controlar el enojo que siento, porque o sea, este equipo que estamos viendo, o sea, realmente es un equipo sin alma, gente. Es vergonzoso. Es un equipo sin es espíritu. Las palabras es vergonzoso. O sea, atención, cambiazo, viene el ataque, se apoya por izquierda con Koopmeiners, perdón, la interrupción, centro de Koopmeiners, termina rechazando el jugador de la Fiorentina de Taquito y será tiro de esquina. Gran jugada por parte de Gudmundsson en términos, de Gosens en términos de defensivos. Bonita jugada. Yo digo dos cosas. Una percepción que tengo ahorita. Vestuario roto, porque esto es inhumano y que te pongan Gatti, o sea, si le buscas el sentido que no lo tiene, o sea, tácticamente y con ganas de buscar nada, no lo tiene, pero Gatti es el único que te corre, que te lucha todo, entonces, ¿será que ni siquiera confía en los que tienen en el banco? O sea, ¿será que no se llega a ver? O sea, para mí vestuario roto, la cama, todo lo que le quieras poner es válido. O sea, y el mérito se lo ha ganado, ¿ah? Bueno, pero entonces aquí estamos hablando que, o sea, si tú tienes un vestuario roto, tiene que irse. Uy, qué mal sale De Gea. Al final, de todas formas, no sucede nada. La Juventus no logra aprovechar el peligro. Centro de nuevo por parte de Colomani. La defensa de la Fiorentina deja correr el balón y será saque de puerta, minuto 68. Si el vestuario está roto, Tomás, pues entonces no hay otra solución más que despedir al director técnico en este momento, ¿no? Totalmente. Es que a mí me queda clarísimo que el vestuario está roto, ¿ah? O sea, me queda clarísimo. O sea, tú teniendo la posibilidad de poder... O sea, tú sabes que el Bologna ya te quitó el cuarto puesto, ¿no? Tú ya sabes que te quitó el cuarto puesto. Por hambre y amor propio hacia el éxito personal, y hablo de los jugadores, por querer jugar Champions, hermano, yo salgo y yo me aseguro esa clasificación. No me importa si pierdo, pero al menos le pongo. Exacto, pierdo jugando, pierdo sudando pierdo empapando la camiseta en sudor, pierdo dejando piel en la cancha, pierdo quemándome lo que tenga que quemarme, pero no así. O sea, míralos, caminan, no corren, caminan. Koopmeiners no puede hacer ni un buen pase, no le pegan, ni siquiera su remate va cerca del arco. Y puede fallar, pero ni eso. La defensa ni siquiera cierra. Mira Locatelli corriendo de espaldas. Locatelli corriendo de espaldas, dándole la espalda al que tiene que ir a presionar. O sea, y es el capitán del equipo y ni siquiera transmite la garra que debería transmitir el capitán de tu equipo.
Bueno, O sea, Locatelli nunca ha transmitido ningún tipo de garra, ¿no? pero sin embargo Es es una el persona más capitán. estoica. Bueno, pero Sin también, em- ¿cómo es que llega a la capitanía Locatelli? Hay que también ser Exacto, sincero, pero, o Sí, sea, exacto. esto Y también sacas a parte Gato, de yo los creo que es muchos porque no tenía que problemas que más. ha generado Thiago Motta en esta ¿no? Juventus, es eso, ¿no? La situación capitanía. Y Por pones ejemplo, a minuto Gatti al 80. 70, minuto 70, ¿por qué no hay más cambios si ves que el equipo no hace No, claro. absolutamente nada? Exacto. No, y ¿Por qué tienes, no Porque está tienes, o allí? sea, ¿Por Tomás, qué no está disculpa, ¿no? Dusan? Pero nos guste o no, haya renovado o no, cueste el dinero que cueste, tienes al goleador del equipo en la banca. Eso. Porque él es el goleador del equipo. O sea, lo tienes en la banca y ni siquiera lo mandas a calentar. Son cosas que porque no, realmente no su logro ego, entender. su ego personal, su lucha personal con alguien puede más que el raciocinio, que la objetividad. O sea, para mí ya es eso. O sea, para mí Mota ya llega a un punto en que es, y la verdad es que jamás pensé llegar a decirlo, o sea, o pensar a no, suponer que el DT es así, el DT de la Juve, pero ya es un personaje que realmente, si no logra él con sus cambios, con lo que él cree, el éxito del equipo, nadie lo va a lograr. O sea, nadie más lo puede lograr. O sea, con Si estás en decirte, una, o sea, estás en una situación donde pierdas 3-0, minuto 71, minuto 71, ¿ah? Y vas a meter a Gatti al 80. Vas a meter a Gatti al 80, porque eso es lo que va a pasar probablemente. O casi al 80. ¿Para qué lo vas a meter? ¿Para qué vas a meter un defensa? ¿Para qué? Si ni siquiera físicamente está bien. ¿Para qué lo vas a meter? ¿Por qué no metes un delantero? ¿Por qué no metes a Conceição en todo caso? Que físicamente tampoco no está tan bien, pero al menos te va a correr, va a molestar. Se va a tirar, bueno, pero va a molestar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el pensamiento, o sea, el raciocinio de hacer eso, de verdad? No hay. O sea, o quiere que lo voten, porque no hay otra, o quiere que lo voten y quiere ganarse el sueldo de gratis. O sea, no hay razones. O sea, yo de verdad se los digo molesto, ¿no? O sea, perdón, me pongo un poco emocional, pero de verdad ya llega ese punto en que te preguntas muchas cosas que no tienen respuesta. ¿Cuál es la razón de meter un defensa al minuto 80, perdiendo 3-0? ¿Qué vas a defender? ¿Los 3 goles que te han metido? No hay razón. Perdón, me no, explayo. tienes toda la razón, Piero, ¿qué vamos a decir? Perdón, discúlpeme, amigos. ¿Qué vamos a decir? No, tranquilo, es que estamos todos igual. Estoy un poco Estamos enojado. todos igual, esta vaina es inentendible. Es inentendible. Y lo ves ahorita, por ejemplo, Wea peleándose no sé con quién, con uno de la Fiorentina, sacándose una María, con Ranieri, totalmente en otro lado de la cancha donde no había el balón. Así está el equipo, frustrado. Ni ellos, ni los muchachos saben qué hacer. Y por consiguiente ni corren. Si nosotros no entendemos los cambios, Doble cambio en la Juventus. Minuto 73. Sale Kelly, entra Gatti, sale Wea, entra Conceição. Vamos perdiendo 3-0 y cambiamos a 2 defensas, 3 defensas. no, lo peor es que espera 10 minutos entre cada sustitución, cambio, y ya los 5 cambios y para el carajo, ya, y a rezar. Más nada, pues ponga a Dusan y balones al área y a rezar. ¿Qué más? Les tengo un audio que me acaba de mandar. Atención, King tiró solo, no tiene ni siquiera el ángulo, de todas formas saca el tiro y sale por un lado. Me acaba de mandar Marco este audio, me gustaría compartírselos. De vaina. Si me permiten, ¿no? Voy a apagar el sonido del estadio. Espero se escuche. Si no se escucha, avísenme. ¿Sabe por qué es inaceptable, sobre todo? Es inaceptable porque el idiota de Motta va y se juega todo en un partido el más importante de su vida y se inventa una alineación de locos. Y solo hay 2 motivos para que lo pueda hacer y en mi opinión son ambos válidos. Uno, porque es un terco hijo de puta que no cambia nada, no hace nunca nada de lo sensado que le dice todo el mundo, justo porque se lo dice todo el mundo. Entonces tiene que hacer el revés de lo que el buen sentido común puede hacer. Pero
Y en mi opinión esto es gravísimo, pero es así. Tú no pones a Cambiaso, a Gatti y a Yildiz un partido así. ¿Por qué es? Porque sabes perfectamente que lo tienes en contra y no te fías y tienes miedo de que te hagan la cama. Por eso que no me lo pones. Porque si es por eso, entonces te tienen que echar ahora mismo, ya. Te habrían tenido que echar ya antes, porque si tú no eres capaz, también los jugadores que tienes en contra, de llamarlos y explicarles el valor que tiene ese partido para todos, y prefieres ponerlos en el banquillo e inventarte una alineación así sin ningún sentido, y vas a Firenze y pierdes 3-0, no, señor, no das la talla. Te tienes que ir ya, pero ya, porque aquí realmente el riesgo es llegar novenos, décimos. Chicos, opiniones a las palabras de Marco en vivo desde Turín. Piero está totalmente de acuerdo con Marco. Aplausos. Sí, yo creo que es difícil no estar de acuerdo. Y si te fijas en los cambios, creo que en su momento, hace poco, creo que lo comenté inclusive, que parece la cama, porque con estos cambios, ¿qué? Entonces, No, sí. Es la cama que él mismo se está haciendo. Claro, no, bueno, pero a ver, también los jugadores son unos tipos sin alma, ¿eh? A ver. No es por excusarlo, porque las decisiones técnicas, las decisiones tácticas, el hacer un cambio al 80 para meter un central, unas vainas que yo, pero si no lo hizo es porque sencillamente no tiene vestuario. Y si no tiene vestuario y le están haciendo lo que es lo que dice, tiene que irse ya, si no... No, o sea, para mí es evidente, ¿ah? Y yo... Primer tiro a puerta por parte de la Juventus en el minuto 76 para grabar este momento histórico. Tiro de fuera del área de Khéphren Thuram a las manos de De Gea, pero es el primer tiro a puerta del partido por parte de la Juventus, minuto 76. Creo que es el segundo, porque el primero fue un cabezazo, un No, chorrito de Vega de cabeza. lado, no fue tiro a puerta. Para mí sí. es evidente, para mí es evidente, o sea, ya quedó claro, no solo ante nuestras sospechas, sino ante los ojos de todo el mundo, que Mota ya no tiene el equipo, ya no lo maneja. O sea, ya está clarísimo. O sea, no tiene idea de lo que está haciendo, no sabe cómo salvar la situación y ya se le escapó de las manos. O sea, para mí algo. Yo consideraba, disculpe que te interrumpa, pero ahí añadiendo lo que acabas de decir, yo consideraba que, por ejemplo, este partido podría ser un punto de inflexión, sobre todo porque lo que se habló después, o sea que para mí, por más que sea, me pareció representativo, importante, es que lo que se habló después del Atalanta es Mota asumiendo las culpas, Giuntoli bajando a hablar con los muchachos y bueno, a lo mejor ahí está, sienten esta cercanía, pero la verdad es que, o sea, después de ver este despropósito de partido, Atalanta 2.0, la diferencia es que el Atalanta es un poquito mejor equipo y por eso nos hicieron 4, porque si no aquí también nos hubiésemos comido 4, entonces, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, para mí, bueno, el partido era el punto de inflexión y ya no hay más nada que hacer y pensé que si aquí por lo menos, si se perdía, pero se intentaba, bueno, a lo mejor en 10 partidos algo se lograba, pero ya después de esta actuación nada que hacer. Es que, o sea, más allá de que el partido no se ha acabado, o sea, seamos honestos, ¿no? O sea, yo sé que existe la magia del fútbol. No. La he vivido muchas veces. La he vivido muchas veces, la magia del fútbol, y la he vivido con el Capi. Mira, el Capi, acá, para que todos los que sepan, el Capi básicamente es mi dupla, mi hermano, de las victorias, de las derrotas, de las alegrías, de los enojos, de todo, ¿ya? Y yo sé que el Capi, al igual que yo, hasta el minuto que se tenga que jugar, vamos a seguir alentando y gritando el gol que tengamos que gritar. Pero seamos objetivos. ¿Realmente ahorita vemos posible que al menos metamos un gol de honor? ¿El gol del honor? No, ni siquiera, ni eso. Yo veo más posible el cuarto gol de la Fiorentina que un gol honor nuestro. Totalmente. Hay un equipo que no tiene vida en este momento. Y si Giuntoli confirma a Mota después de este partido, probablemente en el siguiente aún así ganemos. O sea, ya hay un precedente de que realmente este equipo no está levantándose. Y no por un tema de equipo. La directiva tiene que tomar cartas en el asunto.
Totalmente, porque incluso se está poniendo en riesgo el objetivo primordial que Ajá. fue confirmado por Elcam, ¿no? La sostenibilidad. Bueno, creo La que lo dijimos sostenibilidad. el match análisis pasado, cuando estamos hablando de eso, Enzo me preguntó, ¿cómo verías tú, o sea, podría suceder que Giuntoli despida a Motta? Porque al final del día Motta sigue siendo, digamos, el proyecto de Giuntoli, ¿no? Lo buscó desde febrero, por ende están atados uno al otro. Yo le diga, en el momento, mi respuesta fue, en el momento que les empiezas a tocar el bolsillo a la directiva, que es de eso lo que les importa a ellos, es cuando van a tomar cartas en el asunto y van a obligar a Giuntoli a votarlo, porque en algún punto termina siendo o se va Motta o se va Giuntoli, no sé si me explico, ¿no? O sea, en algún punto Ferrero o Scannavino le van a decir a Giuntoli, mira, o empiezas a resolver la vaina o tú también te vas. Entonces ahí es cuando pues Giuntoli tiene que él también tragarse su ego, porque es cierto que Motta es muy egocéntrico, Giuntoli tampoco es que se queda muy atrás. Se viene la Juventus por el centro del campo con Thuram, entre 5, termina recuperando el balón la Fiorentina, 0 peligro por parte de la Juve, Gatti sube a robar el balón, está ahí Thuram quien termina ganando el balón con falta sobre Cataldi. Obviamente los jugadores de la Fiorentina están gastando bastante tiempo en cada jugada, tiene sentido, amarilla para Thuram. Yo creo que es lo que va a sellar el futuro de Motta. Yo creo que es lo que va a sellar el futuro de Motta el día de hoy. Las declaraciones que va a dar. Yo creo que ya se decidió. Yo creo que no hay. Sí, las declaraciones que va a dar hoy día Motta. Puede decir que vaya a cambiar la decisión, Piero. Por eso, a eso voy. Las declaraciones de Motta hoy van a sellar el futuro de él. Porque si él sale prepotente a tirar culpas a otro lado, ya, o sea, ya es indefendible. Es totalmente indefendible. O sea, y esa conversación que tú dices, Capi, yo creo que ha pasado el partido pasado. Es que y esta era la última oportunidad. Para mí el problema, o sea, ni siquiera es que tú pierdas un partido 3-0, porque es fútbol, te puede pasar X, pues. El problema es cómo lo pierdes. O sea, esta vaina, y tú te puedes no presentar en un partido por X, Y, C, X. Por ejemplo, el Empoli, la noticia. Bueno, es probable que lo diga. Seguramente diga que, exacto. Por ejemplo, chicos, no se olviden dejar ese me gusta. Yo sé que en este momento no estamos disfrutando la situación, no nos gusta la situación, pero no por eso vayan a culpar a Pueblo Juve. Dejen ese me gusta, suscríbanse y compartan. Permítanos nosotros también sufrir junto a ustedes. Perdón que te interrumpí, Tomás, dale. Dale, Tommy, dale. Yo después digo lo mío. Que ya me perdí. Que tú puedes, hay partidos de todo tipo, ¿no? Puedes rendir muy bien, puedes estar 100% conectado, y otros partidos en los que no, son humanos, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo aquí el 4-1 del Empoli con la noticia del -10 otra vez que nos volvían a quitar los puntos, algo entendible, pero tú no puedes presentarte este partido así después de perder 4-0 con el Atalanta, o sea, no, ni meter las manos, o sea, no puedes, y ahí bueno, y ahí me uno a Marco con lo que digo, en los cambios se ve que no tiene el vestuario. Paul Gutiérrez ganó con el comentario que va a decir Motta. Motta va a decir, lo bueno es que ya no se hablará en la prensa de ese cuento de puesto de Champions. ¿Tú te imaginas Yo iba a decir algo así? Yo iba a decir eso. Iba a decir, ya no vamos a estar en la pelea en la cual ustedes nos pusieron. Dios mío. Y olvídense de la ilusión de los 6 puntos, porque eso ya habíamos hablado, ¿ah? Eso no está en discusión. No puede ser parte de esto. Imagínense, pues, amigos. Dios mío. O de repente Motta sigue siendo Boloña. Por ahí leía que todo es culpa de Giuntoli y todo, pero yo creo que la elección de Motta, por más que sea, nos ilusionaba a todos. ¿Qué hace Colomoni? No, totalmente. El balón le llega a Colomoni en el área, solo, está frente al portero y en vez de tirar a puerta, dribla. Se mete donde hay jugadores. ¿Por qué hizo eso Colomoni? Me vuelvo loco. Yo para mí, por eso te digo, yo creo que los jugadores ya están en un momento en el cual ya, o sea, no sé, no quiero decir que están confabulando, pero amigo, pero poco falta. Bueno, de hecho la conversación de cambiazo en el piso, se viene en Bangula en el minuto 84 para cambiar la situación. Atención, cambiazo lesionado agarrándose el tobillo. Genial. Lo que faltaba. El mismo problema de antes para Andrea Cambiaso.
Fagioli es sustituido, aplauso de pie por parte de todo el estadio. 2 asistencias para Fagioli. Buen partido hoy de Fagioli. Lástima Sí. que con nosotros no jugó así nunca. Porque no no tuvo jugaba. oportunidad. No, sí las tuvo, pero también... 1, 2. Todavía, ya es de la Fiorentina Fagioli, todavía no. No, tienen que calificar a una Copa Europea para que sea de la Fiorentina. Ah, ya todo es una obra maestra aquí para que nos compre. Estamos perdiendo este partido a propósito para que vayan a Europa y así nos compren a Fagioli. Nos tengan que Mucho pagar. dolor para Cambiaso. Atención, está llorando Cambiaso en el campo. No puede con el dolor en el tobillo. Atención. Nos faltaba. Justo el tobillo que había sufrido ese dolor después del partido contra el Bologna. No puede apoyar el pie, Andrea Cambiaso. Pero no lo Imagino toca que no nada. terminará. Es que creo que Dodó le cae encima. Algo le pasó ahí. No sé si le cayó encima o lo pateó, pero no puede apoyar Cambiaso. Imagino que no irá con la selección italiana. Fue convocado Bueno, mejor. junto a Gatti. Uy, no puede pisar. No puede pisar. No puede. Cambiaso está saliendo cargado por parte de los masajistas de la Juventus. No está poniendo presión sobre el tobillo izquierdo, que era el tobillo que le había causado tanto problema. Al final entra en Bangula por Cambiaso. Bueno, Minuto 86. Está por terminar el partido. Esperemos que no dé mucho tiempo extra. Partido Centro, nefasto. era tiro de esquina, centro al final a Nefastísimo. nadie. Sale el balón. Despejado por la Fiorentina. La Juventus 0 peligro. Buena barrida de Kalulu. Saque de manos para la Fiorentina. Cambiaso sigue caminando con la ayuda de los masajistas de la Juventus para poder regresar al banquillo. Enfocan a Dusan Vlahovic. Nunca calentó el delantero de la Juventus, ex de la Fiorentina. Ya la Juventus hizo los 5 cambios, no tiene más. Tampoco entró Gildis, ¿no? No entró Yildiz, no entró Dusan Vlahovic. los cambios fueron en defensa como si se hubiesen lesionado. Sí, sí. Mientras tanto, el Panini pone a 4 jugadores de la Fiorentina como posibles jugadores del partido, obviamente. ¿En serio? Pensé que iban a poner a Cup Miner como el MVP. Lo vi jugar tan bien el día de hoy. Estaba Pero yo te voy a decir sorprendido. algo, Cup Miner, yo siento que por lo menos lo intenta. O sea, independientemente de las adversidades, el hombre por lo menos intenta. De resto, ya se jugó bien. Intenta jugar mal todos los Durán, partidos. un colador. Locatelli, bueno, ni se habla. O sea, y McKennie era una pared, balón que le llegaba, balón que rebotaba a 5 metros. No, Por eso todo digo, mal, Que la verdad. hoy- Dos creo más, que- dos más. Yo comparto lo que dice Tommy, ¿ah? O sea, yo siempre veo a Cup que intenta jugar mal y lo consigue. Es como. es un hombre que logra sus objetivos. Pero ¿te parece que jugó mal? A ver, o sea, No jugó, sinceramente. yo no lo vi. O sea, en todo el partido, la única vez que lo vi fue un tiro libre que metió 2 centros más o menos y un tiro de esquina que metió un buen centro. El resto no lo vi más. Tommy, ¿acabas de ver lo que acaba de hacer Cup Miners? Eso de levantar Sí. las manos y decirle a Eso, todos es que que vengan eso es lo que conmigo. hace todo el partido, ¿no? Que Es por lo lo que menos hace trata de ordenar. Pero la o verdad sea, que no. A él lo han contratado para eso. Para entrar a los partidos a levantar las manos y decirle, vengan conmigo. Doble eso cambio no en las está filas de la Fiorentina. Sale King, aplauso de pie. Y Cataldi, Yo aplauso aplaudo de pie. aquí, yo como aplaudo para aquí, él. es un buen partido. Un excelente. Entran Adli y Zaniolo. Quincito. Tiene un equipo interesante la Fiorentina. Tiene buenos recambios, ¿no? ¿Sí? Por eso es que creo que también está. ¿Cuál estaba fue el en mejor peligro jugador este de la Juve? Pregunta Alexander Moreno. Di Gregorio. Carlo Pinzoglio. Para Yo mí. creo Creo que que- yo me atrevería a decir que Nico González. No. Claro que sí. Se veía ahí, la conversa se veía que estaba mejor que el partido. Para mí Ah, el bueno, mejor sí, sí. jugador de la Juventus fue Faioli. Porque todavía no lo han comprado. Todavía no lo han comprado, entonces sigue siendo de la Juve. Sí, sí, mentira no es, ¿ah? Mentira no Y es. jugó muy bien, la verdad, hoy día. Fue un partidazo. Para mí el MVP. Gran partido de Fagioli, sí. Y justo César Moyano dice lo mismo. Técnicamente es nuestro. Entró Zaniolo, lo festeja Eder. Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién es todo. Anderson Neo en el grupo de WhatsApp? No sé. Anderson, si quieres desvelarte.
Sí. Tiene doble identidad. La verdad que increíble. Sigue atacando la Juventus, atacando entre comillas, atacando. saque de manos para la Juve en la fase de ataque en el lado derecho. Fiorentina se está llevando los 3 puntos, habiendo Hecho dado nada. una paliza, ¿no? Porque al final 3-0 es oficialmente paliza, creo yo. Sí, Pobre pero- Digre se ha llevado 7 goles, y no por culpa de él. Alexander Martínez, estos jugadores no te mejoran a los de mis barrios, y los de mi barrio sí le meten pasión, en efecto. Sí. McKennie ¿No? regala el balón, trataba de buscar en Bangula, pero obviamente no lo consiguió. Dodó la recupera, saca, rebota al final en el jugador de la Fiorentina y será saque de manos para la Juventus. Pite árbitro, sí, ya pónganos, sáquenos Por favor, de o sea, este. por ejemplo, 2 minutos de recuperación, realmente Sí. innecesario estos 2 minutos Sí. extra. Falta sobre Colomboani por parte de Comuzzo y será tiro libre para la Juventus, más o menos a 3 metros de la media luna. ¿Qué te iba a decir? Eso, o sea, ese pase que acaba de dar McKennie en Bangula es el fiel reflejo del equipo. Sí. O sea, en Bangula empezando a correr, McKennie le da un pase sin ver. Sobre el balón, Teun Cup Miners. Quiero resaltar que la camisa de Teun Cup Miners está seca. Seca. Bueno, yo diría que la de todos, ¿no? Tiro libre, centro a nadie, Gatti gana la cabeza, a las manos de De Gea, 0 peligro. También se podía tirar, ¿no? Yo creo que a ese punto tira puerta. Pregunta seria de Rey Duarte: ¿cuál está doliendo más ver, esta temporada o la pasada de Allegri? Empiezo contigo, Tomás, y después paso con Piero. Lo que pasa es que la de Allegri era como una continuación de más de lo mismo, entonces ya uno venía predispuesto. Yo creo que esta duele más porque las expectativas eran mucho mayores, sobre todo por eso. Piero, Un ¿tú? técnico que fue el mejor de la temporada pasada, bueno, de los mejores de la temporada pasada, aplaudido por todos, una revolución en el equipo y bueno, eso claramente eleva las expectativas. Después que no hayamos cumplido con ninguna es otra cosa. ¿Piero? Sí, yo comparto lo mismo que Tommy. O sea, no por un tema de expectativas a nivel de títulos, sino por un tema de expectativa a nivel de juego y de mejora táctica, ¿no? Porque Mota venía siendo la vedette de la temporada pasada, ¿no? Creo que era un entrenador que te proponía algo diferente con el Bologna y que logró algo que realmente fue histórico para ese club, ¿no? De clasificar a Champions con los jugadores que tenía. Y creo que por eso mismo también muchos de nosotros nos ilusionamos esperando ese cambio, ¿no? Si bien muchos creo que no esperaban títulos, otros sí, hoy por hoy lo que vemos ya ni siquiera es la sombra de lo que vimos en un inicio, ni siquiera es la sombra de un Mota en el Spezia, ¿no? O sea, Sí. ya es como, o sea, simplemente cumplir por cumplir, ¿no? O sea, salir a jugar y ver qué pinta. Entonces yo creo que eso es más doloroso que un Allegri que venía en su tercer año y que de una u otra forma, si bien los partidos pues no eran los mejores o los más alucinantes, creo que al menos había ciertos momentos de emoción o pasión que te terminaban pues por llevar una victoria, un empate y dejo de lado el tema del título de la Copa Italia, ¿no? Porque, o sea, creo que no entraría mucho en el punto de comparación, pero sí, ¿no? Duele realmente ver este primer año siendo malo, siendo realmente malo. Y sobre todo dejándonos, más que mejoras, dejándonos una posesión de balón infértil, dejándonos el no saber romper las líneas cuando te cierran en bloque, dejándonos falencias a nivel de juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, y sobre todo viendo un esquema que no te dio resultados o no empezó a dar resultados cierta parte de la temporada, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que es lo que más duele es tener un DT con una proyección que no sepa llegarle a sus jugadores. Eso yo creo que es lo que más duele. No le pido que sea juventino, no le pido que ame a la Juventus y bla, bla. Le pido que cumpla con su trabajo.
Y dentro de sus asignaciones como DT es saber motivar a los jugadores. Y creo que no lo ha sabido manejar, no lo ha sabido hacer, o tal vez él manejaba una filosofía de soltar, ¿no? Y designárselo a alguien más. Pero si se lo ha designado a alguien más, tampoco lo supo hacer. Entonces, yo creo que eso es lo que más decepciona, ¿no? Eso es lo que más duele ver. Un equipo sin alma, ¿no? Empezando desde el DT hasta los jugadores, separando la directiva, porque al final la directiva, si bien influye o no, hablemos netamente de la cancha. Yo creo que eso es lo que duele. En efecto, en efecto. Bueno, mientras tanto, la Juventus de Motta ha logrado superar otro récord histórico, el cual les leo en este momento. La Juventus ha perdido 2 partidos consecutivos de Serie A por un margen de al menos 3 goles por solo tercera vez en su historia, después de enero del 2011 con Luigi Del Neri en el banquillo y marzo de 1957 bajo la dirección de Sandro Pupo. Bueno, estamos escuchando si la referencia más reciente es del Neri, podemos estar claros que sí, desde el Neri creo que fue otra especie de Sarri que perdió el equipo ¿en qué jornada? La jornada 10 con suerte. Sarri la perdió en la primera, la diferencia es que el equipo de Sarri jugaba prácticamente solo y estaba plagado de estrellas y gente con identidad y hambre. Totalmente. Entonces, este no lo está, el del Neri tampoco lo estaba y claramente la respuesta la tenemos ahí, ¿no? Después de ver este partido. Neri, ¿cómo no lo estaba Del Neri? Tenías a Del Piero, tenías a Buffon, tenías a todos esos ahí. Claro, pero tenías solo ellos 3, es un equipo de 11. ¿eh? En comparación 11 con 11, por más de que tuviese muchas ganas, no, o sea, para mí perdió el vestuario del Neri también. Sí. Bueno, creo puede ser que nunca lo ganó también. Y en parte puede ser algo muy similar a lo de Motta ahorita, ¿no? Pero muy triste. Hay que cambiar. Hay que cambiar entrenador, dice Tomás. Es que, o sea, yo no hay otro. No es que estaba negado ni nada por el estilo, pero yo decía, bueno, hay que por lo menos darle estos 10 partidos para ver si el hombre hace algo deportivamente que tú digas vale la pena. Pero yo me imagino mañana el match análisis del profe tratando de explicar los cambios y es que no hay, la única manera de explicarlo es lo que dice Marco, que perdió el vestuario, que nadie quiere jugar con él. Te das cuenta que uno de los que más corre y más ganas le pone, que es Nico González, sale y lo primero es que sentarse al lado de Blažović a hablar seguramente no cosas bonitas. Sabes que no hay por dónde cogerlo, pues. Y ahora, si lo sacan, la pregunta es ¿quién va a asumir eso? ¿Quién podría asumir? ¿Un interino? ¿Maianelli? No creo. ¿Brambilla? No creo. Bueno, no. O sea, ¿quién va a asumir ese cargo? Porque ahorita estamos hablando de hacer algo rápido, porque este tipo de cosas son relámpago, ¿no? O sea, es como, te saco hoy y ya mañana tengo que tener a alguien firmado o al día siguiente, porque tengo que continuar, o sea, tengo una clasificación que asegurar, ¿no? Entonces, ahí también viene el dilema, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿quién me puede dar a mí eso? A menos de que vayamos, no sé, pues por alguno de esos que te salvan te salvan de la baja y hacen el milagro, pero no, lo veo muy difícil, ¿no? Tudor no creo que te va a aceptar. ¿Qué otro disponible está? Mancini, o sea, de verdad Mancini ahorita, ¿tú crees que se va a meter en este pedo a querer resolverlo? Bueno, Mancini le da igual. Yo creo que Mancini lo llama a la Juventus y va corriendo. Ahora, que me haga ilusión a mí para nada. Lo mismo que Pioli. Pioli tampoco me da ilusión. No, tampoco. Si fue sacado por Conceição porque el equipo estaba mal, o sea, no. No, Pioli no fue sacado por Conceição, fue Fonseca. Por Fonseca. Sí, a Pioli lo saca, exacto, entra Fonseca. Está en los estudios de Sky Sport Alessandro Del Piero, quien está dando su opinión. Ahorita obviamente trataré de traerle sus declaraciones. Pero la verdad es que todo lleva, yo creo que a la misma respuesta, ¿no, chicos? O sea, es un equipo que no tiene identidad, que no tiene grinta, ¿no? O garras, digamos, se ve perdido en el campo, no sabe reaccionar ante la primera adversidad que sucede en el campo y pues obviamente al final y al cabo uno quiera o no
no quedan muchas opciones en términos de lo que se puede o no hacer Landucci. en estas situaciones, ¿no? Definitivamente tiene que pasar por el banquillo. ¿Qué decías, Piero? Perdón. No, Landucci, por ahí dice. Es hora del Landucci Ball. Y Dan Ojo que mientras Landucci- entra a la selección, no, es Ojo que Landucci nos dificilísimo. hacía ganar de 4 en 4, ¿ah? Tranquilos con eso, ojo a eso. Por favor, Mancini, ni lo nombre, nos dice No, Alfonso obviamente no. Uzcategui. ¿A quién traerían, chicos? O sea, si tienen que poner un nombre, Al Tigre Gareca. tanto enfocan a Locatelli saliendo del campo, agarrándose la cara, frustrado, muy frustrado los jugadores de la Juventus en este momento. Hay que tomar riesgo porque al paso que vamos no entramos a Europa League ni a Conference. Atención, así mismo, traigan a Del Piero hasta final de temporada, tiene su carnet de entrenador, al menos los jugadores lo van a respetar. Yo creo que Del Piero no debería ser nunca entrenador. Se va a mi quemar. punto de vista, ¿no? Pero bueno. Cualquier idiota que ponga un 4-4-2, dice Daniel Figueroa. Es que el problema es que ninguno de los 2-9 que tenemos cabecea, entonces. ¿Saben a quién podemos traer? A Simone Padoin, el talismano. Bueno, él es el Tráigamelo. viceentrenador de Mañanelli de la Sub-20. Así es. Por cierto, creo que perdió hoy hoy perdió la Next Gen. Aunque bajo esa premisa, si tú te pones en una emergencia, podrías dejar a Padoin siendo el DT de la 19, ¿no? O la primavera, y podrías subir a Marianelli. Pero chicos, o sea, estamos hablando del entrenador de la Sub-20 subiendo a ser entrenador de Serie A. Va a venir un DT. O sea, yo creo que nada interno tiene sentido. No, Piero. ¿Cómo me vas a decir? Es que no sé quién podemos poner porque no tenemos dinero. Es el tipo más pecho frío que existe en el fútbol. Sé, no tenemos dinero. ¿A quién vamos a poner? No sé, mira, bueno, José Daniel dice Iván Juric también o Di Francesco. No, Di Francesco está vivo. Siendo realista, no gana Klopp no va a llegar. Tudor ya fue desmentido también. Cualquiera hace jugar no mejor gana desde diciembre. Para que Pippo Inzaghi, Giuseppe. Coño, pero no nos deseen algo tan mal, ¿vale? A De Rossi por ahí ponen. Sarri o Pirlo, regreso de según Danilo. Sarri no va a regresar nunca. A Pirlo ahorita, Pirlo va a perder ese camerino. A Sarri lo pueden dejar donde está. No tengo ni idea y no me interesa. Daniele De Rossi, imagínate. Mourinho está muy feliz en Turquía, chicos. ¿A quién ponen? ¿A quién traemos? Capello lo haría gratis. Capello está muy feliz siendo locutor. Di Matteo no anda por ahí sin trabajo. ¿Di Matteo sigue vivo? Pero Di Matteo, o sea... No, es que hay uno en el grupo que se la pasa diciendo que Di Matteo es más entrenador que, no sé, que infinidad de más, simplemente porque ganó la Champions de... Dios mío. Este comentario de José Daniel Navarro es clave para tratar de resolver esta situación. 100%. Los que mencionan, ninguno acepta trabajar 3 meses. Mínimo no van a pedir 2 años. Por eso lo cual quiere decir que estás metiéndote por 2 años con un entrenador nuevo, con un proyecto nuevo a largo plazo, etcétera, etcétera. Intercambio de Motta con Conte. El Napoli nunca va a aceptar eso, aunque Conte en los últimos 7 partidos ha logrado 8 puntos. Atención. Y hoy le echó la culpa a la cancha porque no estaba mojada. ¿En serio? Sí. Normalmente al revés, dicen que la cancha está muy mojada. No, hoy dijo que nunca la regaron, le preguntó a Di Francesco, el cual no gana desde diciembre, para que lo sepan, por si lo han sugerido, y le echó la culpa que la cancha estaba seca y el balón no corría como debía correr. Interesante. Joaquim Lowe, Thierry Henry también, Gattuso, algunos dicen. Poner a Pirlo de nuevo, Tedesco está sin trabajo. Tedesco podría ser alguien interesante, fíjate. Carlos Tevez. Nunca he visto a Tedesco. Era el exentrenador de la Fiorentina antes, si mal no recuerdo. Xavi Hernández. No, por favor. No, Terzic. ¿Te imaginas? Ese es interesante, ese es interesante, ¿ah? Terzic. Terzic me parece Háblanos de Terzic. Me parece interesante Terzic. Tiene algo. O sea, creo que en el Borussia no le fue mal. Podría ser interesante para este equipo, ¿no? Aparte trabaja con jóvenes también. Entonces, por ahí tiene un plus.
Pero eso también es otro dilema, no solo los 2 años, sino hay que trabajar con jóvenes. ¿Qué entrenador ahorita te llegaría a motivar el equipo, ¿no? Un equipo desmotivado, un equipo que realmente no está, un equipo inconforme, creería yo. Exacto. Necesitas alguien que le inyecte algo a este equipo y para Una- eso tiene que ser alguien de jerarquía también, alguien que tenga, digamos, no sé, un cierto peso, ¿no? Y la verdad es que no está fácil encontrar eso para una cosa de 2 meses. O ya dices, bueno, nada, a la mierda los 2 meses y Y vamos te a lanzas empezar un 3 años. proyecto nuevo desde ahorita, que también puede ser, pero Y que es agarre difícil. estos entrenadores, estos partidos de fogueo, ¿no? Exacto, para que vaya planeando ya el próximo año. O sea, ya, pero eso quiere decir que estás tirando o sea, si tú dices, Todo. voy a traer un entrenador para largo plazo, estás diciendo, no importa cómo termine este año. O sea, yo me voy a comprometer con este nuevo Exactamente, sí. entrenador para el largo plazo y punto. Califiquemos o no a Champions League, no le voy a echar la culpa a este entrenador porque es lo que heredó y él lo está planeando ya para el próximo año. Entonces, nosotros como tifosi, si eso es lo que va a hacer la directiva, tenemos que estar listos, Preparados. preparados a decir, bueno, no calificamos a Europa League, no calificamos a Conference League, se perdieron los últimos partidos, pero se está planeando la temporada del año que viene. Yo creo que en general, tanto la Juventus como nosotros, los tifosi, no estamos listos para aceptar algo así, porque hay una situación balance importante. Mientras tanto, le tengo las declaraciones rapiditas de Alessandro Del Piero en Sky Ah, Sport, recordándoles que está ahí de locutor. Es difícil comentar un momento así para alguien que está emocionalmente involucrado como yo. La señal más grave es que no hubo reacción a los golpes del rival. Eso significa que la Juventus está en un estado muy bajo y no refleja el espíritu del club. Opiniones, empiezo contigo, Tomás. o sea, entiendo lo que dice. O sea, y tiene totalmente. O sea, tiene toda la razón. O sea, se vio en el campo. No reaccionan, te golpean una vez y en vez de levantarte es como que, bueno, ya nos hicieron otro gol. Bueno, vamos a intentarlo. Toma, pasa el balón para allá, hacerle a Locatelli. Yo lo espero por aquí y ya. O sea, fue un partido que, a ver, en mi opinión, la Fiorentina hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Sí. O sea, no No es es, que o la sea, no es que Fiorentina hicieron un partido agarró y estratosférico para no, pasarnos para encima. nada. Fue un partido de trámite de la Fiorentina. O sea, y así de mal se vio el equipo que en un partido que la Fiorentina simplemente hace el trámite, te clava 3-0. Y con un tiro a puerta de 35 metros, que fue lo mejor que hiciste, coño, no puedes, no te lo puedes permitir. Aunado a los cambios, ya te dice, o sea, hay que cambiar porque, y ojo, no, la diferencia de declaraciones de las mías del viernes para hoy es que yo el viernes por lo menos dije, bueno, se reunieron, hubo algo, no sé, hubo algo ahí, una conexión, se dijeron las cosas en la cara y ahora puede mejorar. Era ahora o nunca, y la verdad que es nunca, entonces, con lo visto hoy es nunca. Y nada, ¿qué vamos a decir? Del Piero tiene toda la razón del mundo. La gente no siente la camiseta, el entrenador perdió el vestuario, no hay dirigencia tampoco. Esa es. Voy contigo ahorita, Piero, para tu comentario sobre lo del Piero, mientras le respondo a Alexis Martínez, quien pregunta, si no calificamos a Champions, ¿qué nos puede pasar económicamente, Capi? No quiero que se vaya Yildiz, porque creo que es un crack, por más que no juegue. No calificamos a Champions, la Juventus se verá forzada a vender sus piezas más preciadas. Yildiz siendo uno de ellos, Cambiaso es otro, definitivamente puede sacar dinero de Mbangulá también, así que se tendría que venir una venta importante para poder rebalancear eso o la propiedad se va a tener que ver obligada a hacer otra inyección de capital, lo cual no quiere hacer. Mateo nos dice, gracias Pueblo Libre, la verdad, gracias por opinar el partido y saber que no nos sentimos solos al perder. Nunca, nunca van a estar solos mientras estemos aquí, chicos. Piero, tu opinión sobre las declaraciones de Alessandro Del Piero después de este partido. Yo creo que a él le debe doler muchísimo, ¿no? Ver una Juventus, perdón que por ahí Rafael está con una rabieta, si la escuchan, está enojado porque ha perdido la Juve. No se O sea, escucha, tranquilo. yo creo que Del Piro debe estar ahorita, o sea, destrozado por dentro también, ¿no? Al igual que nosotros, viendo un equipo sin Fagioli alma. en declaraciones en Sky Sports, perdón, ahorita se las traigo. Sí, sí.
Ok, ok. O sea, ¿qué se puede decir en este momento, no? O sea, las palabras sobran, creo. Yo creo que ya vimos, o sea, más de esto, no sé. Siempre hay más fondo, ¿no? Pero no sé, es difícil, chicos, en verdad. Es difícil transmitir tantas emociones. Es difícil poder decirles, oye, sí, yo creo que pasa esto, pero en verdad eh, no, no sé. No sé qué pueda pasar. La verdad. En Es difícil. efecto, en efecto. Queda añadir, disculpen, fue una parte de la declaración que no leí, que dice que Del Piero ve inexplicable que perdiendo 3-0, Thiago Motta meta a 3 defensas como sustitución, Es lo que que lo decía habíamos Marco, hablado, ¿no? O perdió el sea, vestuario. imagínense, Exacto, ¿no? que comentaba Marco desde... Es que a eso voy. O sea, imagínense, nosotros de aquí, Es Marco, que allá, Digo, y ya, Del perdón, Piero. O sea, dale, dale, dale. a lo que yo voy es que estamos hablando de tres realidades completamente diferentes. Bueno, no tres, somos cinco realidades diferentes que están viendo lo mismo, y Mota no lo ve. yo no, o sea, claramente lo ve porque si hace esos cambios es porque sabe que no confía en los otros que tenía. Entonces, sí, eso lo tiene que ver el Juntoli, no, No, Monta. chicos, no, me voy a poner a llorar, me voy a poner a llorar. Chicos, está hablando Del Piero con Fagioli, ahorita les voy a subir, no, 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 no. Ay, Dios mío. Ah, coño. Está hablando Fagioli con Del Piero y coño, están, o sea, una sonrisa de oreja a oreja. Del Piero le dice a Fagioli, yo sé que también es difícil para ti ver esta situación. Fagioli está jugando para el otro equipo y el Fagioli le responde, es especial para mí poder hablar contigo. Me pega un tiro, chicos. Me pega un tiro. En eso estamos, chicos. O sea, el mejor jugador del otro equipo estaba con nosotros hace 3 meses. No puede ser más Y no juventino. jugaba Está nada. ahí con una sonrisa como cual carajito hablando con Del Piero. Y la respuesta es: estoy emocionado por poder hablar contigo. Y Del Piero, la bandera, más bandera de la Juventus en este momento, le dice al otro: yo sé que a ti te duele ver a la Juventus como está ahorita. O sea, me estoy muriendo, gente. Yo me estoy muriendo en este momento. Pero ¿Qué hicieron con mi equipo? ¿Qué hicieron con mi equipo, coño de la madre? es lo que yo les dije. Es lo que yo les dije. Es que realmente Fayoli no estaba a la altura o es lo que nos vendió Mota. A ver, O sea, voy a ser un díganme. poquito abogado del diablo, pero la verdad es que no jugó bien buenos partidos. Pero si te pones o sea, si te das cuenta, nadie ha jugado buenos partidos últimamente. O sea, Nadie, no hay uno que se salve, no hay uno. o sea, siendo honestos, o sea, Fayoli era menos que Coop y Douglas Luis ahora mismo. No. Entonces, ¿no? O sea, O sea, el nivel de los jugadores individualmente está siendo pero por eso, por muy eso, poco. por eso te digo, Tommy. O sea, yo creo que nosotros al final caímos en lo que nos vendió Mota, no en la realidad. Caímos en lo que nos vendió Mota, porque Mota lo puso dos partidos, 3 partidos, tuvo mal rendimiento y no lo volvió a poner. Y nos quedamos con esa imagen. Nos quedamos con esa imagen, porque no volvió a tener minutos. Bueno, ahí también, Llegaba la... o sea, sí, pero ahí también hay otra serie de contextos como lo que se rumoreaba. O sea, hay más cosas que no estamos evaluando, pero obviamente da No, sí, demasiado sentimiento que un carajo pero que no puede ser más míralo, juventino juegue en el otro equipo. Fue el mejor y del míralo contra partido y Lipsia. Míralo contra el Leipzig. O sea, mira el partido que se mandó. mierda, un partidazo. O sea, Ese ¿me sí fue un entiendes? partidazo. No, sí, o sea, ¿me entiendes? O sea, a Sí, eso te voy yo, entiendo. ¿no? O sea, es como, por eso nuevamente, ¿no? O sea, yo a veces ya llego a un punto en que me pongo a evaluar la realidad dentro de lo que puedo, ¿no? Porque obviamente yo no soy el dueño de la verdad, pero con lo que tengo a la mano, o sea, pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿es realmente que él no estaba a la altura? ¿Es realmente, o sea, eso? ¿Eso pasa con todos los Atención, ¿no? jugadores? Cristiano Giuntoli por declarar a Sky Sports. Disculpen, es que están pasando Sí, sí, muchísimas cosas dale, al dale. mismo tiempo y yo estoy tratando de mantener al tanto, pero está a punto de declarar Cristiano Giuntoli en Sky Sports. Primera vez que declara Cristiano Giuntoli después de un partido. Lo va a confirmar. Esto es sumamente importante. Atención, veamos. No que, bueno, Lo va a confirmar, no lo va a sacar. Lo va a confirmar.
Denme un segundo para poder escuchar qué va a decir. Se lo voy traduciendo en vivo. No es un momento fácil, es un momento difícil. 3-0 hoy, sin una reacción. El proyecto Thiago Motta va adelante. Después de estos pasos falsos, le están preguntando, él no está declarando todavía. ¿Qué puede suceder en las próximas horas? En estos momentos tenemos que estar todos juntos. Estar juntos. Es claro que estamos muy desilusionados. Estamos jugando por debajo del nivel necesario. Estamos muy desilusionados. Estamos convencidos de poder salir todos juntos. ¿Qué está sucediendo dentro del grupo? Le preguntan, ha sido una temporada difícil, los objetivos no han sido centrados. Nos esperábamos con los cambios que sucedieron una situación diferente. No quiero hablar honestamente no quiero hablar de objetivos mínimos o máximos, estamos concentrados. Estamos buscando bajar los salarios y obviamente en términos de experiencia estamos en una situación de dificultad. En este momento no podemos estar pensando en otras cosas más que nuestro objetivo principal, que es entrar a la Champions League. En este momento tenemos que estar muy unidos todos juntos y salir juntos de este problema. Le preguntan sobre la cercanía de la propiedad que dijo Thiago Motta. ¿Cómo hace el club para salir de una situación de este? En estos casos, el club busca tratar de analizar lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas para salir de esto. Se necesita equilibrio. No podemos ir desde las estrellas hasta los establos. Hay que mantener equilibrio. En los próximos días vamos a estar juntos analizando lo que ha sucedido. Preguntan desde el estudio, la gente que está viendo los partidos, de qué se debería concentrar en el sistema del equipo, en los jugadores, en la situación de característica, la mentalidad del grupo. ¿Por qué no se está rindiendo honor al moto del equipo de el fino a la fine? Chao, Piero. Me voy, adiós, pero igual, vamos Juve. Cuando hay estos momentos de dificultad, tenemos que salir adelante y encontrarlo dentro y fuera del campo. Significa que el equipo ha perdido equilibrio, tanto psicológico como táctico, ha perdido el equilibrio. Y es algo que se interrumpió porque durante el campeonato estaba haciendo bien, pero hay que mantener un equilibrio y últimamente no se ha mantenido. Alessandro Del Piero para Giuntoli. Alessandro le dice que a él le preocupa la falta de dedicación que se ve del equipo. En los últimos 2 partidos ha tenido una reacción muy nula por parte del equipo. ¿De dónde nace esa situación? Le pregunta Del Piero a Cristiano Giuntoli. ¿Viene de inexperiencia, de miedo? ¿De dónde viene? Dice, honestamente, antes, después de un partido malo, normalmente la siguiente la hacía bien. Solía aprender de sus errores. Pero a este punto tenemos que tocar todos los temas, desde el punto de vista de experiencia, técnico, táctico.
y juntos tenemos que ayudar a salir adelante porque necesitamos que los resultados regresen a la nuestra. Y ya lo soltaron. Bueno, chicos, intenté lo mejor que pude darle las declaraciones ahí en vivo, traduciendo al mismo tiempo que hablaba. Yo me escuchaba y trataba de escuchar a Junto y espero haber comunicado el mensaje. Tomás, voy contigo. ¿Alguna reacción a estas declaraciones? Si es que entendiste algo de lo que dije. Disculpa de Es nuevo. que es normal, o sea, obviamente él no va a decirle a la prensa, sí, lo vamos a echar hoy, lo vamos a echar mañana, eso es normal, son declaraciones de protocolo, por así decirlo. O sea, no veo qué va a decir, estamos molestos, no nos gustó el resultado, jugamos como el orto, es algo normal, o sea, no va a decir, así como Del Piero está dolido, está sentido y dice que no entiende los 3 cambios, él tampoco, pensando lo que lo piensa seguramente, él tampoco te va a salir a decir, deberían echar a Mota, por más de que seguramente lo piensa. Claro. Eso son cosas que obviamente frente a la prensa unas cosas se dicen y otras cosas no se dicen. Sí, no, eso lo puedo entender y bueno, la verdad es que llama mucho la atención. Lo que sí es que queda confirmado, ¿no? Que, porque le preguntaron si va a seguir adelante Thiago Motta y dijo, cierto, o sea, correcto, así es lo que va a pasar. O sea, que no hay algún tipo de cambio, por lo menos ahora en el banquillo de la Juventus. Lo vuelve a confirmar una vez más el director deportivo de la Juventus. Lo habían confirmado según lo que habían reportado también los dueños, ¿no? Al parecer, Thiago Motta había recibido una llamada por parte de John Elkann, el cual termina también dándole apoyo a Thiago Motta en esta situación. La verdad es que poco que decir en cuanto a las declaraciones de Cristiano Giuntoli, ya que no sé, fíjate, Víctor Oviedo dijo, pero lo llamó novato prácticamente, ¿no? A Motta, Sí. se habla de falta de experiencia, Tomás. Sí, y si te lo dice él, entonces en parte él tiene que reconocer su error, pues de que a lo mejor le está quedando grande, le está quedando grande el desafío a Motta en este caso. Y sería correcto también decir, Tomás, que le está quedando grande el desafío a Cristiano Giuntoli. En parte sí, pero es que, a ver, yo no soy detractor de la gestión de él a nivel de fichajes, pero a nivel de transmitir, yo la verdad que ahí desconozco, ¿no? Desconozco si un director deportivo se encarga de transmitir algún tipo de identidad, algo así, o es que también estamos tan mal acostumbrados, porque Marotta era muy bueno y Mogui era una eminencia, entonces no sé si ahí estamos mal acostumbrados y ahora que tenemos a lo mejor un tipo más terrenal, por ahí pueden también ir las cosas. Pero como te digo, la de base sin una directiva clara que sepa qué quiere, además de cuadrar cuentas, deportivamente ya es difícil. Es difícil. Y si un tipo como Allegri le costó, porque a la gente, bueno, el profe dice que estoy obsesionado con Allegri, pero dándole el mérito a Allegri, que es un técnico consagrado, juventino, ganador, etcétera, le costó y no lo pudo lograr, pues es un tipo que se ve que ya perdió el vestuario con sus decisiones y sus cambios y que es inexperto, que tiene una plantilla inexperta, pues estas son las consecuencias al final y son cosas que yo mismo no analizaba en su momento cuando llegó, pues, o no lo veía demasiado así. Y que ahora les doy más peso. Tengo que hacer el disclaimer por si acaso. Bueno, déjenme decirles, ¿no? Leerles las declaraciones que ya las tengo, digamos, transcribidas, ¿no? Para ver si podemos sacar un poquito más de jugo de esto, de declaraciones de Cristiano Giuntoli post partido. Le pregunta, ¿no? Le pregunto si el proyecto de Thiago Motta sigue adelante incluso después de estos pasos en falso. Giuntoli responde, en estos momentos debemos estar todos unidos porque en los momentos de dificultad se sale todos juntos. Está claro que estamos muy decepcionados y hemos hecho 2 partidos claramente por debajo del nivel, en una temporada en la que hemos tenido altibajos, pero 2 partidos tan bajos como estos no los habíamos hecho nunca. Aquí estamos muy decepcionados, pero estamos convencidos de que podemos salir de esto juntos, todos juntos, siempre con Thiago Motta, por supuesto, responde el director deportivo
de la Juventus. También añade, y esta es, digamos, la pregunta combinada, ¿no? que le hicieron desde el estudio, qué es lo que no funciona en el grupo. Honestamente, no hablaría de objetivos mínimos o máximos. Nosotros comenzamos con un proyecto que viene de lejos, rejuveneciendo mucho la plantilla y bajando los salarios. Así que también a nivel de experiencia sabemos que vamos a tener dificultades. Interesante esto, ahorita quiero acotar ese punto, pero en este momento no debemos pensar en otras cosas, sino concentrarnos en objetivos principales, que es entrar en la Champions League, que está a nuestro alcance y lo queremos lograr. Debemos mantener todos unidos, todos juntos y tratar de salir de una situación que sin duda es delicada. Ahora, yo pregunto, ¿no? Y abro el debate para tu respuesta también, Tomás, es si tú sabías que ibas a tener un equipo de poca experiencia, quizás, no sé, vender algunos de los que vendiste, especialmente en diciembre, no por decir que Danilo era la solución a todos estos problemas, ¿no? Porque tampoco era, pero quizás cortaste demasiado, muy rápido, o sea, trataste de cortar la grasa y terminaste cortando el músculo hasta llegar al hueso, porque la situación es, o sea, no puedes hacer el mercado que hiciste en verano y en diciembre y después cuando las cosas van mal decir es que no tenemos experiencia. ¿O me equivoco, Tomás? Es que lo que estás diciendo tiene razón, pero, a ver, es que el otro día lo estaba comentando, la gente que cree que yo le llevo la contraria a todo el mundo por hobby o por deporte, ¿no? Pero, o sea, si eso pasa, por ejemplo, en un escenario donde los que tengan esa experiencia, ¿verdad?, representen el sentimiento. Pero, por ejemplo, o sea, a mí, en lo personal, Danilo era capitán, era un tipo que sabía declarar, pero es un tipo que en la cancha cumplía, pero no era un Chiellini, por así decirlo, que tú ves que corre, que se deja, que se mata, por más de que, obviamente, Danilo en comparación con Chiellini tiene sus limitaciones a la hora de defender, ¿no? Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con otra experiencia que era Rabiot. A mí Rabiot de 5 años me jugó 2 con suerte y de esos 2 había que amarlo, porque lo otro que también se jugaba en el medio tan mal que bueno. Entonces, esos tipos de experiencia en lo personal, a mí no me nutre, o sea, no siento que le cambiara la cara a este equipo. Y lo vimos, porque con Danilo también se jugó mal. El año pasado, con todos los temas, también había desgano, jugando una vez a la semana. Entonces, y eran esos mismos jugadores, porque salían todos a pararse en la cancha. Entonces, es lo que te digo, no es solo un jugador de experiencia que siempre ayudan, siempre es mejor, siempre es bueno tenerlo, ahí coincidimos, pero es algo que va más allá de director técnico, director deportivo, es dirigencia. Sí, es la experiencia dentro de la misma gerencia, ¿no? Que es lo que hablábamos mucho durante el partido. José Daniel Navarro nos pone, pero Capi, la pregunta sería, ¿el proyecto de jóvenes ya está? ¿No crees que es mejor buscar veteranos, jugadores gratis? Creas una base con los jóvenes y luego allí se crea el carácter. Puede ser, José. O sea, la cuestión es que el jugador veterano y de experiencia, a ver, ¿cómo explico? Y esto puede ser un error en mi lectura, ¿no? Y Tomás, obviamente, bienvenido si lo ves de esa forma. Yo creo que traer un jugador de experiencia solo porque es de experiencia no necesariamente quiere decir que te va a traer la experiencia necesaria para la Juventus. Porque una cosa es ser experimentado en la Juventus, saber la realidad que es la Juventus, y otra cosa es ser un jugador de experiencia internacional. Es cierto que eso te puede ayudar hasta cierto punto, pero son cosas diferentes, ¿no? En este momento yo siento que el club, el plantel, la misma gerencia, le falta experiencia de Juventus, más que experiencia general. Porque, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando llega Dani Alves, es un jugador de experiencia internacional que fue sumamente importante en su año, pero gracias a que ahí dentro de ese grupo ya estaba el Buffon, estaba Chiellini, estaba Pirlo, o sea, había una experiencia de Juventus ya establecida. Si esa gente no estuviera ahí, ¿ustedes hubieran esperado que Dani Alves traería esa experiencia de Juventus a la Juventus? No. Por ende, tú puedes traer a Sergio Ramos ahorita y te va a dar la experiencia de fútbol, pero no te va a dar ese cambio interno que yo creo que necesita tanto este equipo. No sé si tú lo ves de la misma forma o estoy meando totalmente fuera del pelo. No, correcto, porque por ejemplo, te trajiste también jugadores que tienen su experiencia, como
Cup Miners, el mismo Cup Miners que ganó Claro. la Europa League, el Douglas Luiz que viene de la Premier, o sea, Kolo Muani que jugó en el PSG, o sea, has traído jugadores con cierta experiencia. Pero es lo mismo, y lo mismo pasa con ellos, lo mismo que en mi opinión pasaba con Danilo. La diferencia es que, bueno, a ver, si comparamos capitán Locatelli con Danilo, dame 100 veces a Danilo como capitán, ¿no? Pero es eso, más allá del sentimiento, las ganas, las garras, no se transmite simplemente por experiencia, es un sentimiento, y sentimiento que no hay en la dirigencia. Y que se ve que los chamos no tienen ni puta idea qué hacer en el campo. O sea, se frustran, tienen miedo a equivocarse. Un balón que yo sé que lo saben controlar porque los he visto hacerlo 1000 veces, pero un pase a 1 metro, se lo das sin verlo, te la cortan, le das un pase largo, te los anticipa, un control, se te va a 3 metros y eso es nerviosismo. Y ese nerviosismo parte de que no se confía en lo que hay. Por eso yo creo. Y después de ver los cambios, coincido, o sea, Marco describió exactamente la situación que me parece a mí. O sea, esos cambios, la única manera de encontrarle un sentido es que el hombre no se fía de nadie porque no confía en nadie y nadie confía en él. Y si está así, tienes que cambiarlo ayer, no hoy, ayer. Claro, claro, Un claro. Se partido ha más. perdido, exacto, sí. Se ha perdido la confianza de jugadores al punto de que pones una alineación inédita, una alineación no probada, una alineación que no tiene nada que ver con lo que es tu juego, pues tienes, o sea, ¿qué haces? No vas a jugar con los jugadores más importantes de la Rosa porque no les tienes confianza de que ellos vayan a dar la talla dentro del campo. Pues no, hay que cambiar entonces. O sea, ¿cómo haces? No hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. Y yo qué Sí, pensaba, como lo dije, no quiero ser repetitivo, pero lo voy a hacer. Yo lo dije antes, para mí, yo dije, este es el momento, es la oportunidad. Le quedan 10 partidos sin presión, salgan a hacer su vaina, jueguen como han jugado buenos partidos porque lo han hecho. O sea, era hoy, ya sí, sí. todo, ya no había presión, ya era simplemente un partido a la vez, vamos, crezcamos juntos, somos unos chavos, somos unos niños inexpertos, comencemos. Hablamos durante la semana y me salen con esto, hermano. Es que, o sea, lo más fácil obviamente siempre es limpiar una cabeza y ahí consigo. Mota perdió el banquillo, perdió todo el equipo. Pero bueno, Sí, ¿qué vamos a hacer? es una cosa loca, de verdad. Y yo no sé, o sea, obviamente entiendo el punto también de Juntoli salir A declarar. a declarar y dar apoyo al entrenador, ¿no? Porque, bueno, tiene sentido eso también, pero, pero o sea, muy bien, salimos todos juntos, vamos a salir de esta juntos, con Mota confirmado, y la pregunta que al final sigue sobre todo es, ok, ¿y cómo? O sea, ¿qué, qué es lo que es esa solución? ¿Cómo logra este equipo salir con, digamos, la misma directiva, el mismo entrenador? ¿Cuáles son las soluciones si es que no vas a cambiar nada? O sea, yo no sé Pero cómo responder esa pregunta. yo te quería hacer una pregunta. O sea, tú ves, porque yo no lo recuerdo, sinceramente, yo no recuerdo un directivo que haya salido en algún momento, después de dos partidos, dos partidos de este estilo, haya salido a decir, por más de que lo hayan echado, sí, vamos a cambiar el DT o seguimos juntos. O sea, para mí siempre es un protocolo. Por más de que mañana salga la noticia, siempre es un protocolo de cuidar las imágenes. No vas a salir a decirle públicamente, mira, hermano, estás votado. O sea, siempre ha sido así. Sí. Inclusive No, con el año pasado también fue así. sí, 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 no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente él tiene que salir a decir eso. Yo lo que, o sea, estoy yendo más allá. Ok, tomémoslo a su Le palabra, ¿no? creemos, le creemos. Tomémoslo a su palabra, vamos a creerlo que no va a haber cambio en el banquillo de la Juventus, que hay que salir todos juntos y sacar, digamos, a remar este barco juntos, se apoya y se confirma el entrenador. ¿Qué es lo que debe de hacer? Digamos, la opción sacar a Mota no es parte de una solución posible, nos guste o no. Pongamos ese framework, ¿no? De lo que va a pasar. ¿Cómo sale la Juventus de esto, Tomás? ¿No? Tienes que llevarlos a retiro de aquí hasta el otro partido y vivir en un retiro. Porque lo que se vio hoy es que no hay unidad, no hay equipo y no hay confianza en el entrenador y viceversa, ¿no? No sé.
No hay manera. La única manera que yo veo para salir, inyectar algo, lograr el objetivo es cambiando el entrenador. Si Claro. te traes a uno, bueno, es que eso también te puede salir, o sea, lo único seguro es que ahorita no estás en Champions, ¿no? Y te puede salir bien como te puede salir mal. Sí, Pero no, es totalmente. difícil que salga más mal de cómo estamos, del partido que se vio hoy, ¿no? Por lo menos ese cambio, ese shock a la estructura inyecta un poco de ánimo y los carajos a lo mejor salen a correr. Porque hoy salieron a pasear, pues. Le faltó hacer un picnic, una vaina ahí. Que era justo lo que decíamos, ¿no? Que al final, sí, gana la Fiorentina 3-0, pero si uno ve el partido, o sea, lo hicieron de la forma más fácil, o sea, yo no Sí, los vi sufrir en lo más ni mínimo. sudaron los de la Fiorentina. No, no, exacto, exacto. O sea es que tú puedes perder un partido 3-0, puedes perder 4-0, pero coño, que el equipo contrario, que es inferior a ti, ni sude para hacerte los goles, es porque bueno, no te presentaste, no te bajaste el autobús. Y ese es el gran problema de este equipo. Más allá del entrenador, más allá de Juntol, ese es el problema. En efecto. Entonces, Bueno, estaban las declaraciones previas a las declaraciones de Giuntoli, estaban las declaraciones de Nicolò Fagioli, el cual más o menos les trajimos, pero una de las preguntas que le preguntaron, ¿no? Era sobre su experiencia con Thiago Motta, ya que estaba del otro lado del banquillo. Él dijo, fue un periodo difícil, prefiero no hablar al respecto, sería una falta de respeto hacerlo. La verdad es que mis aplausos a Fagioli, no solamente por el partido que dio, sino también, oye, digamos, las declaraciones post partido fueron muy, muy llamativas también en ese aspecto. No sé alguna opinión sobre las declaraciones de Fagioli, y quizás también es hora de cuestionarnos, ¿no? Tomás, porque si el mismo Junto le habla de falta de experiencia, de falta de conciencia de lo que está pasando, un tipo como Fagioli, no estoy diciendo que era él la solución, no estoy pero diciendo que, puede ser parte del proyecto, ¿no? pero podía ser parte del proyecto, especialmente en un año que, oye, o sea, Douglas Luiz está desaparecido. Estamos jugando con McKennie, Coop Miners, Thuram y Locatelli. Locatelli y Thuram como los únicos mediocampistas y están siempre jugando los cuatro. No tienes cambios en el mediocampo. Entonces me pregunto, ¿en serio no había un espacio para Fagioli en esta Juventus? Bueno, yo creo que también por el tema de la plusvalía, que él en el balance representa cero y a la hora de venderlo es todo plusvalía, también pesa un poco, pero sí, ahorita como están las cosas, claramente hay espacio para Fagioli. Y obviamente, si el hombre juega así, que creo que desde que llegó a la Fiorentina va a empezar a jugar titular casi todos los partidos, creo que los Sí. primeros 2 o 3 no lo jugó. Pero y hoy hizo un buen partido. Ojo, hoy jugó solo. O sea, no tuvo un rival en cancha. Entonces siempre así es más fácil brillar, pero más allá de eso, hoy es un buen partido y ojalá, bueno, ojalá la Fiorentina no clasifique y se le pueda dar otra chance, chamo. Y ojalá, otro que a mí me encanta es Miretti, ¿no? Yo, como el soldado de Miretti que está por ahí en los comentarios. Pero yo soy fan de Miretti y espero que le den tiempo. Bueno, Miretti también tuvo un partidazo ayer, tuvo su primer doblete Con Genoa. en la Serie A, como profesional de Serie A, y fue tremendo doblete. O sea, fueron 2 goles espectaculares los que hizo el buen Fabio Miretti en Genoa. Definitivamente ha conseguido una continuidad y confianza también bajo la gestión de Vieira. Tuvo algunos comentarios, ¿no? Que decía que los pitidos, los abucheos que recibía habían sido ingenerosos, que él pensaba que había hecho mucho mejor, pero se alegra obviamente de haber ayudado al equipo, que todavía tiene mucho que hacer porque tienen que salir de la zona de retroceso. Muchísimos comentarios, chicos, voy a tratar de leer algunos, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que están Yo pasando me al tengo mismo que tiempo. despedir, Capi. Dale, mil gracias, Tomás, un abrazo para Vale, ti, gracias también a ti está empezando el por el siguiente espacio. partido, pero bueno, un abrazo, gracias por haberme acompañado. Chao, César saludos a todos. Garzón Jordán dice, Capi, ¿tú crees que esta crisis viene desde 1, los escándalos, 2, la salida de Agnelli, 3,
cambio de la directiva. 4, la llegada de CR7. Ha sido, o sea, al final es fácil, digamos, en el post situación tratar de hilar, ¿no? Y hacer un poquito el resumen de la situación. Es más difícil en el momento. Yo creo que al final del día esto ha sido pues una continuación de lo que veníamos entendiendo, ¿no? En términos de esta directiva, de esta Juventus, porque si regresamos, yo creo que el primer bloque dentro de lo que se ha generado ahorita fue la salida de Marotta, porque pierdes una persona fundamental internamente dentro de la directiva. No lo veo como yo por lo menos en lo personal no lo leo como una reacción a la llegada de Cristiano Ronaldo. Yo creo que la ruptura entre Marotta y la gerencia Agnelli fue por otras razones, más que ver con situaciones legales fuera del campo, que hemos visto ahorita a el Inter siendo involucrada, y creo que allí se puede hilar eso fácilmente. Paratici entra, empieza a hacer sus trabajos, una gestión bastante pobre por parte de él en términos de salarios, pero también creo que se ha estado intentando sustituir a Marotta por muchos años y no se ha conseguido. Se intentó con Paratici, se intentó con Cherubini, se intentó con este que llegó de la Ferrari, que ahorita se me escapa el nombre, que al final estuvo solo 6 meses. Se está intentando ahorita con Cristiano Giuntoli, pero al final del día yo creo que en términos de la estructura gerencial de la Juventus necesita tener un director general y un director deportivo por separado, que es lo importante, ¿no? Y eso no se está logrando. Entonces ese es el primer bloque de la situación. El segundo bloque es cuánto se involucró el mismo Andrea Agnelli dentro de la gestión deportiva del club. Y yo creo que trató de abarcar mucho con poca experiencia y posibilidades. Y eso pues nos llevó a estar involucrados en esto de la Superliga, la cual fue gestionada de forma terrible. Nos llevó a la persecución política interna dentro de Italia y fuera. Y al final pues vimos todas las situaciones extracampo que nos perjudicaron en términos de puntos y todo eso, y no solamente, sino que en términos también económicos, que obviamente no habiendo calificado a la Champions League, pues te está pegando por encima de ya una situación bastante difícil, ¿no? Entonces tienes la situación Marotta que se va, la mala gestión de salarios y renovaciones por parte de Paratici, la mala gestión deportiva por parte de la presidencia, te involucras en situaciones extracampo que al final te quitan aún más dinero, te meten en un foso económico y hace que la propiedad se involucre de forma fuerte, ¿no? Con tecnócratas dentro de la gerencia, porque ahí era una situación, digamos, de emergencia que se tenían que sanar los costos, y se ha estado logrando. La cuestión es que fallaste en términos, digamos, de planificación, porque, pues, al parecer, pues, te echaste la parte deportiva, o sea, la tiraste por la borda. Y al final del día, pues, tiene que haber un cierto tipo de balance dentro de un equipo. Por ende, tienes que también cuidar la parte deportiva, porque si no vas a resolver eso, pues esos ingresos no los vas a recibir. O sea, la Juventus está en peligro de no recibir 100 millones de euros el año que viene, aún no teniendo patrocinador, ojo. O sea, no tenemos patrocinador a largo plazo. Si tú al final terminas, no sé, no calificando a Champions League, ¿qué tipo de patrocinador puedes cerrar? Solo porque vas a participar en la Copa Mundial de Clubes, que yo sinceramente cuestiono cuánta gente va a ver esa competencia. O sea, ¿quién va a querer venir a patrocinar la Juventus? ¿Cuánto te van a ofrecer? ¿Va a ser una diferencia importante en el balance? Yo lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. Así que son cosas que están pues realmente muy peligrando muchísimo. Y después, en la parte nueva de esta nueva etapa, ¿no? Tienes a un entrenador que no se identifica o no entiende dónde está sentado, tienes a un director deportivo que no ha dado la talla, no es Marotta, digamos, puede ser muy buen director deportivo, pero en términos de gestión, gerencia deportiva interna, no parece estar dando la talla. Te
te cargaste lo poco de, digamos, identidad Juventus que tenía todavía dentro del camerino, y los que quedan pues parecen estar peleados con el proyecto. Llámese Gatti, llámese obviamente no Locatelli, pero Cambiaso también pasó por ahí, Fagioli obviamente, y lo sacaste, Danilo, creo que quedó obvio también eso, el mismo Szczęsny lo sacaste antes de tiempo, que era uno que quizás te podía dar ese puente, ¿no? En términos de identidad, pero no lo hiciste, decidiste ir por otros lados por esta situación de corto de costos, pero yo pues pregunto, ¿no? ¿Qué tanto corto coste puede darte el salario de Danilo, que no era muy alto? El salario de Fagioli definitivamente no era alto en lo absoluto, y no estoy diciendo que ellos hubieran dado la resolución ahorita, pero quizás estabas en una posición un poco diferente, porque ahorita tienes a 16, 17 nuevos jugadores, de los cuales 3 ni siquiera están para quedarse, porque son préstamos secos, otros que no sabes si vas a poder rescatarlos, porque si no calificas a Champions, ¿cómo los rescatas? ¿Cómo haces para pagar esos rescates? Y una identidad que obviamente no se ve en el campo, un entrenador que se ve obligado a tomar decisiones, obligados por sí mismo a tomar decisiones que no tienen sentido, de poner a jugadores que no tienen la experiencia del calcio italiano, no tienen la experiencia de saber qué es un Fiorentina Juventus, especialmente en una situación como la actual de la Juventus, lo pones de titular en la defensa. Inexplicable, ¿no? O sea, ¿qué me va a venir a explicar a mí Veiga o Kelly qué quiere decir jugar un Fiorentina Juventus después de haber perdido 4-0 contra el Atalanta en casa? Y no es culpa de Veiga, no es culpa de Kelly, son gente que no ha crecido en ese entorno. ¿Cómo te lo van a explicar ellos eso? Ni siquiera Cambiaso estaba al principio para poder explicártelo. O sea, tú ves la alineación titular y es imposible no hacerte muchas preguntas de el por qué. No tenemos declaraciones de post partido por parte de Motta. Esperemos ver las declaraciones de rueda de prensa por parte de Motta para ver si podemos terminar de entender un poco esto. Pero, o sea, son todas, o sea, para responder la pregunta, y discúlpame César que me fui tan lejos y tan digamos, para tratar de responder, pero no es una pregunta sencilla. Hay muchos tabiques que han construido este problema, y yo creo que seguimos sin saber cómo responder y cómo solucionar, porque los tabiques que sigue poniendo, digamos, este proyecto no son buenos, no son tabiques con que confiarnos. Por eso mi pregunta para Tomás y para todos ustedes es, ok, tomamos Giuntoli a su palabra, Thiago Motta es confirmado, sigue siendo el entrenador de la Juventus. ¿Cómo sales de este peo? Aunque tú hagas un retiro, haz tú un retiro, te metes ahí en el hotel, nadie sale de ahí, nos tenemos que enfrentar, aclarar las cosas, todas las opiniones es bienvenido, una zona segura donde todos podamos opinar y hablar, y eso va a resolver la situación. Los jugadores van a volver a confiar en la dirección técnica. La dirección técnica va a volver a confiar en los jugadores. Tú vas perdiendo 3-0 fuera de casa después de haber perdido 4-0 en casa, y tus 3 primeros cambios son defensas. Eso habla de que tú no confías en tus jugadores de ataque, no confías en Yildiz, no confías en Vlahovic, no confías en Bangula. Bangula entró en el minuto 84. ¿Hacer qué? Por Cambiaso, además, que salió lesionado. O sea, ya perdiste a Cambiaso. Y ahora viene la pausa nacional. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita llega la pausa nacional, todo el mundo a sus selecciones nacionales, este peo se olvida porque no puedes llamar un retiro ahorita. Llamas un retiro ahorita y no tienes más de la mitad del equipo, todos se fueron a las nacionales, excepto de los que no convocaron, obviamente, pero no está todo el equipo, no puedes resolver nada ahorita. Nico se va para Argentina, Vlahovic se para Serbia, Bangula se va a Bélgica, Gatti se va a Italia, Kelly no sé si lo llamaron o no, Veiga se va a Portugal, Conceição se va a Portugal. ¿Qué haces? ¿Con quién resuelves? Si tienes problemas específicos con alguien y tú quieres que sea un momento donde todo el mundo tiene la libertad de hablar, ¿cómo haces para resolver si no está el equipo? Es de verdad difícil. Capo, día de vacaciones más comidita, excelentes manejos. Bueno, tú pierdes 4-0 en casa, capo, y das un día de descanso el día siguiente. Me vuelvo loco. El club debería de mañana a Motta para su casa. El club debería
Mañana mandar a Mota a su casa, me imagino que es lo que estás queriendo decir. Edan de grandes declaraciones, yo a recordar de todo, de cómo ha empezado y cómo sigue esto. Declaraciones de Mota, lo mismo de los días, me imagino que será lo mismo. Capi, tú eras uno que estabas de acuerdo con la venta de Fagioli y me disculpas por decirte la verdad, ¿cómo era posible que Fagioli juegue bien si vivía en la banca? Por favor. Yo estaba de acuerdo con la venta de Fagioli. Yo estaba de acuerdo que Fagioli no había dado la talla en la Juventus, porque no se le daba el momento, y si lo vendía, bueno, lo vendieron y sacaron un billete de ahí. Sí, tienes razón. Yo lo que voy es, hay márgenes para cuestionarse, ¿no? El por qué se vendió a Fagioli, si quizás te podía ser útil o no. En la Juventus no dio la talla, las veces que se le dio la oportunidad, Fagioli no dio la talla, eso es cierto. Ahora, bueno, nos está callando la boca y diciendo que tenía que realmente cuestionarse si realmente era un problema de Fagioli, un problema del entrenador técnico, un problema de la directiva, un problema de Giuntoli. Nuevamente, nada autocrítica, espero tus comentarios. Nuevamente, nada autocrítica, espero tus comentarios. Declaraciones de Motta, Capi. Motta no declaró, postpartido no ha declarado. No sé, ahorita vuelvo a revisar, pero quizás ahorita en rueda de prensa iba a declarar. Es verdad, ¿estabas de acuerdo? Es tu culpa, Capi. Sí, sí, seguramente, sí, sí. Bueno, para Francisco yo soy Motta lover, ojo. Ahí está, ¿ves? Fagioli cerró la boca a los Motta lover, ¿viste? ¿Qué más? Pónganle los guantes a Blajo y Chamota que solucionen todo a madrazos. Intento reír para no llorar. No, bueno, puede ser. Déjenme ver si se ha declarado Motta. Por ahora no vi ninguna declaraciones post partido. Pero déjenme ver en caso de que me haya perdido algo. No, chicos, lo único que llega es confirmación por parte de Fabrizio Romano que la Juventus no tiene intención de despedir a Thiago Motta después de las recientes derrotas. La situación podría cambiar al final de la temporada cuando el ex entrenador de Boloña pueda ser despedido y buscar a un entrenador de largo término. Sigo sin ver declaraciones de Thiago Motta. Déjenme ver, yo sigo buscando aquí. No. Eventualmente tendrá que dar algún tipo de declaración en rueda de prensa, a menos que se salte la rueda de prensa, que ya eso sería importante resaltar. Sigo buscando, chicos, pero no veo declaraciones de Thiago Motta todavía. Ahora está empezando a dar justo las declaraciones. Ahorita se las traigo. En efecto, aquí las tengo, disculpen, ahorita las veo. Declaraciones a Sky Sports, justo, de Thiago Motta. Un segundo, se las leo ahorita juntos, todos juntos. Denme un segundito. Disculpen, estaba hablando con ustedes y no logré encontrar hasta ahorita. Interesante que ha declarado también después de Giuntoli, ¿eh? Hay que darle la derecha ahí también. Ok. Ay, ¿qué hice? Segundo, chicos, que tratar de hacer todo al mismo tiempo es un problema para mí. Aquí están. Cerré la ventana sin querer. Ok, declaraciones de Thiago Motta a Sky Sports post partido. Atención, esta no la habíamos tenido antes. Entonces, le preguntan sobre el partido. Fue un poco la continuación del último partido. Tócate los huevos, ¿qué tal? Por lo menos lo
lo admite. Es más o menos la misma historia, donde empezamos bien compitiendo contra el rival, siendo conscientes de nuestras dificultades y al mismo tiempo de la estrategia del adversario. Pero hoy, como contra el Atalanta, en casa, ante la primera dificultad, no supimos reaccionar y ahí es donde sin duda debemos mejorar. Hoy no somos fuertes ni en fase defensiva ni ofensiva. Okay, entonces hemos empeorado. En ambas fases del juego estamos sufriendo y debemos recuperar a estos chicos de forma armoniosa. Creo que antes de estos dos partidos habíamos mostrado otra cara, incluso con dificultades, pero siempre había una buena reacción. Encontramos la manera de cambiar la situación y eso no ha pasado en estos últimos dos encuentros. Hay que evaluar la próxima estrategia para los próximos partidos, sobre todo contra el Genoa, y luego ponerla en práctica. Son las primeras declaraciones por parte de Thiago Motta. Interesante ahí algunas de las cosas que dice. ¿Has pensado en dimitir? Le preguntan. Sería demasiado fácil hacerlo. A mí no me gustan las cosas fáciles. Bueno, eso queda claro. Necesitamos ganar y encontrarnos y encontraremos la manera de sumar más puntos para alcanzar nuestro objetivo, que es estar entre los 4 primeros del campeonato, empezando ya desde el próximo partido. Es una pena, hoy hay muy poco que decir y sin duda hay que reflexionar, pensar y mantener la claridad para que este equipo ya en el próximo partido muestre algo distinto. Exclusiones de Gatti y Yildiz. No voy a señalar a uno u otro con el dedo. Debemos salir de esto juntos. Nico González, elijo en base a lo que necesita el equipo. Debemos abrir el campo por la izquierda y él lo hizo muy bien. Ya ha jugado muchísimo en esa posición. O sea, no respondió ahí tampoco, lo cual para mí genera aún más dudas sobre si tiene o no la confianza de los jugadores en sí. También vimos las declaraciones, bueno, no declaraciones, las imágenes de Nico González al salir del partido, donde se pone a hablar con Dusan Vlahovic. Y, y no se veía nada feliz Nico González. Yo creo que no hay confianza en términos de los jugadores sobre su entrenador, lo cual pues crea muchísimas dudas porque de nuevo yo regreso a la pregunta que le hice a Tomás, la pregunta que le hago a todos ustedes es ¿cómo Carrizo sale la Juventus de este problema? Falta un director deportivo ante una situación así. Se intercede ante los jugadores sus elecciones y se dice no van, se quedan en el club y se resuelve lo que se tiene que resolver, dijo Diego García, esa es su idea. Jordi Turcio, andate a cagar, Motta. Nico no ha hecho nada desde hace mucho. La confianza que le tiene es ciega y estúpida. Bueno, y la confianza que le tiene a Koop Miners. Se viene la bomba, dice Capo. Zud, ¿y qué importa lo que diga Motta? Dirá lo mismo y seguirá hundiendo el equipo en el fango. Danilone Martínez, pero ya sabemos lo que Motta siempre declara, así que no hace falta esperar. Bueno, disculpe. Y Alessandro de DT, Alessandro del Piero, no. Es verdad, estabas de acuerdo, es tu culpa. Ah, ese ya lo habíamos leído antes. A mí me huele que le están haciendo la cama a Motta. Bueno, Esteban, no es tan loca tu idea o tu lectura, porque si tú ves a un director técnico que sale a jugar el partido, ¿no? Después, digamos, de una derrota como la que vivió la Juventus con Kelly, Veiga y Kalulu en la defensa, más Wea, obviamente, a un partido tan delicado como este, la única cosa que te puedes pensar, que puedes pues intuir, es que él no tiene confianza en los jugadores que tiene a disposición. Porque en un partido tan delicado, ¿cómo haces para no salir a jugar con Gatti? Y después, durante el partido, o sea, tus cambios, tú vas perdiendo 3-0 y los cambios para supuestamente resolver la situación es sacar a Kelly, sacar a Veiga, meter a Cambiaso, meter a Gatti. O sea, eso a mí me hace muchísimo ruido todo eso, muchísimo ruido.
Vendamos, ¿qué más que tenemos aquí? Capo, evita hablar de Gatti e Yildiz. Sí, ¿te diste cuenta tú también? No, Capo, no responde la pregunta cuando le hablan de Gatti y Yildiz. Dice, no, yo no quiero hablar de personas, no quiero poner el dedo en nadie, no sé qué. Pero Nico González lo hizo bien. ¿Vos? ¿Qué quiere decir eso? Brambilla para 8 partidos y hacer efectos Next Gen. Pero la Next Gen ahorita también está sufriendo, chicos. Y yo no sé si Brambilla puede llevar este equipo. César Rodríguez, no hay DT al que estos jugadores no le hagan la cama. Pero entonces, no son los mismos jugadores anteriores. Hay 16 jugadores nuevos aquí, chicos. Vamos a decir que, bueno, le hicieron la cama a Allegri, entonces ahorita le están haciendo la cama a Mota. Son 16 jugadores nuevos. Este es más de la mitad de la plantilla totalmente nueva. Realmente estamos diciendo que cualquiera que llegue aquí, los jugadores le van a hacer la cama. No sé, me parece difícil creerlo, ¿no? Saludos, pueblo, un abrazo para ti, Julio Maño. Bueno, lo vendieron y trajeron jugadores que no se conocían, y los que se conocían venían de banca, pero lo de Motalover lo dije de manera jugando. No, sí, yo sé, yo también estoy jodiendo, Francisco, no te preocupes. Sí, no, al final se está probando, está comprobando Fagioli que fue un error venderlo, no está callando la boca a mí, a todos los demás, y que el problema pues no parecía ser Fagioli, sino Mota, que no lo usaba. Capo, llamen a Tato y que haga una estadística de todos los que se han peleado con Mota. Ya son unos cuantos. Alex Mitchell, aunque sea traigo a Gattuso para ver, aunque sea si los jugadores tienen sangre en las venas. No es mala idea, alguien que les venga a gritar. Pero bueno, no sé, también Gattuso, ¿qué puede hacer? Porque técnicamente Gattuso no es que sea un gran entrenador. Oliver P., la única solución es que Mota ponga la formación lógica en cada partido y que los jugadores le pongan los huevos. Pero ni una cosa ni la otra. Hay rencillas. Si hay rencillas, hay que poner la profesión por encima de todo. Todos cobran por su trabajo para hacer las cosas bien. Mañanelli es mister de la primavera, él puede ayudar, pero Mañanelli... Cambiando el tema, viste penal de Julián Álvarez, ves que la toca 2 veces. ¿Cuántos partidos al Real Madrid nos robó? Bueno, eso ha sido todo un tema. O sea, a mí en lo personal, que en un tiro de penalti, si se toca 2 veces sea eliminado, no tiene ningún sentido del mundo. Pero si esa es la regla, la tiene que cumplir siempre, ¿no? Si realmente la tocó 2 veces y esa es la regla, la tienen que anular. El por qué no han anulado otros goles también en finales, ahí sí ya no, pues no, yo alzo las manos, no puedo decir nada al respecto. Si las reglas están, se tienen que cumplir igual para todo el mundo. El problema es que no se cumplan igual para todo el mundo. Al final, yo no sé si la toca o no Julián Álvarez o no, pero eso no es ni aquí ni allá. Me importa realmente poco, Francisco, que haya pasado ahí. Obviamente, pues el Madrid en Champions League es una cosa seria. Habiendo dicho eso, a mí me da risa que ahorita se hable de que el Madrid roba en Champions League, que tiene comprado al árbitro. Para la UEFA, el Real Madrid es el enemigo número 1 hoy en día por la vaina de la Superliga. Que eso quiera decir que de alguna forma los ayudan, no, a mí no me parece coherente. Yo creo que un equipo con mucho peso tiende a cambiar la balanza del criterio de los árbitros por una situación humana, pero que haya algo entre cuerdas para eso me parece difícil creer. ¿Ustedes creen que luego del partido de hoy Mota sobreviva o creen que la directiva ya lo dijo basta? Bueno, Julio, tenemos tanto las declaraciones de Giuntoli como las de Mota, que él va a seguir. Tenemos también la confirmación de Fabrizio Romano que él va a seguir. Antonio Arroyo, saludos Capi desde Panamá, un abrazo a ti y a todo Panamá. Yo convenzo a Tudor para que termine la temporada. Ustedes que Tudor no quiere venir por poco tiempo, chicos, y ha sido ya desmentido eso. Tudor si va a venir por el largo tiempo y es lo que hablábamos durante el directo. Si tú vas a traer a alguien para el largo plazo ahorita, que está bien, si esa es la decisión que tú tomas como club, lo que estás diciendo es, no me importa cómo termine el año hoy. Porque llegue uno para el largo plazo, tú dices, ok, soltamos este año que termine como termine. Si calificamos a Champions, bien. Si no, bien también. Porque yo lo que estoy diciendo es que este nuevo que va a llegar me va a planear el proyecto del año que viene, desde hoy. Con estos 9 partidos se va a estructurar el proyecto del año que viene. Si calificamos a Champions, fenomenal. Pero si no, no le puedo culpar a este director técnico que viene. Esa es la cuestión.
¿Qué director técnico quiere venir por 3 meses sabiendo que no va a seguir después de los 3 meses? Una cosa es diferente el año pasado, que los últimos 2 partidos lo hizo Pablo Montero. Otra cosa diferente es 9 partidos. Difícil. No llama la atención que todos los DTs que llegan pierden el vestuario rápido. Bueno, ha llegado uno, César, que es Motta. Yo no creo que Allegri perdió el vestuario, en mi punto de vista, especialmente por la celebración de la final de la Copa Italia. Yo vi un vestuario muy unido ahí. A ver, André opina igual que yo. Esto es difícil de digerir. Creo que nos fue mejor con Del Neri, imagínate tú. Mamma mía, Ferrari empezó fatal y ahora la Juve sigue en picada y apenas estamos en marzo. ¿Cuál es el vínculo entre esas dos cosas, Julio? Empieza con él y termina con Can. Capi, ¿qué juegos quedan? ¿Cuántos son en teoría de alto riesgo? Muchísimos, Oliver. Hablemos de eso y también pasamos para compartir la tabla de la Serie A hasta el momento. Entonces, déjeme compartir las pantallas, denme un segundito para responder a la pregunta también a Oliver Di Pillo. Siempre se conecta con buenas preguntas, comentarios. Aquí tenemos entonces, estos serían los partidos que le quedan a la Juventus. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Ahí tenemos. Quito el comentario, creo que se ve bastante bien. Entonces tenemos, el próximo partido es Juventus-Genoa en Turín. Después vamos a Roma a jugar contra la Roma, partido dificilísimo, clave. Recibimos al Lecce, vamos a Parma, Monza recibimos, vamos a Bolonia a jugar contra el Bolonia, quien le ganó 5-0 a la Lazio el día de hoy. Después vamos a Roma otra vez a jugar contra la Lazio. Recibimos al Udinese y cerramos en Venecia jugando contra el Venecia. Entonces aquí, fíjate, solo en este partido, el Lazio, Bolonia y Roma, está la calificación a una Copa Europea. No digo ni siquiera Champions League, Copa Europea. ¿Por qué? Porque como está ahorita la situación de la Juventus es la siguiente. La Juventus está aquí de quinto lugar porque el Bologna, como le dije, le ganó 5-0 a la Lazio, sobrepasó, estaba de sexto lugar el Bologna, sobrepasa a la Lazio y a la Juventus, se pone en zona Champions League con Italiano, que por cierto, al final el Bologna llega a zona Champions League 2 años seguidos con 2 directores técnicos seguidos, llama la atención. Ahorita está jugando justo Atalanta contra Inter, que ahí estamos. En este momento estaríamos, si se cierra así, obviamente el empate, estaríamos a 10 puntos de la cima, pero fíjate, dijimos que tenemos Bologna, Juventus, estamos ahí. Juventus, Lazio, bueno, Lazio, Juventus más bien, estamos ahí. Roma, Juventus, estamos ahí. Y ahorita, bueno, la victoria de la Fiorentina, pues se está acercando. El resto que dijimos fueron Udinese, Genoa, que está peleando por no descender, Lecce, Parma, Venecia, que son, digamos, más accesibles estos partidos, pero quiero recordar que el Empoli, el segundo equipo del Empoli, ¿okay? No, ni siquiera este primer equipo que está peleando por rescatarse, el segundo equipo del Empoli nos eliminó de la Copa Italia. Entonces, para responder tu pregunta, Oliver, todos los partidos que quedan son primordial. Yo pienso que Motta seguirá hasta final de temporada o lo acomoda o nos termina de hundir. Veo difícil que venga alguien por solo un mes, así que hay que seguir. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Yo creo que nos guste o no, vamos a tener que seguir adelante con Motta y ya en el verano ver si es necesario hacer un cambio de director técnico por un proyecto longevo o si logra arreglar el barco, pero yo lo veo muy difícil que logre arreglar el barco. José Daniel Navarro, ahora parón de selecciones y ni pensar que se lesiona alguno. Bueno, ya está lesionado Cambiaso. Se lesionó este partido. Todos son de alto riesgo, no le ganamos ni al B del es justo lo que decía Capo. Diego García, carajo, hasta la aplicación de ESPN me restriega la derrota de la Juve en primera plana. Cuando ganamos ni resúmenes me salen. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Gattuso es buena idea. No podría, sí, la verdad es que no está malo, pero ¿estaría dispuesto solo 3 meses? Es la pregunta. Ese final de temporada está muy feo, muchos juegos con rivales directos. Viendo lo de hoy, no creo que nos dé para el cupo de Champions. Tiene que cambiar algo si realmente pensamos calificar a Champions. Alex Mitchell, ¿tú no crees que al final de la era Allegri se le dio muy pocos recursos comparado con todo lo que se le ha dado a Motta? Creo que con este equipo lo hubiera hecho mejor. No soy fan de Allegri. Sí, puede ser, pero bueno, Allegri ya no está. O sea, este es el equipo que tenemos, este es el entrenador que tenemos, estos son los jugadores que tenemos. Es cierto que durante el verano, pues Giuntoli gastó 200 millones, vendió 100 millones.
y cambió 16 jugadores, mientras que en el verano, cuando llegó con Allegri, trajo a 2 jugadores, creo. Así que, pues, existe, ¿no? Pero sí nos han robado, sí, eso queda claro. Obviamente, comentarios sobre el Real Madrid, sí, eso queda claro. Piden a un milanista como Gattuso y no estamos quejando por Mota por ser interista. Entonces, sí, bueno, la lógica pierde mucho sentido ahí. Yo creo que la gente quiere a alguien que meta garra, que meta huevos en la situación, independientemente de lo que sea. Yo opino que al día de hoy la Juve necesita a alguien como Conte, quizás limitado estratégicamente, pero tremendo entrenador desde el punto de vista de explicar a los chicos lo que es ser juventino. Puede ser, pero la situación Conte también es otra que hay que recordar cómo nos dejó, cómo se fue, las palabras que dijo. O sea, Conte también cagó bastante sobre la Juventus después de que se fue, y no solo porque fue a entrenar al Inter. Muchos directores técnicos han ido a entrenar al Inter sin tener que insultar a la Juventus de la forma que lo hizo él. Así que cuidado realmente con Conte. Como hay tantos juegos directos ahora, creo que se vendrá un nuevo DT. No se van a arriesgar a perder plata y luego vender a las estrellas que la gente tanto quiere. César, con el corazón en la mano te digo, a la directiva de la Juventus le importa un pepino lo que la gente quiera. Pippo Inzaghi creo que lo haría mejor que Motta. Gareth Southgate, Joaquín Lowe o Sebastián Hoeneb estas son mis opciones si se va a Motta. Pero ahí estamos hablando de alguien que llegue en verano a BEC 21, ¿no? Porque ahorita no llegarían por 3 meses eso. A mí Conte no me gusta, dice Víctor Oviedo. Identidad, eso es lo que necesitamos y Conte es el más adecuado. Tiene que venir Agnelli. Bueno, estamos hablando ya de la gerencia. Agnelli de todas formas no va a llegar ahorita. Seguramente en un par de años puede que llegue. Tenemos un video acerca de eso. Chicos, 3 horas y 45 minutos de directo. Espero que estén dejando esos me gustas, se hayan suscrito, si no lo han hecho, compartan para que esta comunidad siga creciendo. Nosotros vamos a estar aquí siempre. Mañana habrá directo. No creo que haya un match análisis normal, porque realmente hay poco que analizar en términos tácticos, pero seguramente un directo lanzamos para seguir discutiendo con el resto del grupo un poquito lo que está sucediendo en esta nuestra Juventus y la potencial salida que podamos ver dentro de este proyecto. Yo quiero agradecer muchísimo a Piero y a Tomás que me acompañaron durante el directo de hoy. Queda en nuestras redes están la repetición de los goles, especialmente en Telegram. Para aquellos que se perdieron el partido y quieran sufrir otra vez el partido, vamos a subir la repetición del partido también en Telegram. Así que estén atentos a esa red ahí. Gracias por haberme acompañado. Lamentamos mucho, obviamente, el resultado. Esto está fuera de nuestro control, pero por lo menos lo sufrimos juntos y estaremos, obviamente, al tanto en todas nuestras redes de todas las eventualidades que vayan sucediendo durante el día de hoy. Gracias de verdad. Ahí les dejo el enlace donde pueden encontrar todas nuestras redes en todos lados y donde poder seguirnos. Un abrazo a ustedes de verdad. José Daniel Navarro nos cierra diciendo, bueno, Capi, en resumen, seguir apoyando y esperar lo mejor de la Juve de ahora hasta el final. Pueblo Juve siempre dando respaldo a este equipo disfuncional. Siempre estaremos aquí, siempre estaremos con ustedes, especialmente en los momentos difíciles. Un fuerte abrazo, traten de disfrutar el resto del fin de semana y nos vemos mañana. Hasta luego, pueblo. Gracias.